salvada del motor eterno, salvada del motor eterno y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Voy al portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz para leer los principales títulos. Había acontecido, no sé qué pasó, y en Facebook estábamos sin arrancar. Ya estamos en Facebook y también en YouTube se había interrumpido la transmisión. Ya hemos vuelto también por esos canales, queridos y queridas. Y les digo que me voy hacia el diario Nuevo Día. Hoy menos movimiento que de costumbre. Ya de por sí esta es una etapa donde verdaderamente el movimiento amaina fuertemente en las calles, al menos acá en el centro, y en las vías rápidas, ¿no? Como la autovía, Avenida San Martín, Lisandro de la Torre, etcétera. Pero hoy hay paro docente en toda la provincia en la continuidad de la conflictividad, de este compás que se ha abierto, sobre todo que se ha acentuado, me parece, desde las vacaciones de invierno para acá, es decir, en este segundo semestre o cuatrimestre, donde la distancia entre ADOSAC y el gobierno provincial se ha acentuado, y las situaciones, a pesar de que ha habido mesas de negociación paritaria convocadas, en principio, finalizadas hasta el 2026, luego convocadas, luego incluso anticipadas, a pesar de lo cual no hubo avances en las negociaciones, y ahora además se suman los descuentos que han sufrido justamente docentes de Santa Cruz ante una situación que ya de por sí es nada sencilla y que en muchos casos han sido significativos. La entidad gremial confirmó justamente el paro esta semana para este viernes y acusó fuertemente al gobierno, señalando, de hecho, en la conferencia de prensa que cubrimos el otro día, que el gobierno le está ejecutando un robo a la docencia de la provincia de Santa Cruz, justamente con los descuentos realizados por justamente las medidas de fuerza que han venido sucediéndose. Conforme a lo resuelto por nuestro Congreso Provincial y atendiendo a que el gobierno se niega a devolver los salvajes descuentos practicados sobre el salario de las y los docentes de Santa Cruz, esta comisión directiva informa el paro de 24 horas para el viernes 5 de diciembre. El gremio apuntó contra el gobierno y aseguró que rompió la conciliación obligatoria realizando descuentos salvajes y manifestó que no los va a devolver. Es un robo a la docencia de Santa Cruz. Calificaron desde ADOSAC que ya incluso en la calificación, ¿no?, de que han ejecutado un robo, todavía va un poquito más allá, si se quiere, en la caracterización de esta situación que, bueno, es una problemática histórica, ¿no?, en Santa Cruz, y que ahora también, a pesar de que quizá el primer año se había dado de manera más armónica o armoniosa para la administración provincial, este año no ha sido, con cambio de conducción gremial en el medio, no ha sido lo sencillo que fue el 2024 para el gobierno provincial, y vamos terminando y vamos encaminados a un 2026 que todo parece indicar que seguirá igual. Terrible vuelco en la avenida San Martín. Ayer fue cobertura del móvil de Nuevo Día, con viento incluido, y se dio justamente a la altura de la rotonda Zamoré, en la intersección de avenida San Martín y Bécar, y también la rotonda justamente que encuentra la
la autovía con la avenida San Martín y toda esta arteria de derivación que tuvo como dos protagonistas a dos Volkswagen Gol. Uno color rojo, que fue el que terminó volcado y cuyo conductor fue trasladado al Hospital Regional Río Gallegos, y otro color champagne o algo dorado, podríamos decir, que fue el que lo embistió y quien venía desde la autovía por la rotonda San Moré intentando ingresar a calle Bécar y bueno, no sabemos si no llegó a frenar, no lo vio o qué pasó, lo tocó en la puerta a este Volkswagen Gol rojo que se deslizó, impactó contra el cordón y terminó tumbándose, quedando en plena calzada de la avenida San Martín, generando un caos vehicular durante buenas horas en la jornada, en la tarde de ayer, pasada las 4 de la tarde, hasta cerca de las 8 de la noche, cuando finalmente retiraron a este automóvil de ahí. Y por lo que pudimos recabar justamente desde el móvil, el hombre se retiró del auto o salió por sus propios medios y luego fue trasladado de manera preventiva al hospital regional. Para ilusionarme, nadie más que tú. Deja los rencores y vuelve a mí. Olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Amor, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar. Amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar. ¿Qué más tiene para contarte el diario Nuevo Día? Ayer está, bueno, más de uno habrá visto esta situación que se presentó en la avenida San Martín. También, obviamente, la nota número 1 a esta hora en el diario Nuevo Día tiene que ver con la fiesta del Cordero, que comienza hoy a las 3 de la tarde y continuará, obviamente, el sábado. Va a estar a pleno la rural, hay fiesta de todo tipo y encima se viene la semana que viene la fiesta de Gallegos. Obviamente, como ustedes saben, hay animales de tamaños chicos, medianos y grandes, como les contaba ayer, que van a ser exhibidos, que van a estar a la venta allí. Y va a haber facilidad para pagar en cuotas, obviamente con las billeteras virtuales tradicionales, como Mercado Pago, por ejemplo, y también en tarjeta de crédito, con 3 cuotas sin interés de las Visa y Master del Santa Cruz, Macro y Nación. Así que ahí van a poder financiar la pieza. ¿Cuánto va a salir un cordero? Se preguntan ustedes. ¿Cuánto? Tenemos los precios. Tenemos los precios. No sé si cotizan. Tenemos los precios del cordero chico de 9 a 11 kilos. 135.000 pesos. Mirá, no está tantísimamente más caro que el año pasado. En efectivo tendrá un descuento de 10.000 pesos, 125.000. El cordero mediano de 11 a 13 kilos, 165.000 pesos. Y si lo pagás en efectivo, 150.000, te ahorrás 15 lucas. Y el grande, que de más de 12 kilos, 190.000. Y en efectivo, 175.000. Así que andás juntando las moneditas con los muchachos que se van a juntar a comer el asado de fin de año. Ya pueden ir poniendo un par de pesitos cada uno y entre hoy a las 3 y mañana desde las 9 de la mañana van y compran un cordero fresco, tradicional, típico, autóctono de nuestra Patagonia Sur. Autóctono no, pero ya tradicional.
manifestación por la modificación a la ley de glaciares que pretende realizar la gestión nacional con toda la implicancia que esto tiene, gravosa obviamente, sumamente gravosa. Ya en Santa Cruz, a pesar de tener recursos hídricos en abundancia, tenemos complicaciones para que esos recursos hídricos lleguen a las comunidades, incluso algunas que están a la vera de esos cauces, como nuestra ciudad podríamos decir. Y esta modificación obviamente en pro de las industrias extractivas, como lo son justamente la minería, pretende ampliar el rango de acción y obviamente reducir el rango de resguardo de los glaciares y habilitar las zonas periglaciares para eventuales exploraciones y explotaciones mineras, ante lo cual, que por ejemplo no solo en Santa Cruz, sobre todo esto hoy tiene la discusión foco en Mendoza, pero nos afecta como parte de ese cordón montañoso. Y en nuestra ciudad, en Caleta, en el Calafate y en el Chaltén, hubo convocatorias, además de más de 30 que hubo en todo el país, justamente discutiendo la propiedad del recurso, el resguardo de un recurso que es vital para todos, no solamente para el ser humano, y que pretende ser utilizado para esta economía extractiva, con lo gravoso que puede ser o que puede significar aún más para nuestras comunidades, por lo cual hubo manifestación en distintos puntos del país y Río Gallegos también fue parte de esta movilización. Hoy es viernes de cumbia, ya te dije, ya te contamos y ya te habrás dado cuenta, me imagino. Más noticias del ámbito local. Ayer el gobierno provincial anunció la reactivación de la ampliación del astillero Caleta Paula. Justamente se firmó un contrato de concesión con SPI Astilleros para reactivar esta obra y es un proyecto que viene a reanudarse después de más de 10 años, con una inversión inicial de 35 millones de dólares en 6 etapas de ejecución y la creación de, según cuenta el gobierno provincial, más de 250 empleos directos, una obra que, según señalan también, permitirá ampliar la capacidad de reparación naval y ofrecer la matriz productiva y fortalecer, la matriz productiva provincial. Presentía que el final estaba cerca y no se va. Y se vienen los Juegos de la Araucanía, por eso las selecciones santacruceñas se están preparando. El ciclismo, por ejemplo, concentra en Caleta Olivia, pensando en los juegos que se desarrollarán en este año, en este caso en La Pampa, donde del 6 al 12 de diciembre, desde mañana, van a estar compitiendo justamente contra otras regiones de la Patagonia argentina y chilena. Justamente ciclistas de Los Antiguos, Río Turbio, Pico Truncado son quienes forman parte. 28 de noviembre, Caleta Olivia, Gobernador Gregores y el Calafate, con la conducción de Raúl Morales y Manuel Gijena, ya han concluido su preparación y se preparan, valga la redundancia, ¿no?, para representarnos en Toay, en La Pampa. En tanto, la selección de vóley se concentró en Puerto San Julián a las órdenes de Darío Navarro y Ricardo Medina,
quienes desarrollaron justamente la preparación para estos Juegos Binacionales con un equipo que integra Santa Cruz, la zona B junto a Biobío, Magallanes, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut y Los Ríos. Y debutará frente a Araucanía, difícil la zona, con jugadores de Puerto San Julián, Río Turbio, Gregores, Truncado y Caleta Olivia también representándonos en el vóley en este caso. También lo hizo así la selección femenina de fútbol, encabezada por Renzo Valeta, que es hombre de la zona centro de comandante Luis Piedrabuena, con la asistencia de Marisol Rodríguez y Enzo Capovila, fueron afrontaron su presentación, o su preparación, perdón, en el predio hispanoamericano, en el estadio Gustavo Soblés, con jugadoras de Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Piedrabuena, Calafate, Las Heras y Río Turbio. De hecho está Mía Ulloa también, que hoy está siendo parte de las inferiores de Independiente de Avellaneda, entre por ejemplo las convocadas. Yo presentía que el final estaba cerca y no se va. Interesante y para tener en cuenta esto para el lunes, el día en que peregrinaremos en comunidad hacia la Virgen de Hueraique, porque desde la Secretaría de Ambiente lanzaron una campaña Volvé con tus residuos. No debería ser ya a esta altura necesario, pero bueno, si lo sigue siendo, habrá que seguir haciéndolo. Y justamente tiene que ver con la peregrinación y obviamente toda la huella humana que va quedando, el rastro humano que va quedando a medida que transcurrimos irresponsablemente, ¿no? Por los 30 y pico de kilómetros, los 30 kilómetros que nos separan de Hueraique. Así que si vas, llévate tu mochila, llévate una bolsita, todo va a parar ahí. Hay tachos igual a lo largo del recorrido, y después que hagas un picnic o lo que sea que vayas a hacer ahí en Hueraique, compartir con tu gente, etcétera. Por favor, te lo pedimos todos, no soy yo. Por favor, volvé con tus residuos. A propósito de ello, el cronograma oficial, que no lo repasamos, del lunes 8 de diciembre, Día de la Virgen de Luján. A las 6 de la mañana está prevista la salida en el cronograma oficial desde el kilómetro 0, que es la Rotonda Barc. Y las Santas Misas se van a celebrar a las 10 de la mañana, a las 11:30, 16 horas en la parte alta y 13 horas nuevamente bajo, en el sector de Fogones, allí bajo la escalinata. Los bautismos van a realizarse a las 14 y 15 horas, con inscripciones que van a estar desarrollándose desde las 10:30 de la mañana. Y habrá también un sacramento de reconciliación y bendiciones durante la caminata y en el predio. Van a participar como refuerzos compuestos de hidratación y bebidas calientes la Fuerza Aérea, la 10ª Brigada de la Fuerza Aérea, la Escuela de Policía, Victoriano Taret, que allí también se va a poner un puesto, en la ex ermita de la difunta Correa, y en el ex Hueraique Viejo también habrá, en adyacencias del Golf Club, e incluso también se van a disponer puestos de hidratación y agua caliente, por si te quedas sin agua para el mate, obvio. Hoy es viernes de
cumbia, ellas se habrán dado cuenta y si no, entérese, señor, señora. Bailemos la cumbia. Me pregunto cuánta gente habrá despierta, porque la verdad que no me crucé a nadie en la calle. Saludo para Liliana, no la había saludado hace un rato que está por allí y yo sé que se queda porque después, cuando arranca la trámite de la otra gestión, también saluda ahí a Claudio y a Cari y también para la gente que está en YouTube. Ahora me voy a buscar el 15516051 que no lo veo por acá, así que deme un segundo y lo busco. Esta le va a gustar, me parece, a Claudio Lobos. A la nueva generación guaguanquera. A bailar ahí en la casa. Y ahora me dice que no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Claro, mi amor. Atrévete a negar que entre todos tus amores fue primero. Atrévete. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría. Y ahora me dice que no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Mi trabajo es fácil. Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me has brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía. Y ahora me dice que no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, que ella no me quiere. Y yo te digo que si va, que por mí te mueres. Me encanta Alicia, que me manda mensajitos. Escuchamos las Tres Marías de Andrés Calamaro. Ahora, antes los guaguancó, atrévete a mirarme de frente, obviamente. Buenos días, si habré bailado Cuarteto Imperial. No, necesito poner algo de Cuarteto Imperial, Coli Arce, algo de eso. Quédate tranquila, Alicia, que va a estar presente, sin duda alguna. Seguimos con algunos títulos, me queda el segmento final de este programa que se llama Buenos Días Malvinas. Hoy ha sido un poco más de distensión, no les voy a mentir porque, bueno, ha sido una semana completa. Ha sido una semana completa, que ya es un montón para nosotros, que nos habíamos acostumbrado al feriado, después de un feriado de XL. Bueno, amigos, ya está, se terminó.
Ayer Javi Cebeso lo estuve escuchando hablando con Iván Pedroso, cantante de Caídos de nuestra ciudad, una gran banda que se viene consolidando ya hace años, van por los 10 años incluso, y que presentaron Caja Fuerte, un proyecto en el cual participa también el cantante de Ella es tan cargosa, Mariano Margot, quien justamente se suma a la canción que han compuesto y producido los muchachos que siguen creciendo, y obviamente ya lo hemos recibido en varias ocasiones aquí en Radio Nuevo Día. Nos contaron algunos de los muchachos que escuchan la radio, así que si alguno de ellos estuviera por allí, un abrazo grande y obviamente la felicitación del caso. En una interesante nota con Javi Cebeso, Iván obviamente destacó el entusiasmo de este proyecto y que no pensaron que iba a durar tanto, de hecho. También habló del lanzamiento particularmente de Caja Fuerte y de la canción que tuvo esta tan excelsa participación, que justamente es de un referente del ámbito nacional. Así que Caídos está de estreno y sigue su gira de prensa también, incluso visitando ayer, hablando con nuestro compañero Javi Cebeso en Rock and Frío. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Abrimos la ventana a Argentina y el mundo. Se está desarrollando el último Gran Premio de Fórmula 1 del año en Abu Dhabi, allí en el circuito histórico Yas Marina, en esa isla que fue creada especialmente para la Fórmula 1. Hicieron ahí la pista, los resorts, el hotel, y dijeron, bueno, esto es para recibir una vez al año a la Fórmula 1. Ahí Lando Norris lideró la práctica libre 1 con un tiempo de 1:24.485 por delante de Max Verstappen, y recordemos que además esta es la etapa definitoria, y la fecha definitoria, de hecho, porque justamente es la última del año y Verstappen, Piastri y Norris son quienes pelean por el título de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Franco Colapinto, ¿cómo anduvo? Décimo, bien, en la FP1 con... o quedando a 370 milésimas de Lando Norris en su mejor registro, con la participación de varios pilotos de reserva que por reglamento y obligación tienen que al menos una fecha formar parte de las prácticas libres, y en varios fueron los que cedieron su butaca, por ejemplo Piastri, por ejemplo Leclerc también, quienes se la cedieron a un juvenil, por eso quizá también Colapinto terminó tan adelante. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta... El gobierno aprobó la política de inteligencia nacional y tiene 10 ejes estratégicos para la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con un documento que lleva el lema de Inteligencia Nacional, Vigilia Permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina, y allí justamente crea 4 órganos desconcentrados, que son el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad, la División de Asuntos Internos, que justamente son las que ejecutarán las tareas justamente de inteligencia y vigilancia, con el foco puesto en la ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado. Este documento justamente presenta el sistema de inteligencia nacional y la política que pretende implementar en ese sentido el gobierno nacional.
en una especie de diagnóstico del sistema de inteligencia, se señalaron que justamente el deterioro que venía sufriendo la inteligencia argentina era relevante y que durante más de 3 décadas esto socavó el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina. Bueno, igual recordemos que este año entraron personas con valijas que quedaron registradas incluso por video y nadie las indagó, nadie les preguntó qué llevaban, pero bueno, venían en un avión justamente de gente que pertenece a la Secretaría de Inteligencia. Así que, bueno, seguridad y tecnologías de frontera, o ciberseguridad y tecnología de frontera, Malvinas, Antártida y recursos naturales son los ejes, parte de los 10 lineamientos estratégicos que tiene esta nueva ley y que también indaga en el terrorismo y el crimen organizado, con eventuales variables que señalan o actores de Medio Oriente que podrían justamente formar parte de redes transnacionales y que tendrían raíz en nuestro país, o en realidad no señala que existieran, sino que es lo que investigan y a lo que están atentos en este caso. Así que el gobierno formalizó la presentación de justamente su política de inteligencia con estos ejes que justamente basan la propuesta del gobierno nacional. Y hoy es un momento determinante, porque empieza a jugarse la Copa del Mundo, señoras y señores. Sí. Y vos me dirás, ¿pero no se juega en 2026? No, hoy, señoras y señores, es el sorteo de la Copa del Mundo como tal, de la fase de grupos. Quedan algunos equipos por definirse todavía, pero Argentina va a empezar a conocer a sus rivales. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin. Y allí está Lionel Scaloni, porque se desarrollará en la ciudad de Washington justamente el sorteo del Mundial, y comentó que Lionel Messi habló justamente de el capitán argentino. Es maduro como para tomar la mejor decisión, señaló. Habló de justamente que hace un rato va a estar, o se enteró un rato antes, que iba a estar en la ceremonia de la Copa del Mundo, y aseguró que es una alegría muy grande para él estar en este evento. Va a ser a las 14 horas horario argentino en el centro John Fitzgerald Kennedy, y justamente allí va a quedar dispuesta la fase de grupo del Mundial que se desarrollará nuevamente después de 17 años, 18 en realidad años, en varios países, porque fue Corea-Japón 2002, de 18 años, ¿por qué digo 18? 14 años. Luego de lo que fue Corea-Japón en 2002, va a ser justamente en Estados Unidos, México y Canadá. En la mañana anterior estábamos haciendo muchas más cuentas, señaló, respecto de su experiencia en Qatar 2022, y señaló que ahora está un poco más tranquilo. Él señaló que el sorteo, o después del sorteo, la mañana siguiente va a ser igual y van a seguir teniendo que trabajar, por lo cual ahora su filosofía es intentar disfrutar de momentos como ese. Justamente habló de varios temas importantes para la selección argentina, Scaloni, comparándolo con el Mundial anterior. El entrenador santafesino dijo que justamente las cuentas que había hecho en ese momento no se dieron, por eso ahora se lo toma de una manera más light, si se quiere. Acerca de la finalísima y
los potenciales partidos importantes que podría tener durante el Mundial la selección. Dijo que, bueno, sabe que contra España pueden enfrentarse incluso en la final con Francia y con Inglaterra, que son hipotéticos cruces, ¿no? En cuanto a la finalísima, les decía que todavía no tiene fecha de confirmación. Scaloni también dijo que no tiene noticias y que viajó con el entrenador Luis de la Fuente, el entrenador español, que tampoco sabe nada. Es decir, venían charlando, che, ¿cuándo jugamos? Tenemos un trofeo ahí que dirimir. ¿Vos sabés algo? No, la verdad que ni idea. Bueno, habría que preguntarle al Chiqui o a Infantino. Bueno, después le pregunto y te aviso, le dijo de la Fuente. Pero sí, es un partido importante que, aproximándose el Mundial, de que no se juegue sería grave, pero también es comprometedor para ambas selecciones, sobre todo para la que pueda resultar perdedora, ¿no? Por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Última que te cuento antes de irme rápidamente a las efemérides y despedirme de este programa. El gobierno avanza con la modernización laboral, con cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales. Así lo aseguró justamente Federico Sturzenegger. Y según el documento preliminar, el objetivo es reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos. El gobierno avanza justamente con su proyecto de ley de reforma laboral, con una propuesta que modifica de manera integral la ley de contrato de trabajo de 1974 y normas complementarias con el objetivo de reducir la litigiosidad, promover el empleo formal, y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos, según indica justamente el propio gobierno nacional, creando un régimen de promoción del empleo registrado y permitiendo a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el momento. También hay beneficios como la condonación de deudas previsionales, multas e intereses en justamente el ámbito para quienes justamente crean trabajo. Hay una situación también que hay que decir que a pesar de las leyes laborales, las modificaciones y demás, si no hay movimiento en la economía y no hay generación, no va a haber generación de empleo, por más facilidades que pueda haber para el empleador. Y eso también es algo que quizá deberíamos tener en cuenta, ¿no? La política de abrir la importación indiscriminadamente, de permitir la desaparición de las pymes y el cierre, como se está dando, porque no es una suposición, no es que yo estoy interpretando esto, el cierre de fábricas. No hay ley o modernización laboral efectiva para una situación así, porque es básicamente un error del funcionamiento, de la perspectiva de la política de Estado o desarrollo laboral / productivo. En fin, señoras y señores, entrando en la recta final les cuento las efemérides y me despido por ustedes de esta semana. El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria, deja de darle vueltas al coco, que yo no te invento ninguna estrategia. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió, pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también. ¿Qué sucedía? Un 5 de diciembre fallecía en 1791 Wolfgang Amadeus Mozart a los 36 años, fallecía en Viena el compositor y pianista austríaco, el niño prodigio y maestro del clasismo, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia. También hacía Walt Disney en Chicago, Illinois, en 1901, desarrollador de El Imperio del Entretenimiento, inicialmente dibujante, guionista y productor. Ganó 22 premios Oscar, fue nominado 59 veces y ganó también otros galardones.
Nacía Little Richard en 1935, considerado uno de los padres del rock and roll, quien justamente en Macon, Georgia, comenzaba a dar sus primeros pasos. También en 1951, con gol del atómico Mario Boyer, Racing se consagraba tricampeón del fútbol argentino, ganándole a Banfield 1-0 y consagrándose justamente con su tercer título consecutivo en el fútbol nacional. En 2004 Fernando Gago jugaba su último partido contra Quilmes y luego se iría al Real Madrid español, donde desarrollaría parte de una muy exitosa carrera que también lo tuvo en la Roma, en Vélez, donde se terminó retirando, y otra vez en Boca, obviamente. Fallecía Nelson Mandela también un día como hoy en Sudáfrica, en Johannesburgo, a los 95 años. El abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela dejaba a este mundo. Estuvo 28 años preso por su oposición al apartheid. Una historia de vida verdaderamente ejemplar, porque después de haber estado preso salió de la prisión y fue presidente de su Sudáfrica natal, con un compromiso por los derechos humanos que de alguna manera, y no del todo porque aún hoy hay coletazos, sanó una herida, cerró una grieta quizá entre justamente los africans, como se los conocía, y los pueblos originarios de allí, de justamente esa región de África. Es el Día del Ciclista, el Día Nacional del Ciclista, porque un día como hoy nacía Remigio Saavedra, quien a los 70 años concretó la hazaña de viajar de Mendoza a Buenos Aires. Y es el Día Internacional de los Voluntarios, instituido por la ONU para homenajear y destacar la labor de las personas que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan. Ahora sí, son las 7:59 de la mañana y voy a poner punto final a mi tarea por esta semana. No sin antes dejarles un lindo tema y despedirme de esta edición de viernes. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarlos durante esta semana en esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas, que busca darte los principales títulos de la mañana y obviamente siempre tener un concepto en clave malvinera, malvinizadora. Cuídate, fin de semana largo otra vez, portate bien y no hagas desvanes. Si podés, y si vas a ir a la peregrinación el lunes, ya sabes, agua, protector solar, alguna frutita y llévate una bolsa para la basura. Enseguida empieza la otra gestión. Ha sido un gusto, señoras y señores. Chau. Que navega sin timón. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy velero en la tormenta.
viento va. Así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que al viento va. Busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va. Como una hojita seca que al viento va. Así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que al viento va. Busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va. ¡Qué sabor! Y goza. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave, a sola firma, y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina. Y acá estamos nosotros, acá está el equipo de la otra gestión a pleno, el equipo hoy viernes, aquí dispuestos a darle continuidad a la programación en vivo de Radio Nuevo Día, programación que empieza tempranito, 7 de la mañana, con Buenos Días Malvinas, y acá venimos apareciendo nosotros y tendremos el aire de esta y de otras radios más hasta las 9:30 de la mañana. Muy buenos días a todos. Digo equipo completo y digo Brian Álvarez en los controles, digo Julián Quirós en el streaming, digo hoy viernes Marcelo Zepernik también estará formando parte de este programa y por supuesto la co-conductora, gran periodista
Karina Taberne, ¿o no? ¿Cómo estás? No soy inteligencia artificial, señoras, señores. Quiero aclararlo, porque dijimos que ayer habíamos adelantado que yo hoy no iba a venir. Ah, tenés razón. No soy IA, soy yo. Como Mal que dijo, el especial. Como dijo el presidente provisional del Congreso en el momento de la toma de jura, ¿viste? Cuando dijo, che, qué buena que está la peruca. Le dijo, no, lo que pasa es que hoy día con la inteligencia artificial hacen de todo. Y no voy a hacerme cargo de lo que no dije. Porque tengo hijas, porque tengo nietas, así que yo no dije que la peruca estaba buena. Hay algunos que lo agarraron en Orsay en el celular con mensajes que no eran y dijo, viste que hoy la IA puede hacer de todo. No sé si corre para algunos ámbitos. Cualquier cosa le echan la culpa. Ay, Dios mío. Sí. Gracias, mi amor. ¿Sabés qué? Estas cosas, viste que siempre uno trae a la memoria otras también anécdotas. Eso que acabas de decir, Juli, me hizo acordar, corría el año, mira, era diciembre del 99, enero de 2000. Esa época estamos hablando. Nosotros éramos muy jóvenes, 26 años más o menos. Habíamos recién ingresado a la Municipalidad de Río Gallegos, al área de prensa. Héctor Aburto, ay Dios, Héctor Aburto, ¿cómo olvidarlo? Había ganado la intendencia de la capital de la provincia de Santa Cruz y recién estábamos haciendo nuestras primeras armas utilizando una computadora, ¿no? Y resulta que tenía un compañero, amigote nuestro, que jugaba a 2 puntas el chabón, ¿no? Y no tiene nada que ver esto al sorteo que estamos haciendo, estamos viviendo, palpitando el Mundial. Políticamente iba y venía. Claro, digamos, a 2 frentes el chango. ¿Y qué hizo? Claro, tenía a una de sus chicas en Córdoba, que digamos era la oficial, y la otra andaba por estos lares. Entendí que jugaba políticamente a 2 puntas, que estaba con los radicales, con los peronistas. Brian, bueno, gracias. Está más interesante ahora ahora sí le gusta. A ver. Y bueno, ¿qué hizo? Estaba mandando un email, que era algo, nos manejábamos en ese tiempo con otros códigos, ¿no? Recién estábamos armando nuestras primeras armas en internet. ¿Qué hizo? Le estaba escribiendo a su chica, digamos, clandestina, ¿no? Sí. Seguramente lo ilustrará nuestro comandante con alguna canción. Mientras escuchamos a Cacho Castaña de fondo, y claro. Claro, le estaba escribiendo a su chica clandestina. ¿Y qué hizo? El tipo poco ducho con la tecnología. La oficial. Claro, se equivocó el mail y se lo mandó a la oficial. Claro. ¿Y qué hizo para tratar de evitar esa situación? No había inteligencia artificial todavía para echarle la culpa. No, desenchufó la computadora. No, desenchufó la zapatilla. No sabía qué hacer. Recalculando. Claro, como pensando que esto iba a impedir, digamos, la llegada. Otra excusa también es me hackearon el celular, me hackearon la computadora. No existía, creo que para nosotros ese término ni siquiera existía. Escuchalo a Cacho Castaña un poquito más. Soñando que tal vez El coraje no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Qué reflexión. matador, Buscando un amor. soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer. Hoy va a estar Marcelo Zepernik con nosotros cerrando esta semana, cerrando este programa, señoras y señores. Lo tendremos desde Josefina por teléfono con su columna que la ha titulado La Rata. Apa, sí. No sé por qué lado va a disparar este hombre. Me hizo pensar, venía a la radio pensando, digo, porque claro, él lo plantea como una incógnita, pero también como un desafío, ¿viste? Los desafío a ustedes a ver si me adivinan el nombre de mi columna. A ver, ¿de qué se tratará mi columna? Juli ya tiró, dijo hacerse la rata en la escuela, puede ser. Yo lo vinculo con alguna sigla por ahí, ¿viste?
RATA, Radio Argentina, Televisión Argentina, no sé, pero hasta ahí llegó mi Yo poder de pensé, imaginación. con el título de la columna de nuestro queridísimo Marcelo Zepernik, pensé en un apodo, Ujú. en un sobrenombre. Pero bueno, lo dejo, hasta ahí llegó mi imaginación, que no es tanta tampoco, no es para andar por los pueblos repartiendo información, de imaginación, no, nada que ver con eso. A propósito de los pueblos repartiendo información, estamos en vivo en Perito, en Activa FM, estamos Sí, en claro, vivo en por San supuesto. Julián, en Radio Líder, estamos en vivo en Gregores, en la Municipal, en Puerto Santa Cruz, en Impacto FM y en la Cuenca Carbonífera, en Tiempo FM. Abrazo a todos ellos. Y además en los canales, estamos en vivo a través del canal municipal en Gobernador Gregores y en Canal 5 en Perito Moreno. Bien, las 8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Exactamente, y hoy el primer bloquecito al que se lo dedicamos a la meteorología y teniendo en cuenta el fin de semana largo que ya se avecina, sábado, domingo, lunes 8 de diciembre, feriado por ser el día de la Virgen. Así es. Ese primer bloquecito lo vamos a estar compartiendo con Nelly Wenchur, porque queremos profundizar en algunas cuestiones, ¿no? Así que bueno, ya la vamos a estar llamando a ella. Decirte que más tarde vamos a estar hablando con nuestro amigo Luis Ebarra Filemón, porque hay actividades también en el Calafate el 8 de diciembre, a 104 años de la huelga de 1921. Se honrará la memoria de los trabajadores de la Patagonia Rebelde. Está invitando la Comisión por la Memoria de las Huelgas del 21, la Comisión Lago Argentino. Ahí estamos en contacto con Luis y más tarde estaremos hablando con él también. Sí, y te anticipo, Cari, antes de darle los buenos días a Nelly, que ya la tenemos en el teléfono, que también vamos a estar hablando, vamos a tener que ir rapidito, con Analía Moro. Ella es la nueva presidenta del Consejo Deliberante de Perito Moreno. En el año 2024 fue la presidenta, no así en el 2025, este periodo legislativo que está culminando, y fue electa para que ocupe esta función nuevamente en el 2026. Y también hablando, nos va a estar comentando seguramente cómo se está preparando el pueblo, porque el 7 de diciembre es el aniversario de la localidad. Así además es. de la localidad de Calafate. Exacto. Bien, eso en un ratito nada más. Ahora, sin más preludios, vamos a saludar a nuestra queridísima amiga. Ella es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, justamente, Nelly Wenchur, y además es profesora, por supuesto. ¿Cómo estás, Nelly? Buen día. Nelly, ¿estás ahí? Estaba ahí hablando con el comandante, a ver si la podemos escuchar. Nelly, ¿nos escuchás? A ver. A ver. Vamos a ver si la se podemos nos recuperar. cortó, Sí, se sí, nos sí. cortó, eso fue lo que pasó. Bueno, Vamos a queremos ver si la contarles, podemos recuperar, sí. queremos contarles que para este día, para este viernes, y porque como les decía Pichón, tenemos un fin de semana largo, en vez de hacer el recorrido localidad por localidad, como lo hacemos cada día y cada viernes particularmente, adelantando el fin de semana, decidimos variarlo y convocarla a nuestra amiga Nelly Wenchur. Nuevamente pregunto, Nelly, ¿estás ahí? Ahora Hola, sí. buen día. Qué ¿Qué lindo tal, escucharte chicos? con esa, ¿Cómo con andan? esa sonrisa, con esa alegría, Siempre. Nelly. ¿Cómo estás? Buena onda, ¿cómo estás? Bien. Ahora sí los escucho. Bueno. ¿Cómo estás en el aeropuerto, Nelly, no? Sí. Acá supervisando las obras. Ajá. ¿Cómo va está bien. eso, Nelly? Mirá qué dato, mirá qué buen dato ese. El otro día, ¿sabés que nos enterábamos que, bueno, se había hecho toda a nueva, digamos, lo que es la playa de estacionamiento? Sabíamos también a través de algunas imágenes que se habían tomado
que estaban avanzando muy fuertemente, esto fue hace algunas semanas, sobre la pista, que fue, digamos, el motivo que dio origen a toda esta reforma, pero también nos enterábamos que hubo modificación en la parte interna, digamos, de la... En el hall de... Y en el embarque del aeropuerto. Sí. Sí, Ah, se mira amplió vos. todo lo que es preembarque, así que sí, va a Ujú. estar más bonito, se ha arreglado toda esa parte, así que sí, Bueno. se amplió, se redujo lo que era la sala VIP, que mucha gente no sabía que había. Sí, estaba un poco ociosa, por no decir a cohete, ¿no? ¿A dónde está la Claro, sala? exactamente, y aparte muy grande para era muy nada, grande. entonces bueno, ahora digamos que creo, según tengo entendido, que va a haber también una parte como un barcito ahí del lado de preembarque, que no viene nada mal, Ujú. así que ¿Dónde también, está la sala creo que VIP? es- O sea, ¿o dónde estaba la sala VIP? Porque por ahí, preembarque justamente pasamos... en preembarque, Ajá. estaba ahí. Al final, digamos, como viste que había como un pasillito para ir al baño de preembarque, a los baños de preembarque, bueno, ahí estaba, enfrente estaba la entrada, digamos. Ah, mira vos. O sea, No. digamos que salía directamente, obviamente, a la plataforma, esa es la idea de la sala VIP. Ah, claro. No, ni siquiera tengo localizados los baños de preembarque, así que bueno. Sabés que ayer hablábamos con la ministra secretaria general de la Gobernación y nos comentaba que están en tiempo, ¿no? En tiempo de inaugurarse o de volver a la actividad normal en el aeropuerto el 23 de diciembre. Eso fue lo que nos dijo. Nos dijo al aire. Y bueno. Sí, así que se ve que van como estaba previsto, ¿no? Recordemos que cuando se Sí, cerró decían eso, 22, 23 de diciembre. Exactamente. Bueno, Nelly, pero te aprovechamos para comentar esta situación. Vos que estás trabajando en la oficina del Servicio Meteorológico, le contamos a nuestros oyentes y seguidores que están en otros puntos de la provincia de Santa Cruz o en Gallegos, si no conocen, la oficina del Servicio Meteorológico está ubicada dentro del aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández. Y nosotros queríamos consultarte para que nos cuentes, en vez de hacer el repaso que hacemos cada mañana cuando abrimos nuestro programa La Otra Gestión, que nos des un panorama, cómo se presenta hoy el tiempo y qué es lo que se viene en la provincia en líneas generales para este fin de semana largo. Bueno, cómo no. Bueno, inicialmente hoy, digamos, sería el día más ventoso del fin de semana, así que bueno, eso ya es bueno porque la máxima estimada para hoy es alrededor de 80 kilómetros en la hora, la ráfaga máxima entre el mediodía y las 3, 4 de la tarde, así que eso sería nuestra ráfaga máxima. Bien. Y después ya el resto del fin de entonces tendremos menos intensidad. Para la zona noroeste, también ahí para los pagos del señor, Sí. que ya sabemos quién. Que además Bueno, está de aniversario, también un para- Perito este claro. domingo, sí. Para el día de hoy, bueno, va a estar algo ventoso, pero Ujú. el resto del fin de semana con muy buenas condiciones. Ah, La bueno. verdad que bastante bien, digamos, todas las condiciones del tiempo para este fin de semana, salvo por ahí la zona cordillerana que va a estar con bastante nubosidad, alguna que otra lluvia. Ujú. Y en cuanto a las temperaturas, para esa noroeste mejoran para el domingo lunes Bueno. y la zona norte-norte van a estar en 25, 26 grados para el domingo ya, Ujú. domingo-lunes, ¿sí? Bien, bien. En cambio, para Perito recién mejora el lunes las temperaturas, pero bueno, agradable, sí, muy lindo. Bueno. Nelly, el lunes, un día de peregrinación en varias localidades, pero bueno, pongamos el foco acá en la peregrinación de la Virgen de Hueraique, ¿cómo se presenta el tiempo para ese día? ¿Cómo no? Bueno, primero tenemos el encendido del árbol a las 00, que la estimación también está en general bastante bueno, va a estar bastante nublado, una máxima, una temperatura alrededor de 10 grados, a esa hora 8, 10 grados, así que dentro de todo bien. Sí. El vientito presente, moderado del sudoeste, así que la verdad que en general tendríamos que estar como con buenas condiciones para esa hora, fresquito como siempre. Y en la madrugada después baja muy poca intensidad de viento, nublado, se espera que esté nublado, puede ser alguna lluviecita aislada también en la madrugada, no se descarta, porque va a estar con bastante nubosidad, pero por lo menos no vamos a tener viento hasta después del mediodía. Después del mediodía recién va a aparecer algo de viento con componente norte, sí, medio raro, pero por lo menos no les va a dar de frente, sino de costadito. Claro, bueno, por ahí te va empujando un poquito, ¿no?
Claro, sí, sí. Así que en general, digamos, unas buenas condiciones. Las mejores temperaturas las tendríamos el domingo, que vamos a estar en 20, 21 grados. Ujú. Por eso decía que a la noche probablemente estemos ahí en 10, así que dentro de todo agradable. Claro. Y el día lunes, que es la peregrinación, después a la tarde que ya aumenta el viento y estaríamos también con una máxima entre 18 y 20 grados. Y terminamos el lunes feriado con lluvias a la tardecita. Eso te iba a preguntar, ¿tema lluvias para el fin de semana acá en Río Gallegos? Sí, tendríamos la alta probabilidad el domingo a la madrugada, o sea, o puede ser sábado a la noche también, que empiece un rato antes, sábado a la noche, domingo a la madrugada, pero mejora rápidamente ya a media mañana del domingo. Después quedamos el domingo con buenas condiciones, poca intensidad de viento, de sectores variables, ahí leve a moderado por momentos. Pero digamos, la probabilidad de lluvia estaría entonces en la madrugada del domingo Bien. y terminando el lunes feriado. Bien, bueno, ahí Bueno. un repaso general de Gallegos. En otros puntos de la provincia de Santa Cruz se me ocurre el corazón de Santa Cruz como gobernador Gregores, donde nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana, Nelly. Ah, bueno, bueno. Sí, toda esa zona, en general la zona central va a estar con buenas condiciones. Lo único que les debo un poco las temperaturas, porque no sé por qué no suben tanto. Debe ser por una componente sudoeste que tenemos de viento, no sé. Porque la zona de San Julián suele tener buenas temperaturas así, pero bueno, esta vez se las debemos. Vamos a quedar de Puerto Deseado hacia el norte las buenas temperaturas. mira Así vos. que por ahora, pero buenas condiciones, que es lo Claro, importante. claro, Sí, y buenas condiciones. yo te hago un pedido más. Calafate, este domingo, 7 Sí, de sí, diciembre, también está de aniversario y hay actividades seguramente al aire libre. Hermosa la villa turística. Calafate, digo Chaltén, digo esa zona. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mira, el Calafate, la verdad que recién el lunes tiene probabilidad de lluvias. El resto del fin de semana, muy lindas condiciones. Bien. El domingo probablemente también estén alrededor de 20, 21 grados. El viento presente, pero ni nombrarlo casi porque es apenas moderado durante la tarde. Bien. Así que una linda jornada. Va a estar muy lindo el fin de semana en la zona del Calafate. La que tienen probabilidades más digamos, de lluvia serían Sí. por ahí la zona de la Cuenca, la zona del Chaltén, que son localidades como más inestables, más ahí, más cordilleranas, se podría decir, Ok. que tienen probabilidad de alguna lluvia, pero en general, la verdad que buenas condiciones del tiempo para este fin de semana. Un poquito fresco para mi gusto, porque podríamos tener mejores temperaturas, pero bueno, como siempre entonces, la zona más inestable va a ser la zona del Chaltén, siempre con mucha nubosidad, alguna que otra lluvia, pero el resto de las localidades estamos con buenas condiciones. Muchísimas gracias, Nelly. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, un buen fin de semana. Que descanses. Bueno, gracias igualmente a ustedes. Será hasta cualquier momento. Un beso enorme, Nelly, querida. Nelly Wenchur, meteoróloga, pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional con asiento en el aeropuerto de Río Gallegos. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Las 8 de la mañana con 31 minutos en la República Argentina. Cari, la agenda del día 2 de la tarde comienza el sorteo, ¿verdad? Sí. La selección conocerá desde hoy a sus rivales en el Mundial. Y como dijo Juli en Buenos Días Malvinas, hoy empieza el Mundial. Es así. Hoy Me empieza el encantó Mundial. cómo lo musicalizaste, Juli. Pusiste el tema este de Natalia Lafourcade, ¿no? Sí, Claro, porque la letra es nunca es suficiente para mí. Como que siempre le estás pidiendo a ese amor, y yo digo, ese amor que tenemos por esa celeste y blanca, por esta selección, siempre más, ¿no? Ya tuvimos algo y ahora bueno, queremos un renueva poquito la más siempre. esperanza, Sí, ¿no? sí, Qué lindo. Bueno, ¿cómo se palpita ¿Te esto? acordás que en su momento no sabíamos qué pedirle y alguien dijo,
Che, un gol del Dibu, no estaría mal, Taco. Pero la cuenta regresiva hacia la Copa que tendrá como sedes Estados Unidos, México y Canadá ya está en marcha. El sorteo se inicia a las 14, hora argentina, en el centro John Fitzgerald Kennedy para las áreas escénicas en Washington. Defensora del título logrado en Qatar 2022, Argentina es una de las 12 cabezas de serie. Claro, 12 grupos va a haber este año, ¿no? Con la nueva modalidad de la Copa que tendrá 48 participantes, se garantiza que ninguno de los 4 mejores, mirá este dato que tira Clarín, se garantiza que ninguno de los 4 mejores del ranking, o sea, Argentina, España, Francia e Inglaterra, se encuentren antes de semifinales. O sea que de encontrarse, de cruzarse, sería en semifinales. ¿Y Brasil no está dentro de los 4 mejores en el ranking? ¿No? Hoy no. Hoy no. ¿Qué dijo Messi? Ojalá pueda estar. Me encantaría. ¿Y a nosotros? El Mundial comenzará el 14 de junio, dice Clarín. Pero bueno, hoy ya conoceremos los otros 3 equipos que nos van a acompañar en el grupo. Juli, en el año 1994, si no me falla mi malísima memoria, el Mundial no tuvo por sede Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y ahora nuevamente. ¿Por qué tan corto, digamos, el tramo de un Mundial al otro? ¿Y por qué se habla de este Mundial con tanta diferencia? Está bien, entiendo que ahora el presidente es Donald Trump. Sí, claramente la sede tiene que ver con los intereses económicos, ¿no? De hecho, Estados Unidos había querido ser sede antes, Qatar lo fue en 2022 y después se desató un escándalo que se conoció dentro de la FIFA, que hubo un lobby tremendo de guita, ¿no? Que bajaron los cataríes para que el Mundial se hiciera allí. No le había gustado demasiado a los estadounidenses. Y terminan repartiendo la sede para darle un poquito a México y a Canadá, pero bueno, va a ser fundamentalmente en Estados Unidos. Tiene que ver básicamente con eso, con el poder del lobby y con las instalaciones también, ¿no? Que tiene el país anfitrión, ¿no? El anterior, el de Qatar, era como todo el lujo reducido en 60 kilómetros, era como bastante ineludible que esa plaza en algún momento no pudiera ser candidateable, pero también tiene que tener el desarrollo de una estructura futbolística que lo justifique. De hecho, en Qatar, después del Mundial, 2 o 3 estadios se desarmaron, porque no existe, digamos, una vida futbolística tal. Acá en Estados Unidos, el proceso desde aquel Mundial a este tiene, en lo cultural sobre todo, ¿no? un desarrollo, ¿no? del fútbol como una disciplina que hoy medianamente compite, pero por ejemplo el Inter de Miami, cuando juega Messi o cuando no juega Messi o cuando sale del campo de juego, cambia, la gente se va al toque. Claro. Entonces tiene recordemos que de también eso. es sede compartida, si bien con preponderancia en Estados Unidos también, Canadá y México tendrán sus encuentros también, ¿no? 12 grupos, dijiste vos, van a clasificar los 2 primeros de cada uno y los 4 mejores terceros van a estar en la instancia de... En la segunda. Exactamente, porque van a ser... pero va a ser 16 avos. 16 avos. O sea, una instancia más. Exactamente. Una etapa más, digo. 8 mejores terceros, perdón. 8, los 2 primeros de cada zona y 8 mejores terceros. Porque antes de la instancia de fases pasamos a octavos de final. Ahora tendremos instancia de 16 avos de final. Exacto, entonces. son 48 equipos y hay que ver... las cuentas, ya lo dijo Scaloni, el Mundial anterior hizo un montón de cuentas para ver cuáles eran los rivales que le tocaban y no lo pudo sacar al final, porque vos tenés 4 bombos que son, digamos, donde se saca cada uno de los integrantes. Sí. Argentina va al bombo 1 con todos los cabezas de serie, que ahí está España, Inglaterra, Francia, Brasil, Portugal, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Canadá y México, que son los anfitriones. Esos son los cabezas de grupo. Es decir que después ponerse a hacer cuentas, sobre todo ahora que son mucho más equipos, es como muy improbable. Sí. Podés elegir quién querés que te toque de los otros bombos, pero y además que todavía no está definido del todo la composición, porque hay equipos que todavía no han determinado su llegada al Mundial. Falta el repechaje con CONCACAF África, y falta también que se diriman los playoffs de la UEFA,
Italia puede ir al Mundial como puede quedar afuera, entre las selecciones fuertes que están ahí, y después son todas selecciones quizá de segundo orden europeo. Bien, a las 2 de la tarde, entonces, Crónica dijo, vamos por la cuarta. Argentina atenta al sorteo del Mundial. Sí, y atento a lo que Firme vaya, junto al pueblo. a la que vaya a suceder en términos geopolíticos. Fíjense ustedes lo importante que es el fútbol, que Donald Trump se enojó con Javier Milei porque no asiste a esta conferencia. Y el que va a jugar ampliamente de local y que va a demostrar su cuota de poder y le va a decir conmigo no se metan, es Claudio Fabián el Chiquitapia. Sí. Que se va a rodear ahí se va a rodear de Messi, de todo lo que... Pero la foto todavía no la consiguió con Messi, porque era hace días que está... No, de hecho Messi todavía no tenía confirmado hasta estas últimas horas. Creo que va a llegar ahí sobre el pucho a la ceremonia. Pero bueno, va a estar con Scaloni, va a estar con Infantino, se va a abrazar, se va a sacar fotos. Olvidate. Va a tener los dientes Se habrá bien hasta blanquitos. lustrado. Y capaz que ¿Habrá se llevado al limpia nuca? Eso, Sí, tío, capaz Anakis. que se lleve al masajista, viste que tenía uno atrás que le iba a No, secar uno- la Bueno, transpiración. ese mensaje, digo, más allá de la geopolítica futbolera, es en clave local esto, como diciéndole a Milei y compañía, Claro, por miren con supuesto. quién se quieren meter ustedes. Tal cual. Una cosa, te iba a decir, una cosa es masajista y otra cosa es limpia nuca. Bastante más devaluado. Gracias por acompañarnos todos los días. Nuestros auspiciantes, pero tenemos ya la comunicación telefónica. Bueno, dale, ya la tenemos. Sí, Ya- vamos ya a- lo tenemos en el teléfono a Luis, entonces. Exactamente, hoy estamos rompiendo los esquemas, digamos, del orden que tenemos generalmente en nuestro programa, porque también estamos esperando a Marcelo Sepper, pero tenemos varias comunicaciones telefónicas, así que en unos minutos vamos a agradecerle a nuestros auspiciantes. Ahora tiempo de agradecerle también, pero de presentar a un amigo de este programa. Ya lo anticipamos, Luis Ibarra Filemón, él es un referente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921, con sede Lago Argentino, como le gusta decir a él, ¿viste? Lago Argentino. La convocatoria es en Estancia Anita, en realidad en el cenotafio, emplazado allí en la ruta provincial número 15, frente a Estancia Anita, para este lunes 8 de diciembre. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto hablar con vos. Buen día, amigo. Muchas gracias por la comunicación. Como siempre, a disposición y eternamente agradecido por brindarme este espacio para difundir los actos, los homenajes que hacemos para sostener la memoria. Bien, así es, Luis. ¿Qué hay preparado para este año? Y en principio, contanos por qué la convocatoria todos los años, nosotros lo sabemos, pero bueno, probablemente algún oyente no. Y se sienta confundido. ¿Por qué la convocatoria o por qué el homenaje lo realizan el 8 de diciembre y no el 7 de diciembre, que es el día que se instauró en la provincia de Santa Cruz para recordar a los peones fusilados en este contexto de huelgas obreras? Sí, así fue. Esa fue una discusión que tuvimos en su momento con otros integrantes y que motivó finalmente el enojo de ellos y la división de la comisión local, porque no entendieron lo que yo finalmente les estaba diciendo, de que falta más lectura de Osvaldo Bayer. La obra de él, La Patagonia Rebelde, culmina con el pedido que ellos habían realizado, o sea, Osvaldo Bayer al gobernador Zeppernich en ese momento, para declarar el 8 de diciembre, Día de la Recordación de las Víctimas de 1921, que fue un proyecto de ley que esta comisión sí presentó en su momento en la Cámara de Diputados, que se aprobó y que es ley. Por eso nosotros conmemoramos el 8 de diciembre, Día de la Recordación de las Víctimas de 1921, por expreso deseo en su momento de Osvaldo Bayer. Fue un pedido de Bayer. También un pedido de Bayer que está en su obra. Con leer la obra es suficiente. Y la discusión luego fue escalando en su momento con referencia al por qué no el 7 de diciembre, incluso
los miembros, algunos de los miembros que luego siguieron en la línea del gobierno, que también estaban en desacuerdo, pero que luego siguieron actuando con ellos, opinaban lo mismo que yo. No se puede recordar la fecha del 7 de diciembre, porque precisamente el 7 es la fecha de la rendición de los trabajadores. Es cuando el ejército, al mando del capitán Pedro Viñas Ibarra, llega a inmediaciones de Estancia Anita, más precisamente al puesto y del Cerro Comisión, recibe a los 2 delegados que habían sido enviados por los trabajadores, los fusila ahí a orillas del río Centinela, e ingresa a la estancia y le exige rendición incondicional, que es lo que finalmente aceptan los trabajadores. O sea, el 7 de diciembre fue eso, fue la rendición de los trabajadores. Y el fusilamiento, qué increíble, qué increíble. Y una decisión tan banal, creo yo, que en su momento el cuerpo de diputados, ¿cuál fue el análisis? No, el 8 de diciembre ya tenemos un feriado, es el Día de la Virgen, vamos a meter otro feriado más, por eso lo hicieron próximo a ese día y decidieron hacerlo el 7 de diciembre. ¿Fue ese, Luis, o fue por lo menos uno de los argumentos, o hubo también, además, algún condimento político metido en el medio? No, siempre lo hubo, estuvieron los gremios, algunas agrupaciones, pero bueno, cuando no prima el diálogo, tener la mayoría de las manos o tener la mayoría de las personas o de la gente no necesariamente significa tener la verdad. Yo en su momento me expresé en contra de ese día 7, precisamente por lo que recién les comentaba, y bueno, fue mi opinión, es mi idea, mi intención, y no era tampoco como para que se ofendan, se enojen de la forma en que lo hicieron, y pasar a todo tipo de agravios, de insultos, incluso. O sea, se trata de una cuestión, de una discusión, que precisamente es lo que intentamos nosotros, esta comisión independiente del lago argentino, rescatar en los actos sencillos y humildes que hacemos en Estancia Anita ese espíritu de la discusión, y de no creerse superior por tener 2 o 3 manos más, ser dueños de la verdad por tener la mayoría. No es así, hay que expresarse libremente, hay que exponer las opiniones, fundamentarlas, y decir por qué. No hay por qué enojarse por eso. Bueno, yo particularmente no quiero arrastrar a mis compañeros en la discusión, porque obviamente cada uno tiene su opinión, aunque ellos me acompañan. Sigo opinando y seguiré en la misma postura del 8 de diciembre, Día de la Recordación de las Víctimas de 1921, y estando presente en los cenotafios de afuera de Estancia Anita a las 15 horas, porque como ese espacio, siempre se lo reitero, ustedes lo saben muy bien y lo saben interpretar y difundir, es un espacio de todos, y a pesar de que haya un sector del gobierno que ha querido apropiarse del lugar, nosotros no nos oponemos a eso. Por eso, para evitar conflictos y enfrentamientos, decidimos que ellos hagan su acto el 1, porque también es de ellos. Y nosotros lo hacemos lo hacen a las 13 horas. Así es. Y nosotros lo hacemos a las 15 para que cada uno haga su acto en forma respetuosa, porque ahí lo que vamos a homenajear es la lamentable decisión que se tomó en ese momento de asesinar a los trabajadores por el simple hecho de pedir vivir un poco mejor. Que eso es lo que debemos discutir de fondo, ¿no? Que a pesar de que han pasado más de 100 años, hay discusiones que todavía siguen siendo las mismas, ¿no? Lamentablemente no hemos avanzado nada. Qué cierto esto que decís, ¿no? Qué cierto, donde todavía hay reivindicaciones que pasan por lo más básico. Correcto, sí, lamentablemente, bueno, podríamos estar, creo que todo el día hablando del tema, de la falta de reconocimiento de los trabajadores, de la persecución, aprietes, la falta de, como es la lucha permanente por sus salarios. Bueno, todos los gremios están en esta postura,
reclamando permanentemente, la cuestión que se vive acá en el Calafate, donde los trabajadores no tienen tantas libertades como tienen en otro lado, porque acá dependen exclusivamente casi del turismo, que es la principal industria, y no hay mucho derecho al reclamo, si bien, bueno, cada uno en su área debe luchar por sus compañeros, pero como les decía, ¿no? Si discutimos por eso o dialogamos, la verdad que se nos va todo el día, toda la tarde, porque es bastante complejo, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí, totalmente, pero también lamentablemente es un feriado provincial y al menos por eso deberían haber más actos, homenajes. Creo que está la Comisión Lago Argentino, vos sos un referente. En Gregores también hay un grupo que no deja pasar por desapercibido esta fecha. Pero no hay mucho más que eso, no hay mucho más que eso, y debería ser un día de actos serios y profundos en cada localidad de la provincia de Santa Cruz, y no lo hay hoy en día. Sí, recordemos que también están los compañeros de Río Gallegos, que con ellos hacemos el acto en homenaje a Zacarías Gracián, cuya sepultura se encuentra ahí en el cementerio, precisamente de Río Gallegos, y que ahora, en estos últimos años, hemos incorporado también a esos homenajes al dirigente minero natalino que falleció ahí en Río Gallegos con la pandemia de Coñocar Miranda, que fue uno de los que mantuvo y sostuvo la memoria por la masacre del 23 de enero de 1919 en Puerto Natales. Entonces hemos armado una gran comunidad, la Comisión del Lago Argentino de Río Gallegos y la agrupación Mártires, en esta serie de homenajes en conjunto, y que estamos más o menos cercanos, ¿no? Río Gallegos, el Calafate y siempre Puerto Natales. comparten las actividades, ¿no? El año pasado tuvimos la posibilidad de conocer a la hija de Antonio Soto, A Isabel. a Isabel Soto, incluso de presentársela a Marcelo Separni. Sí. Fuimos con Marcelo compartir también. con Marcelo ese momento, Con y con vos también. con Luis, estaba, Leandro, cuánta gente querida, ¿no? Y que está tan involucrada y de la que uno trata de ir aprendiendo, Totalmente. ¿no? De escuchar sus intercambios. Por eso, Luis, en estos días previos, donde Claudio ya les compartía a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que íbamos a tener hoy viernes esta comunicación telefónica contigo, les decíamos, si tienen la oportunidad de ir, conozcan o no conozcan algo de esa parte de nuestra historia que es tan necesaria tenerla presente, los invitábamos a que vayan, porque realmente decíamos, es un viaje de ida, forma parte de nosotros, de nuestra identidad, y hay que recorrer todavía un gran camino, sobre todo creo en la parte educativa, en los colegios. Pensaba cuando vos hablabas, ¿no? Esto, y trataba de hacer un paralelismo, con todo respeto, digo, la tarea de los veteranos de guerra de malvinizar, ¿no? Y bueno, y acá también hay una gran tarea de llevar adelante y de forjar eso en nuestros estudiantes, en los chicos, en los colegios, desde el primario hasta el secundario. Tiene que estar presente. Esto forma parte de nosotros, de nuestra identidad santacruceña. Sí, así es, correcto. Fue una historia muy fuerte que nos atravesó a todos los santacruceños, los que somos de varias generaciones de acá. Tuvimos a nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, que han sido protagonistas de una u otra forma, pero no solo, además forma parte de nuestra identidad, y por eso es que no debemos permitir que caiga en el olvido esta historia trágica, y que a pesar de que pasaron 100 años todavía tengamos que estar dando la discusión en algunos ámbitos de que algunos sostienen todavía que la represión fue justificada para que crear un orden que se necesitaba en el territorio y poder progresar y enriquecerse, pero no es esa la forma
crear el orden con la aniquilación de los trabajadores. Pero esas son las discusiones que deberíamos estar planteándonos seriamente, ¿no? No imponer la ideología de algunos o la mayoría por ser simple mayoría. Acá tenemos que escucharnos todos, por eso es un espacio ese, por lo menos intentamos con los compañeros que sea lo más democrático posible. Y lamentablemente este año muchos compañeros de Río Gallegos ya anticiparon que no podrán venir porque lamentablemente estamos atravesando una crisis terrible, los trabajadores, los asalariados, y es un tirón importante en combustible venir desde Río Gallegos hasta acá o de otras localidades. Y el caso de Isabel ya nos envió su abrazo fraterno y lamentablemente tiene problemas de salud con su columna, así que tampoco podrá estar, pero ella siempre nos acompaña. Lo mismo Ana Bayer, la hija de Osvaldo, que también está siendo excluida de tantas actividades que se están haciendo en todo el país, pero que nosotros siempre la tenemos presente porque siempre estuvo al lado de su papá. Entonces nosotros la rescatamos en ese sentido, y ella también desde la lejanía nos acompaña. Bien. Y más los compañeros, ¿no? que pueden venir, pero sí reconozco que este año va a ser muy complejo. Pero tampoco se trata de juntar mucha gente, sino que de hacer un homenaje, un acto sencillo, austero, emotivo, pero verdadero, ¿no? Estar los que puedan estar, y los que no, desde su lugar también sabemos que van a estar. Domingo a las 3 de la tarde en el cenotafio emplazado en la ruta provincial número 15 frente a Estancia Anita, ahí estaremos honrando la memoria de los trabajadores de la Patagonia Rebelde. Gracias Luis, a 104, yo que dije domingo, perdón, el lunes 8 de diciembre, a 104 años de la huelga del 21. Gracias Luis por atendernos, abrazo. ¿Cómo está Calafate? Contanos cómo está el clima. Está bastante ventoso, así que yo creo que va a estar más ventoso la tarde todavía. El agradecido soy yo por brindarme esta posibilidad, que es otro tema importante a tener en cuenta, que todos los medios de comunicación que me llaman son siempre de Río Gallego y de otras localidades, y nunca un medio nunca un medio local, claro, sí, así que es interesante saber a quienes obedecen cada uno, ¿no? Y más allá de que ustedes permanentemente los tratan de ensobrados, según dicen, si supiera. Claro. No pasa nada. Pero yo veo que lo critican bastante, así que tendría que ser más abultado el sobre para que no lo critiquen tampoco al gobernador. Claro, sí. En caso de que lo hubiera sería poco. Claro, sí, evidentemente es poco. Claro, nos corren con la pauta, eso hace referencia Luis en cada posteo, por ahí cuando nos quieren, pero nos dicen ustedes les paga el gobernador. Cuando nos quieren pegar nos hablan de la pauta, cosa que no recibimos, no tenemos una pauta de la Secretaría de Comunicación ni de la Cámara de Diputados, pero bueno, hay que dejarlo, no pasa nada, Luis. Sí, es lamentable por ahí ese nivel de discusión que nos quieren rebajar muchas personas, que dice, bueno, si uno estás con uno, estás con el otro, y no, uno puede estar en el lado que uno quiera, no tiene que estar obligado a ser súbdito de nadie. Entonces, así como uno critica a un intendente, debe criticar al gobernador, al presidente, a quien sea, porque no de eso se trata la democracia y la libertad y el albedrío de cada uno de elegir las circunstancias con las cuales se maneja. Seguiremos, moriremos siendo pobres, pero bueno, con las convicciones. ¿Qué decías, Luis? Perdón. Perdón, que otro tema de discusión en su momento, decía que se me había pasado con el 7 de diciembre, es que finalmente la gente va a tomar el feriado para vacacionar, irse a Punta Arenas, a otros lugares, al campo, pero lo que está pasando es lo que yo vaticinaba en ese momento, que la gente aprovecha el feriado largo, 7 y 8 de diciembre, precisamente para eso. Entonces, cuando se le pregunta, ¿y por qué feriado? La mayoría en realidad no lo sabe. Claro. Y no es que haya un acto o una convocatoria a ejercitar la memoria, a reflexionar,
sino que hay una marcha masiva de la gente a aprovechar y disfrutar de un feriado largo sin conocer cuál es el origen de ese feriado. Lamentable. Bien. Pienso en los estudiantes, más que nada en los chicos. No sé si tendrán idea, no sé si tendrán al menos una clase en su currícula que se llame Huelgas del 21. Lamentable. Luis, gracias, te mandamos un abrazo. Una sola cuestión, porque Marcos nos escribe, nos dice gracias por difundir y nos pregunta algún contacto. ¿Tiene Face la comisión? ¿Se pueden comunicar con ustedes a través de redes sociales, Luis? Sí, se puede comunicar directamente conmigo por mi Facebook, sino por el Facebook de la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921, Lago Argentino. Okay. En definitiva lo deriva al Facebook mío y ahí está, también pueden pasarle mi número de celular. Perfecto. Para seguir coordinar visitas, no solamente el día 8, sino cualquier momento del año. Siempre estamos disponibles, vamos una escapada hasta ahí, hasta Estancia Anita, no solamente a los cenotafios, sino que solemos hacer fuera del año otras visitas a otros lugares importantes donde transcurrió la historia, donde también hubo tragedia con trabajadores asesinados, nada más que no hemos podido avanzar seriamente en la localización la tengo, pero no la difundo por razones de seguridad. Y lo que tenemos y falta todavía todo ese trabajo de señalizar, identificar esos lugares para conocimiento público, porque la gente generalmente pasa sin conocer la historia trágica que hubo en ese lugar, y lo mismo pasa ahí en La Esperanza, uno pasa, va y viene apurado para el Calafate o para Río Gallegos, y pasa y quedan desapercibidos los trabajadores asesinados que están ahí a la vera de la ruta. Entonces todos estos lugares quedaron inconclusos de finalmente señalizarlos, localizarlos y socializarlos para poder rendir respeto y homenaje a ellos. Bien. Hay deudas muy grandes. Gracias, Luis, te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias, y otro abrazo también a nuestro vecino Marcelo Zepernik, que esperamos poder contar con su presencia, que si es que anda por acá, por la zona. Anda por allá, sí. Gracias, muchas Luis. gracias. Ahí en un ratito Gracias. vamos a tenerlo a Marcelo. Te mandamos un gran, fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo a todos. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Las 9 de la mañana en punto en la República Argentina. Linda la charla que teníamos con nuestro querido amigo Luis Ibarra Filemón. No me quiero detener más tiempo porque tenemos otra comunicación telefónica con Perito Moreno, tenemos a Marcelo Zepernik y varias cosas que también queríamos compartir en esta mañana con ustedes. Recordamos que hoy hay paro docente. Sí. La ADOSAC está llevando adelante medidas de fuerza en toda la provincia de Santa Cruz, tal cual lo había decidido el Congreso Provincial. A ver, para. Bueno, perdón. Pero, ¿cuál es el tuyo? Decía, tal cual lo había decidido el Congreso Docente, si se producían descuentos, cosa que sucedió, lo sabíamos cuando se realizó el día 3 el depósito de los haberes de los trabajadores públicos provinciales. Bueno, finalmente el gremio obviamente cumplió lo que había adelantado. Así que hoy hay paro de ADOSAC en toda la provincia. Franco Colapinto tuvo una buena actuación y finalizó 10º en la primera práctica. Espera, que este es el mío. El segundo es el mío, el tuyo es el primero. Mira, hoy están cambiados los cablecitos. Hablamos del retorno de acá de la... Perdón.
Decía, Colapinto tuvo una buena actuación y finalizó 10º en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi. Hoy tempranito ya se desarrolló la P1, así se denomina. El piloto argentino de Alpine comenzó con el pie derecho la actividad de cara a la última carrera del año. La práctica libre 2 se va a comenzar ahora a las 10 de la mañana y finalizaría ya la actividad del día. Mañana sábado a las 7:30 también la práctica libre 3 y la clasificación a las 11 de la mañana, hora argentina, mañana sábado. En tanto que la carrera el domingo a las 10 de la mañana, a 58 vueltas, ¿no? Llegó la última carrera de la Fórmula 1 y por suerte llegó sin definición de campeón, ¿no? Recordemos, el inglés Lando Norris llegó con 408 puntos a la última carrera y el holandés Max Verstappen, quien se impuso en el último Gran Premio el fin de semana pasado, llegó con 396 puntos, o sea, a 12 puntos ahí del primero, ¿no? Con posibilidades de quedarse nuevamente con el campeonato de la Fórmula 1. ¿Complicado? Sí, complicado. No por sus capacidades, sino por el auto, porque los McLaren andan allá arriba. Aunque no pudieron ganarle, hay mucha diferencia del McLaren al Red Bull. Son 12 puntos la diferencia y en total el primero suma 25 puntos y si hace el récord de vuelta son 26 puntos. Así que hagan las cuentas ustedes. Si hace la mejor vuelta, en total se queda con 26 puntos. Así que está bueno este fin de semana que se define el campeonato de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Quería comentar que el PAMI en la provincia de Santa Cruz tiene nuevo director. Recordamos que quien lo comandaba, Jairo Genoch Guzmán, asumió como diputado nacional y según se conoció en las últimas horas, la nueva directora que lo reemplaza es Paula Álvarez, quien se desempeñaba como jefa de la oficina del PAMI de la localidad de Las Heras. Nos está escuchando desde Perito Moreno. Analía Moro es la electa nuevamente presidenta del Consejo Deliberante para el periodo legislativo 2026. ¿Cómo estás, Analía, Karina, Taberne, Claudio Lobos? Te saludamos. Buenos días, Claudio, Karina y a todo el equipo que está allá en Río Gallegos y también buenos días a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, Analía. En principio, bueno, electa nuevamente como presidenta del Cuerpo Deliberativo Peritense para el periodo 2026, ¿no? Así es, en la última sesión ordinaria realizamos la elección de autoridades y esta vez por unanimidad de parte de todas las autoridades presentes, de todo el cuerpo legislativo. Tuve la moción para ser nuevamente presidente del Consejo Deliberante, así que con mucho orgullo de poder continuar la gestión frente a esta institución. Uh-huh. Bien, un balance de lo que fue el trabajo legislativo allí este año 2025 en el Consejo Deliberante, Analía. Y fue un año atípico en relación a que, bueno, fue nuestro primer año con una campaña en el medio del periodo legislativo, pero bueno, al margen de eso pudimos realizar un trabajo en conjunto y articulado desde el Honorable Consejo Deliberante, las distintas comisiones, y articulando el trabajo con distintas áreas dependientes del municipio y también con instituciones educativas. Así que en materia legislativa, digamos, hemos obtenido un muy buen trabajo, mucho más, un trabajo bueno que complementa, digamos, lo que veníamos realizando en el primer año. Analía, ¿y cuáles son las perspectivas? Porque, bueno, todos dicen, o sea, hemos vivenciado que este año 2025 ha sido difícil, pero las proyecciones indican que 2026 no va a ser para nada fácil. Así es, actualmente tenemos un contexto complejo en relación al aspecto económico, social también, así que la proyección en sí sabemos que es muy difícil lograr mejorarla.
pero desde el municipio, bueno, se trabaja diariamente para continuar teniendo recursos, herramientas, ingresos que, bueno, realmente puedan llegar a solventar todos los gastos corrientes que tiene el municipio y, bueno, poder empezar a mejorar y continuar con las obras que estamos teniendo en la localidad. Tenemos, este año hemos tenido varias licitaciones públicas en relación a obras, así que, bueno, estamos a la espera de el nuevo polideportivo, tenemos la licitación del albergue, del gimnasio municipal también, así que continuamos con este tipo de obras en la localidad, pero bueno, realizando un trabajo arduo desde el municipio, desde las distintas áreas que tienen competencia sobre el aspecto económico para, bueno, como les decía, poder empezar a revertir esta situación. Qué difícil, ¿no? Porque el municipio tiene que brindar servicios, pero además, y cumplir con todas sus obligaciones, pero además de esto está el requerimiento de los trabajadores municipales, que esto sucede en muchísimas comunas de la provincia de Santa Cruz, que venían con años y años de deterioro salarial y que hoy más que nunca no alcanza. Así es, particularmente Perito Moreno y el municipio que nosotros recibimos de la gestión anterior fue uno de los salarios bajo nivel de indigencia, así que bueno, empezar a revertir esa situación fue compleja, sabemos que cada aumento no termina de complementar y de ser lo necesario para tener una vida digna, como ellos, la mayoría lo plantean, ¿no? En relación a poder cubrir todos los gastos básicos, pero bueno, se trabaja, como les decía, arduamente. Nosotros en el día de ayer estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando en conjunto con todo el cuerpo legislativo, con el intendente y su equipo de legales, sobre la tarifaria para poder ya tenerla en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces, bueno, también eso genera una herramienta de recaudación para el municipio, pero sabemos que no es suficiente, sabemos que no alcanza tanto esa recaudación ni tampoco el incremento salarial que se pueda llegar a dar. Analía, ¿se pudo regularizar este año el tema becas que da el Consejo Deliberante a distintos estudiantes? Recuerdo que estuvo en el ojo de la tormenta este año en algún momento porque es un programa que lo sostienen el aporte de algunas empresas mineras de allí de la zona y que no estaban cumpliendo con esa obligación. ¿Pudo solucionarse? Sí, logramos solucionarlo, llevó algunos meses en relación a un trabajo también en conjunto y un entendimiento y consensuar parte del reglamento interno con las políticas internas de una de las empresas en particular. Así que bueno, a mitad de año pudimos resolverlo, también reubicamos estudiantes, respetando también la política de la empresa. Hace 2 semanas también trabajamos y actualizamos el reglamento del programa de becas, así que también lo vamos a estar informando y enviando a todas las empresas, que hasta el momento son 17, y ya tenemos nuevas empresas que quieren sumarse a este programa el año que viene. Desde la Comisión de Educación igual le dimos una impronta de trabajo y de presentación de documentación a las empresas para que puedan tener un seguimiento acorde, digamos, al rendimiento académico de los estudiantes dentro de cada cuadro. Se cortó. Exactamente, se cortó, qué lástima. Vamos a ver si podemos recuperarla como para cerrar la idea y además poder consultarle por los festejos que se vienen, ¿no? Por el aniversario de la localidad. Mientras nos corre el reloj, porque también nos queda pendiente establecer contacto con nuestro querido Marcelo Zepernik. Así que, bueno, mientras tanto, rápidamente voy a comentar que hoy continúa en Río Gallegos la fiesta del Cordero. Comienza, digamos, oficialmente la fiesta del Cordero, que se organiza en la Sociedad Rural de Río Gallegos a partir de las 15 horas, hoy viernes y mañana sábado, desde las 9 de la mañana y hasta la noche. Esto vos, comandante, me avisás cuando tengamos la comunicación. Venta de corderos, concurso de asadores, cortes de carnes de guanaco, peña folclórica con danza, bandas en vivo, puestos cerveceros y mucho más. Atentos, venta de cordero. El cordero chico
de 9 a 11 kilos, 135.000 pesos. Pero tenés un descuento si lo pagás en efectivo. El cordero mediano de 11 a 13 kilos, 165.000 pesos. El cordero grande de 12 kilos en adelante, 190.000 pesos. Y esto que les decía, en efectivo, el cordero chico te queda en 125.000, es decir, 10.000 pesos menos. El cordero mediano 150 y 175.000 pesos el cordero grande. Además, se va a poder comprar piezas a la mitad, es decir, medias red, y se aceptan todos los medios de pago, tarjeta de crédito, billeteras virtuales y demás, todo este fin de semana a partir de hoy viernes en la Sociedad Rural de Río Gallegos. Ahí contactamos nuevamente a Analía Moro, presidenta del Consejo Deliberante de Perito Moreno, y como para cerrar esta nota, Analía, bien, se viene un nuevo aniversario de la localidad, este 7 de diciembre, domingo 7 de diciembre, 98 años cumple el pueblo, ¿no es cierto? La organización entiendo que forma parte del municipio local, pero bueno, ¿qué expectativas ante este acontecimiento? Así es, ya estamos ultimando todos los detalles para el acto central del Día del Pueblo, el día domingo. Lo importante es que vamos a contar con buen clima, con buena participación y concurrencia de los vecinos y de las instituciones de la localidad. Y bueno, después tenemos actividades culturales, religiosas también, así que bueno, vamos a estar acompañando tanto el cuerpo legislativo como el ejecutivo a las distintas actividades que están propuestas. Bien, por ahí va alguna pareja de corresponsales del diario Nuevo Día a cubrir el acontecimiento. Por ahí nos encontramos el domingo. Será un gusto encontrarlos. Gracias, Analía, un abrazo. Saludos a toda la... Un abrazo grande, gracias por el espacio. Gracias, hasta luego. Analía Moro habló con nosotros acá en la otra gestión, presidenta... periodo legislativo 2026 del Honorable Consejo Deliberante de esa localidad, recientemente electa en la última sesión ordinaria para el próximo periodo legislativo. Estás en la otra gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Empieza la fiesta del Cordero, decías, Cari, recién, y la radio Nuevo Día, el diario Nuevo Día, está sorteando un cordero. Hace un ratito nada más se habilitó el concurso, que ya te vamos a estar dando detalles de cómo podés participar del mismo, y ya tiene más de 800 inscriptos, 800 personas que se anotaron para participar del sorteo, que se va a estar realizando dentro de un par de horas nada más en el transcurso del programa Arriba al Día. ¿Verdad, Juli? ¿Y cómo se pueden inscribir? Ahí tienen que escribir. Espera, abrí un poquitito el micrófono de Juli. Tienen que escribir al 516051 con nombre completo y últimos 3 del DNI. Quiero cordero, tienen que mandar quiero cordero. Y justamente sus datos. ¿Y quién va a hacer la transcripción, digo, de los Ahí están los muchachos, yo soy del móvil, yo no tengo ni idea. Así que bueno, mandar un mensaje, quiero cordero al 516051. Muy bien, ahí participan. Mientras tanto, vamos a ir a la otra comunicación. Les quería comentar que ayer, aquí en Río Gallegos, el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, encabezó la firma del acuerdo para reactivar y ampliar el astillero de Caleta Paula, en Caleta Olivia, con una inversión de 35 millones de dólares. De acuerdo con lo informado, la reanudación de las actividades en el astillero va a generar más de 250 puestos de trabajo directos. Esta es la expectativa, con la intención de capacitar y especializar mano de obra local en tareas vinculadas a la industria naval.
Con la nueva inversión anunciada, el proyecto posicionará a la provincia de Santa Cruz como un polo estratégico de reparaciones navales y en su etapa final va a permitir que el astillero de Caleta Paula se convierta en uno de los más grandes de Latinoamérica, con capacidad para reparar buques de hasta 138 metros de eslora. Vamos a estar profundizando ese tema en una entrevista seguramente la semana que viene. Sí. 9 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Lo recibimos a él, nuestro artista casi exclusivo. Lo tendremos por teléfono. Vuelve a estos micrófonos desde Estancia Josefina, en este caso, Marcelo Zepernik. ¿Cómo le va? Hola, hola. Buen día, Marcelo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día equipo y audiencia. ¿Cómo andan? Nosotros bien, Marcelito. ¿Cómo estás vos? Muy bien, con viento para variar. Nos decía Acá recién Luis. Acá miro por la ventana. Mis padres instauraron la costumbre de tener izada la bandera. Sí. Y nunca dura más de un par de meses. Y esta sobrevivió a los grandes ventarrones, la que estoy mirando, pero ya queda la mitad nomás. Así que llegó el momento de cambiarla. De reponer, claro, sí, ahí está, en un cerrito, una lomita que tiene ahí frente a la casa, Marcelo, y ahí tiene el mástil donde flamea la celeste y blanca siempre. Marcelo, ¿sabés que nos tenés a mal traer con esto de el nombre de tu columna? No te la pudimos spoilear, me parece, no sé, vos dirás. Bueno, en el mini bloque del origen de las palabras. Sí. No, lo estaba escuchando a Ibarra Filemón. Sí. Cenotafio viene del antiguo griego y quiere decir tumba vacía, y se usa para honrar a aquellos cuyos restos no están en ese lugar. Dato curioso. Sí, qué bueno. Y lo que había preparado me causa mucha gracia. Tengo amigos que hablan horrores del imperialismo yanqui, pero usan frecuentemente la palabra OK o OK. Sí. Y el origen de esa palabra es del Estados Unidos del siglo XIX. Un diario empezó a hablar de all correct, y a propósito con error de ortografía, o sea, todo correcto, pero dicho con la K. Y lo hizo muy popular en una campaña presidencial en Martín Van Buren en 1840, porque a él le decían Old Kinderhook, que old en este caso es viejo, o sea, OK. Y de ahí quedó que OK es todo correcto, estamos de acuerdo y demás. Mirá. Y en realidad hay otras interpretaciones. Sí, yo tengo otra. Parece que Henry Ford, en su fabricación en serie, cuando salía un Forte, un Forá, el último supervisor era un tal Oscar Keefe, y él le ponía sus siglas OK. Y la otra interpretación es que en la Segunda Guerra Mundial las tropas, cuando hacían el parte militar y no había muertos, ponían 0 killers. Ya, exactamente. Esa tenía yo, no de la Segunda Guerra Mundial, sino de guerras mucho más antiguas, y que con carteles anunciaban 0 killed, ¿no? O sea, 0 muertos, 0 bajas, y después se interpretó, una manera de abreviarlo era 0K, ¿no? Y después se terminó interpretando como un OK, ¿no es cierto? Y ahí quedó como que estaba todo bien, todo OK, cuando no habían bajas que volvían de alguna batalla. Bueno, interesantes todas las interpretaciones. Bueno, y respecto al tema, la rata, por suerte no ha podido ser spoileado. Ahí le vamos a pedir a nuestro comandante Brian que nos ponga una canción sumamente romántica. Y pido a la audiencia y a ustedes que escuchen con mucha atención la letra. A ver. Y después hacemos algunos comentarios. Rata inmunda,
Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bravísimo, suele estar presente en algunos karaoke nuestros. Me encanta. Marcelo. Ah, sí, yo no estaba escuchando la música, ok. pero me pareció interesante compartir el origen de la canción. Y empecemos hablando de una mujer de origen muy humilde, mexicana, que nació bueno, no me acuerdo en este momento, que se llamaba Francisca Viveros Barradas. Una vida muy dura, de origen muy humilde. A los 13, 14 años ya trabajaba cosechando mango, no el peso, sino el fruto, y recolectando café también en los cafetales. Y en su adolescencia se enamoró y formó pareja con un hombre de 30 años mayor, tuvo 2 hijos y después se vino a enterar que él tenía familia por otro lado. Esto la marcó a fuego. Después de separarse, después de descubrir eso, tuvo otra pareja y tenía mala suerte nuestra Francisca, porque también descubrió que tenía una hija de 12 años. Esto la marcó a fuego. Tenía un talento artístico muy especial, entonces se hizo famosísima como cantante con el seudónimo de Paquita la del barrio. Y sus letras generalmente eran antimachistas. Y los oyentes supondrán que el autor de esta canción es alguien despechado, o un hombre despechado por una mujer, o una mujer despechada por un hombre. Y me pareció curioso compartir, porque nada de eso. El autor de la letra y de la música es un músico, compositor, cantante muy reconocido también en México, que se llama Manuel Eduardo Toscano. Y ha compuesto más de 30 canciones muy populares. Y asistía a los recitales de Paquita la del barrio y veía que cuando ella cantaba canciones antimachistas, su público generalmente femenino la aplaudía a rabiar. Claro. Entonces decidió componer una canción para ella. Pero ¿en quién se inspiró? Vuelvo al tema, en algún amor despechado, nada de eso. Se inspiró en un presidente de México, que se llamó Carlos Salinas de Gortari. Recordarán muchos oyentes el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que casi durante 70 años del siglo XX dominó la política de México. Él fue uno de sus presidentes. Entre 1988 y 1996, sexenios, son 6 años la presidencia. Y él encabezó toda una política de privatizaciones de las empresas del Estado, inclusive de la banca, pero a diferencia de lo que podríamos estar viviendo en este momento, no tuvo en cuenta el equilibrio fiscal, es decir, sus balances eran pérdida, 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 y todo culminó hacia el final de su mandato con el famoso efecto tequila, que afectó no solamente a México, sino que a muchos países, incluidos el nuestro. Así que don Toscano no lo quería demasiado, como pueden imaginarse,
porque en realidad él fue el que inspiró la letra que cantaba Paquita la del barrio, que al principio consideraba que era una falta de respeto a la figura presidencial, pero después se entusiasmó y fue una de las canciones más famosas que la recuerdan. Ella falleció ya hace algunos años, a los 77 años. Y nada, me pareció interesante compartir el contenido de la letra. Muy buena, la verdad, muy buena la historia, y además que tiene, digamos, un origen que uno absolutamente desconoce y jamás podría suponer, ¿no? Que se estaba refiriendo a la figura, como contabas vos, de este ex presidente. Qué increíble, muy buena, Marcelo. Y rompe un poco también el molde de las historias que venía contando, que solamente se enseñan a la provincia de Santa Cruz y siempre nos enseña Además, algo. despierta curiosidad Claro. escuchar esa letra. Digo, ¿a quién estará dirigida? ¿No? Si uno Bueno. se imagina cada cosa. Sí, tal cual. Muy buena, muy buena. No, Y obviamente a medida que ibas hablando, ya estaba yo buscando la foto de quién era el Alfonso Martínez, que fue el hombre, el gran amor de la vida de Paquita, la del barrio. Que falleció, ¿no? este año, ¿no? Sí, en febrero del 2025 falleció. Había nacido el 2 de abril del 47 en Ella. Alto Lucero, México. Sí, esa. Está bien, está bien. Veracruz, provincia de Veracruz, ahí me acordé. Ahí está. Qué bueno. Bueno, ahí nos manda un mensaje nuestra queridísima Laura Andreone La Pela, que tiene su programa Hermoso a las programa, 13 sí. horas. Sí, es muy bueno, muy bueno. Los invitamos, si no la escucharon, a que lo hagan aquí en Nuevo Día a partir de las 13 horas, cuando termina casi arriba el día, porque ahora Además hacen un conduce pase. sola y hay que llevar un programa de 2 Sí. horas sola, ¿eh? Sí, y esta semana estuvo de cumple y nos dice que le gustó mucho tu historia, Marcelo, también. Bueno, muchas gracias. Nos gustó mucho tenerte hoy viernes, Marcelo, en tu retorno a estos micrófonos, ¿eh? Es mutuo, nos veremos el próximo viernes. Muchas Dale, gracias. Marcelo. Gracias, Marcelo. Un beso Abrazo enorme. grande. Que pasen un lindo fin de semana. Directo desde Josefina, zona Lago Argentino, nuestro columnista Marcelo Zepernik y La Rata. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. ¿Sabés que anoche sorteó el Redingo santacruceño? El acumulado quedó vacante. Hablo del pozo acumulado de la bolilla número 40. No salió, así que se incrementa. Y el próximo sorteo se estará jugando por 10.500.000 pesos. 10.500.000 pesos a la bolilla número 40. El bingo del Rebingo salió en San Julián, cartón 3.084, 2 millones de pesos. Y la línea del Rebingo salió en Río Gallegos, cartón 1.354. También anoche sorteó el mini bingo. No salió el acumulado tampoco, salió a la bolilla número 40, así que el próximo jueves 11 de diciembre se estará jugando por 8.900.000 pesos. El bingo de la segunda ronda también salió en San Julián. Wow. 3,5 millones de pesos para el cartón 3.538. La línea de la segunda ronda salió en Gregores, cartón 5.099, y ambos premios de la primera ronda, tanto la línea como el bingo, salieron aquí en Río Gallegos. 2.143 el número de cartón de la línea y 1.332 el número de cartón que se llevó los 2 millones del bingo de la primera ronda. Toda esta información ya está subida y podés ir a chequearla a la fanpage del Face de Lotería de Santa Cruz. Bueno, muy bien. Seguimos ya sobre los últimos minutos de programa. Tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes, pero quería compartir con ustedes una crónica de un violento hecho que se dio ayer
con características muy particulares en la localidad de Caleta Olivia. Un grupo comando, podemos decir, 4 personas, intentaron asaltar el mayorista Diarco. Esto fue en la tarde-noche de ayer en la ciudad del Gorosito. Los ladrones ingresaron armados y amenazaron a los empleados, a los trabajadores que estaban en el lugar, a quienes redujeron, usaron precintos para reducirlos y además para inmovilizarlos. A todo esto, el gerente del local logró alertar a la policía y así se pudo de alguna manera frustrar este golpe comando. Las autoridades policiales llegaron, hubo una persecución y además hubo un enfrentamiento. Uno de los ladrones, digamos, uno de los delincuentes, apuntó con un arma, con el arma de fuego que tenía a uno de los efectivos. El efectivo respondió y lo hirió en una de sus piernas con su arma reglamentaria. Por eso esta persona fue detenida, al igual que uno de sus cómplices, pero otros 2 integrantes del grupo lograron escapar. La policía montó un operativo cerrojo para tratar de dar con los otros 2 delincuentes. 2 atrapados, 2 fugados de este asalto comando muy violento que se dio en la tarde-noche de ayer en la localidad de Caleta Olivia, en la sucursal del mayorista Diarco. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. En redes, búscanos como Cardón, Río Gallegos, Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Sandín Hermanos, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. ¿Ya visitaste la gran barata Pampero? Obvio. Tenés tiempo hasta el 14 de diciembre. Hay precios increíbles. Te vas a sorprender. ¿Cómo se sorprendió Cari cuando fue a recorrerla ayer, no? Totalmente, y no solamente precios buenos, productos de excelente calidad y mucha variedad, incluso hay todo un apartado de ropa, calzados para chicos, no se lo pierdan, vayan, háganme caso. La empresa Tax Amarga, hasta que reabra el aeropuerto de Río Gallegos, te lleva directamente desde esta ciudad, te lleva y te trae obviamente al aeropuerto del Calafate. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Tax Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Tax Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo vamos por 7.700.000 pesos de superpozo con las 4 rondas que salen o salen. 4 millones de pesos al bingo en la 4ª ronda y mucho más. Telebingo, valor del cartón, 5.000 pesos. Jugamos por la radio, la tele y las redes sociales. 21 a 40 en vivo. Telebingo, un producto de Loterías para Obras de Acción Social de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Si estás pensando en cambiar tu auto, en subirte a un 0 kilómetro, en comprar tu primer usado, te recomendamos RGL Cars. Visita las 3 direcciones,
Pasteur 1284, Alfonsín 177 y Avellaneda 26. El auto que estás buscando lo vas a encontrar allí, seguramente, no tengo ninguna duda. Pasá sino por la fanpage RGL-Medio Cars. Y ahí está la lista, está publicada la lista de todas las unidades que tienen disponibles, 0 kilómetros y usados también. Y también en algunos casos tenés, en la mayoría de los casos, tenés el importe, tenés la plata que tenés que entregar para quedarte con ese auto, ¿no? Así que empezá por ahí, visitar la RGL-Medio Cars o visitarlos a los chicos directamente, ahí con ellos vas a encontrar la posibilidad, el modo más cómodo para que puedas cumplir con la compra de tu auto, ¿sí? RGL Cars. Bueno, muchísimas gracias a ellos, a Etan, por supuesto, por acompañarme todos los días y hoy no es la excepción. Nosotros no tenemos tiempo porque nos hemos pasado muchísimo. Está nuestro compañero, gracias y mil disculpas, Leandro. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Nos vamos. Nosotros nos reencontraremos el día martes, si Dios quiere. Buen fin de semana largo para todos. Abrazo grande. Gracias, Brian. Gracias, Rodrigo. Gracias, Juli. Sigan con Arriba al Día. Hay un sorteo de un cordero. Quiero cordero al 516051. Y participás del sorteo que van a estar realizando los chicos de Arriba al Día. Seguramente en hora del mediodía, ¿no? Buen día, chicos. Justo estábamos ahora en estos minutos previos a la salida de Arriba al Día, digo, a la salida al aire, estamos hablando de eso. Hay cientos de mensajes, hasta hace 40 minutos había 800. De modo que, primero está bueno que participe mucha gente, segundo que nosotros tenemos los regalos diarios al mismo WhatsApp. Entonces estamos viendo cómo resolverlo. De eso estamos, vieron que estamos... Claro. No 800, ven que estoy pero... como estamos resolviendo otras cosas. Bueno, en realidad es un lindo problema en tal caso, digamos, porque tiene que ver con gente que va interactuando. Decías 800 hasta hace un ratito, pero hoy Más lanzaron el concurso. Hace un rato. Así que no sé quién va a hacer la transcripción. Ahí vemos. No, ¿saben qué es lo mejor en esos casos? Porque no deja de ser azaroso, no es un sorteo. Vos agarrás un número de los que entran por WhatsApp al azar, lo abrís y ese gana. Porque si no, ¿cómo pasás? Algo así, ponerle 1000 mensajes de una plataforma a otra. No. Claro, no podés. Además, sigue siendo una cosa azarosa elegir al azar, Así que al azar dentro del uno WhatsApp. claro, porque además tenés el número, no sabés de quién es. Claro, exacto. Así es. Y ahí le decís, bueno, lo anunciás al aire y le mandás el mensaje de que ganó. Está bien, está perfecto. Bueno. Sí, lo solucionás. Algo así. Está bien. No hace falta meterse más en camisa de once varas. ¿Para qué hacernos más lío, no? Claro, si ya están metidos. Gracias, buen fin de semana. El martes volvemos con otra gestión. Chau, chau. El rock argentino tiene algo que no se marchita. Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver. Primavera 2025. Revivilo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trembling. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100-weight and penny pounds when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Desperta con clásicos que siguen intactos. Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. Acá todo florece. Hasta las ganas de cantar lo de siempre. Cuídame bien, que lo mío es serio. Primavera 2025, a puro sentimiento. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Arriba el día, arriba el día. Wake up.
Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh Rudy, to the fruit, woo, to the fruit, oh Rudy, to the fruit, oh Rudy, to the fruit, oh Rudy. Oh, womp bum doo mom bum bum bum, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, woo. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, oh Rudy. Oh, womp bum doo mom. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, woo. To the fruit, woo. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, oh Rudy. To the fruit, oh Rudy. Oh, womp bum doo mom. ...5 de diciembre, viernes 5 de diciembre, un día como hoy, nacía uno de los tipos que inventó la actitud del rock and roll a nivel mundial. Hablamos de Little Richard. No solamente cantaba fuerte, sino que además este hombre vivía fuerte, como muchos que yo conozco. ¿Sabías que fue uno de los primeros artistas en mezclar el rock con maquillaje, con ropa excéntrica y peinados imposibles? En una época en la que nadie salía de la norma, él apareció así nomás, rompiendo todo y haciendo historia. Muchos se escandalizaban, obviamente, pero todos lo copiaban, como suele pasar con las modas, con los disruptivos. Elvis Presley, Prince, los Beatles mismos también, todos algo tomaron de él. Little Richard mostró que el rock no solamente era música, sino que también un poquito de personalidad, un poquito de libertad, un poquito de show. Por eso hoy no solamente vamos a celebrar su voz, sino que también vamos a celebrar al tipo que le enseñó a ser distinto arriba de un escenario a todos los demás artistas que se consagraron a nivel mundial. Little Richard, en la mañana de la 100.9, abrite, despertate nomás que arranca arriba el día en 2 minutitos, dale. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the fruit,
Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Comienzo del rock and roll recontra clásico con Little Richard en las efemérides musicales en la voz de Rodrigo Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan y aquí junto a Héctor Mancilla, nosotros tres, más otras voces que se van sumando en el aire, hacemos Arriba el Día 10ª temporada. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo llegan al viernes? Ojalá que bien, el lunes es feriado, digo aviso, para el que está llegando medio con la lengua afuera a este viernes 5 de diciembre, sepamos que el lunes es día no laborable, bueno, no para todo el mundo, vale decir, pero sí para mucha gente. Que tengamos entonces un buen viernes. Saludo a Brian Álvarez en los controles. Buen día, señor comandante. Hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Linda mañana en Gallegos, ciertamente. Esta mañana escuché a Nelly Wenchur, pronosticadora ella, meteoróloga, ni más ni menos, de aquí con sede en el aeropuerto de Río Gallegos, del Servicio Meteorológico de nuestra ciudad, dando el reporte del tiempo porque se vienen días festivos, días incluso de peregrinación, que es el próximo lunes. Lo adelanto nomás porque alguna cosa con el pronóstico del tiempo que nos apunta Rodri, más lo que nos comentó Nelly Wenchur en más detalle, podemos dar un panorama de cómo viene el clima el fin de semana. Bueno, antes de saludar a la mesa, saludaba a Brian, saludo a Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara, director de cámaras en el streaming. Buen día, querido Rodri. ¿Qué hace usted que no está tomando mate, Nica Mancilla? ¿Cómo andas? Bien, buen día, Lea. Y buen día a la audiencia. Llegué medio tarde y estoy cansado y no me dio... Estás recuperando el aire. No me dio tiempo para ir a preparar el mate. Por eso digo, un rasgo distintivo, eso es agua, me imagino, ¿no? No, es Ginebra Bols. No, está bien, a esta hora de la mañana. Vamos a tener un programa fuerte entonces. No, es agua. Un programa sin Ginebra. filtro, ahora en 5 minutos. Sí. Linda cantimplora. A mí me gusta decirle cantimplora. Sí. No sé cómo le dicen ustedes. Buen día, Rodríguez Redondo. Botella térmica, algunos le dicen. ¿Viste? Claro, sí. Cambiaron los nombres. Sí, cantimplora es o caramañola. Aguante la cantimplora. Claro. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, Rodri. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo todo andamos? Bien. ¿Cómo anda todo? Cantimplora. Apoyo Cantimplora. Muy en medio de exploradores o medio como de Boy Scout. Sí, ¿no? le tengo cariño de la escuela en realidad. En mi caso, la escuela primaria, cuando en educación física, por primera vez en la vida, me acuerdo que decían, traigan una cantimplora. Viste que la cantimplora es, por ejemplo, como la que usan los soldados. Es la más petizona, que carga, creo, bastante, igual 1,5 litros, 2. Viste que había distintas formas, o calamañola, muchos le dicen igual, ¿viste? Que tiene una forma, un borde medio anatómico porque va en la cintura. Claro. Ahí también queda... claro, exactamente. Que ahí se puede guardar whisky también. En esa. Olvídate. Y después tenés las otras, las de aluminio, que igual tienen un bordecito. Las tengo patacas. una. Sí, igual. Que esa va en el pecho. En el pecho, exactamente. Al Claro, lado del cuore. O donde tengas el... Sí, algún órgano importante. No, donde tengas el bolsillo de la camisa. Ahora pensaba, a propósito de que hoy vamos a sortear un cordero, que eso fue difundido en redes y estamos absolutamente desbordados de cantidad de mensajes. No sé por qué, debe ser por esto que está el cordero. Vivo en la zona del edificio de la Sociedad Rural, ¿no? Sí. Y tienen la fiesta hoy y mañana, que de viene el sorteo. Desde las 9 de la mañana está ya empezó la fiesta del cordero. Hoy viernes y mañana sábado, desde las 9 y hasta la noche, se va a hacer la tradicional fiesta del cordero. Y nosotros tenemos, como bien dijiste, un cordero para regalar. Sí. Vayan ustedes a las redes de Nuevo Día, vayan a Facebook. Y ya tenemos cientos de mensajes. Sí o sí y en verdad son lectores de las redes de Nuevo Día los que están mandando mensajes que lo vamos a sortear nosotros en nuestro espacio horario. Pero será por eso, porque vivo en esa zona. Además, la verdad recién vengo de ahí, o sea, no vengo de la fiesta del Cordero porque acaba de empezar, pero vengo de esa zona. Claro, a esta hora de la mañana todavía está muy tranquilo. Va calentando motores hacia la tarde y hacia mañana. Mucha gente que hace la compra para la cena, alguna de las celebraciones de fin de año. Nos dicen a las 15 arranca, gracias Fertor, ¿no? A las 15. Seguramente lo que vos has visto ha sido los primeros aprestos de la llegada. Claro, se ve movimiento, pero todavía no el movimiento pleno. ¿Y saben qué pensaba? Como vos tenés una muy bonita botella, estimado Nica, y pensé en términos cantimplora. ¿Y será por el asunto del cordero y la sociedad rural? ¿Vino en bota, Nica? Me encanta. Mira. Me encanta tomar vino en bota. Hay que saber tomar vino en bota. Loco. Sí. Yo soy común, no me habrá tomar vino en bota. Así nomás, pero... ¿Perdón, cómo es eso?
Tu gestualidad chute es nomás. un éxito, Mica. No sé si vos, me imagino que te ves en redes sociales. A veces. Tus recortes. La ametralladora Me da es vergüenza. espectacular. El saludo de la ametralladora es espectacular. Es más, el del arco lo haces mucho mejor que Cavani. Mucho mejor. O sea, ese. Es mucho mejor que un festejo de Cavani. El vino en bota, decía fuera de broma. Sí. ¿Vos sabés que el vino en A mí me bota? recuerda a mi abuelo, Sí. que aún goza de buena salud. Mi abuelo tiene más de 90 años. Mirá. Y, Tenía y una bueno, bota el pamplona, asador, seguro, 3 zetas. ¿sabés qué? Medio No, color es que- negrita, así. No, era claro, pero Era me clara. pierdo el detalle. Después otro de mis, un tío, Mario, también vino en bota. Esto Sí. de fiesta de fin de año, el cordero del 25 Sí. del primero y mientras preparan el asado, tomando un vino. No hay cosa más rica. Porque aparte si la bota está bien curada, la bota es de origen vasco o vasco francés. Si está bien curada le podés poner un vino, fuera joda, hasta un vino en cartón. Ajá. Que le da otro... Queda rico, decís vos. Sí, ni lo notás. Bueno, esto pensaba, chicos, para los oyentes que están escuchando el programa y que ven en redes sociales que sorteamos un cordero. El cordero se sortea al mediodía, que sigan participando, de veras que hay cientos de mensajes. Y nosotros al mismo tiempo, Rodri, los viernes tenemos premios. Entonces, el asunto es, de veras que son tantos los mensajes que llegan al 51 60 51 por el cordero, que nuestros premios, los que tenemos todos los viernes, hoy van a ir por una vía alternativa. Exactamente, hoy vamos a sortear tanto Rincón de Quilpa, la 12. Escuchen bien, pará. Frename todo, porque si no. No, sí, hagamos un quiebre un segundo. Hace un quiebre, corta todo, listo, no. Hacía algo que genere un ruido que, digamos, que no haya forma de volver atrás. Hacé un Ponle kilo- freno de estacionamiento al camión. Freno, sí, corta todo, que se pudra todo. Viernes, falta un minuto para las 10 de la mañana, hay 12 grados de temperatura, el cielo está despejado, algo nublado, 12 grados la temperatura en este momento, 16 la máxima para hoy. Ahora, dicho esto, y haciendo un silencio de radio, hagamos señora. silencio de radio un segundo. Para la música. Hoy, de manera exclusiva, atención los oyentes de la radio, atención los espectadores del streaming, los que nos están mirando en vivo en el diario Nuevo Día en el canal de YouTube. ¿Qué cambia hoy? Muchas cosas. ¿Cambia el país? Puede ser. ¿Cambia el clima? Puede ser. ¿Y también cambia el sorteo? Puede ser. ¿Por qué cambia el sorteo? Ya lo voy a explicar. Esto es muy sencillo. Hoy vamos a hacer algo exclusivo para las personas que nos escriban solamente por YouTube. ¿Ok? Solamente por YouTube. ¿Se entendió? ¿O lo tengo que explicar de vuelta? ¿Ustedes qué dirán? ¿Qué dice usted, Leandro Si Dolan? hablo yo, paso un carro, decía mi maestra de primero, no, tercero en adelante. ¿Qué más o menos, significa eso? ¿no? Y cuando no estás prestando atención, ¿hablo yo o paso un carro? Ok. ¿No se lo dijeron nunca en la primaria? Ah, sí, me lo han dicho alguna vez, sí. O me han dicho, no estás en la feria, también, o no Ah, mirá. grites. También. Claro. Sí, para no levantar el tono de voz. Bueno, vamos, repito nuevamente, ahora sí, Brian, todo tuyo, el aire, perdón, vuelvo para ahora sí, volvemos al aire como siempre. Con esto quiero decir, vamos a sortear solamente por YouTube. Es decir, lo que nos están escuchando en la radio, sigan por ahí escuchándonos, obviamente, lo que les quede cómodo, pero si se quieren pasar a YouTube, háganlo en este preciso instante y denle me gusta a el video del vivo. Nos buscan como el diario Nuevo Día. Ahí va a aparecer la mañana de Radio Nuevo Día, arriba el día 5 de diciembre. Y anótense, vayan sumándose ahí, porque tenemos los 3 premios para sortear ahí. Sorteamos la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Anote. Sorteamos los 2 litros de cerveza Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Y también sorteamos el almuerzo de Nucha para 2 personas. Almuerzo de Nucha, Nucha Bakery, lo encontrás en Alberdi, España, en esa esquina donde todo el mundo va todas las mañanas, que se llena, que son espectaculares los desayunos. También vamos a sortear esos 3 premios. Entonces, almuerzo, docena de empanadas y cervezas. Los sorteamos los 3 premios por YouTube exclusivo. Una cosa, Rodri, Sí. ya veo un mensaje que dice Cristina 148. Están dejando nombre y últimos 3 del DNI. Le vamos a agregar algo a esto que son juegos express en un ratito, ¿no? Claro, eso exactamente lo que va a pasar en YouTube. ¿Por qué les digo vayan ya a YouTube? Porque vamos a jugar. Y yo sé que a ustedes les gusta jugar,
como sé que les gusta jugar, lo que Ya hay vamos a otro hacer... mensaje más. Fabiana 133, quiero participar. No, me vuelvo loco. Ankara 767. No, mirá vos. Ahora, ¿qué hacemos? Porque No, de veras que hoy es un día en el que estamos desbordados de mensajes. Mirá cómo está subiendo. Mirá cómo No, mirá cómo sube. Está subiendo como nunca. Es impresionante. Se está generando una catarata. Impresionante. Uno atrás del otro van subiendo. Mirá, teníamos 30, tenemos 35, tenemos 40, tenemos 48. ¿Quién da más? Sigan pasándose. Mica, ¿pensaste que ibas a ser un youtuber alguna vez en tu vida? El diario Nuevo Día. ¿Pensaste que ibas a ser un youtuber? No. El diario En Nuevo este momento Día. sos un youtuber. ¿Sí? El diario Nuevo Día en YouTube. Mirá, ahí está, voy leyendo. Vos lo dijiste recién. Está Cristina, está Fabiana Vera, está Maca, está Darío. Chazarreta. Está Darío Mesa, así es. Clara. Maru Cali, no leo bien. Miguel, Calisto. Ahí está. Mariela Calisto. Mariela Calisto, bueno, ahí anótense, mande lo que sea. Manda lo que sea. Nosotros aceptamos lo que sea. Manda el documento, los últimos 3 del documento, estás anotado. Ahora. Anda una pizza, ¿no? Ahora, Para comer acá, los que manden el documento, el número de documento y su nombre, van a participar por uno de los premios. Los otros 2 los vamos a sortear en principio con juegos. Que puede ser o el ahorcado o el pasapalabra. Y uno me dirá, che, pero ¿cómo cacho hago para participar? Bueno, lo que vamos a hacer es jugar como siempre y el primero que responde correctamente En el ahorcado viene siendo así, el primero que adivina gana. ¿No? Eso. Lo veo más difícil en pasapalabra. Okay. Estamos medio produciendo en vivo, pero en pasapalabra lo veo más difícil porque van adivinando por palabras en particular. Vamos derecho con el ahorcado. Ok, entonces... Y con un Chucho Express puede ser también. Ok, entonces el asunto es, a ver si vamos eso como que el oyente tienda el código de participación. Sí, Todos los que van pongan me participando, gusta. que son un montón en este pongan momento. me gusta la Transmi. Además, que pongan me gusta en la Transmi. Los que van por YouTube se llevan los premios tradicionales de nuestros viernes, que son las empanadas, la cerveza y el almuerzo. Además, Rodri, y resolvámoslo ahora, porque el 516051 hoy no lo vamos a poder usar. No, porque está colapsado. Está absolutamente colapsado de mensajes por el Cordero. Además tenemos el Quiero FEPCA, porque es el festival este domingo, tenemos 3 pares de entradas, que la gente venía participando por WhatsApp. ¿Sabes qué pensaba? Que manden Quiero FEPCA por YouTube y se suman a los que se participaron por WhatsApp esta semana, porque el sorteo ese lo hacemos hoy al mediodía. 3 pares de entradas para el festival FEPCA. De hecho, tenemos una entrevista por ese tema hoy. Bueno, vamos paso a paso. Ahora vamos en ratito, anunciamos si te parece bien lo del FEPCA. Ok. Para no mezclar y para no confundir. Pero digo, eso es hoy también, ¿eh? Avisemos que eso es hoy. Por eso, porque hay gente que viene participando y estamos en otros sorteos. Bueno, que el que viene escuchando y participando sabe que eso es hoy. Que porque tenemos unos cuantos ya anotados en la semana. Que se queden tranquilos, pero digo, a no volverse locos. Separemos los tantos. Lo que sorteamos en este momento por YouTube es eso, y después también vamos a anunciar en algún momento a los primeros que a partir de determinada hora abrimos para el FEPCA y abrimos para el teatro. Pero va a ser por YouTube, no va a ser por WhatsApp. Mira, acá manda Fabiana dice, quiero FEPCA, quiero Cordero, quiero lo que sea. Claro, ok. Asadito, corderito. Fabiana que... Fabiana Vera. Mirá. Y Mariano Yarzo dice, buen día, Nica, Lean, Rodri, quiero participar. Mariano 840, claro, se anotan todos. Los escucho, pero no participo en el sorteo, dice María Bamondes. Y Nora dice, Nora 639, buen día, Guido. Guido también se anota. Buen día. Che, buena la remera, Nica, dice Melissa. Acá te están... De Colapinto. Gracias. Candela 444, la cárcel en los sueños. Candela Botella, anotada también. Quiero fiambre alemán, saludos muchachos, dice José Villanueva. Tony, ¿ese es Tony o no? Sí, Tony, está bien, Tony, no para la joda, está bien. O sea, ¿qué te vamos a decir? Si nosotros te jodemos a vos, ¿cómo vos no nos vas a joder a nosotros? Ana Villarruel 321, 21 la mujer en los sueños. Ana Virginia Villarruel también está anotada. Quiero una parrillecita de asado, eso pudimos pedir, ¿no? Fernando 116, anotado Fernando también. Me está explotando YouTube, yo quiero llegar a 60. A ver, sigan pasándose, los que están escuchando la radio... Sí, lo que están escuchando en la radio en este momento. Como cuando jugabas a toda velocidad. En los jueguitos. Los jueguitos, los flippers así, viejos. Hay que tener los dedos aceitados. Si no. Es a los que están escuchando la radio que se pasen a YouTube ya. Claro. El Diario Nuevo Día, nos buscan en YouTube, el Diario Nuevo Día. Tienes que ponerle el Diario Nuevo Día, sin él adelante. Claro. Diario Nuevo Día. Diario Nuevo Ponerle Día. me gusta a la...
Mira, sigue subiendo. Bueno, no, una cosa de loco. Bueno, después ustedes vayan pasándose, lo vamos a ir anunciando en un ratito de vuelta, pero ya en un ratito vamos a estar jugando, así que prepárense. Andrea González, buen día para vos. Lo mismo también a Regina Silveira, que se acaba de sumar. Regina, querida, buen día. Estás participando, ya estás participando, quédate tranquila. Sigan sumándose, que en un ratito se vienen los sorteos. Hagamos lo siguiente si les parece. Nuestro programa es un programa de actualidad, de entrevistas, de información. Vamos a abrir esa agenda enseguida. Todavía no dijimos nada al respecto y tenemos una entrevista a 10:30. Hagamos un juego antes para toda la gente que está ahí. Dale. Hagamos un juego ahora en un Parece toque. Abrimos títulos enseguida y vamos al juego. Cosa de ir resolviendo, Dale. ¿no? Porque de veras que es mucha participación en las distintas plataformas. Entonces lo del Cordero sigue su camino, es el 516051. Cientos de personas están mandando mensajes ahí. Se está matando. En YouTube, ¿cómo? Se están matando. Acá hay un mensaje que me dice, acá hay que ser rápidos, como cuando peleas con alguien por WhatsApp. Claro. Dice, Claro, hay por que acá, ser no, expeditivo, no dice Romy. totalmente. Street Fighter. Bueno, entonces, a través de YouTube, quienes se están sumando, vamos con los sorteos que hacemos todos los viernes. En un ratito abrimos el Quiero FEPCA, que ya se anotó bastante gente a lo largo de la semana. Y acuérdense también que hay Quiero Teatro, porque esta noche hay un par de entradas para una función despedida. Es una doble función de 2 obras, Cambio de Juego y Umbría. Va a ser a las 20:30 en el Teatro Gran Cabral, en Ángela Sureda 444. Hay personas que se inscribieron, que pusieron el Quiero Teatro a lo largo de la semana. Esas personas también hacemos el sorteo más o menos al mediodía. Entonces ahora, si les parece, digo Rodri, porque ¿qué les parece? Dale. Prepárense, estén atentos porque abrimos un ratito. Atención, paren la oreja. Ojito, ojito, no se lo pierdan. Vamos con el primer premio en un ratito. Agenda periodística del viernes 5 de diciembre. Hay paro docente. Sí. Hoy finalmente hay paro docente porque ADOSAC había hecho un congreso extraordinario a principios de semana en Comandante Luis Piedrabuena y había dicho, mucha de la agenda de definiciones de ADOSAC ya era con vista al 2026, pero habían planteado en esas definiciones de congreso que si había descuentos por días de paro, habría un paro este viernes. Eso aconteció antes de ayer, el día que se pagaron los salarios a los estatales, hubo descuentos, hubo una marcha, conferencia de prensa y marcha esa tarde y paro en el día de hoy. El diario Nuevo Día lo titula de esta manera y en verdad es un textual del gremio docente, un robo a la docencia de Santa Cruz. En estos términos lo califica el propio gremio. La ADOSAC anunció un nuevo paro para hoy, conforme a lo resuelto por nuestro Congreso y atendiendo a que el gobierno se niega a devolver los salvajes descuentos practicados sobre el salario de las y de los docentes. Esta comisión directiva informa el paro de 24 horas para el día viernes 5 de diciembre. Bueno, hace mucho tiempo, o tal vez nunca, no lo recuerdo ahora, Tony Villanueva que está escuchando, como él es hombre de redacción y vos, sí, Nica, también, probablemente tengan más precisión. Cuando uno escribe se acuerda más las cosas. ¿Recuerdan ustedes un paro en diciembre? Un paro docente a ADOSAC en diciembre, en días de cena de egreso, en días de actos de colación de fin de curso, en días donde los chicos ya están recuperando. Sinceramente no lo recuerdo. Y esto es un signo para el año que viene. Lo digo de este modo, ¿no? Así medio al trote. ¿Te acordás, Nica, no? Sí, me parece que hubo, y estamos ahí viendo con el amigo Tony. A mí me parece que, no sé si fue en el primero o el segundo gobierno de Alicia, que hubo un año. ¿En diciembre? En diciembre. Es más, yo cuando estudiaba hubo un paro, y que por eso fue que pasamos todo el paso por decreto, lo recuerdo. En el año 90. Así es. Conflicto 2012, me dice, claro, ¿ves? José Antonio. Bueno, pero fíjense ustedes que es 2012, 2015, si mal no recuerdo. Ok, pero fíjense lo siguiente, chicos. Es una cosa de locos, pero vamos para 2 décadas de conflictos docentes. Sí. Y están recordando 2 años. Sí. 2012-2015, dijo. Sí, sí. Bueno, crisis y estamos ahora en 2025. Plena, la de 2012-2015, ¿te acordás? La de crisis económica plena de gobierno de Macri. Sí, en verdad el gobierno de Macri arranca en en diciembre del 2015. Claro. Y fueron muy malos los primeros 2 años de gobierno de Alicia Kirchner con números en rojo. Sí. ¿Te acordás? Ahí hubo extendidos conflictos. Ahora, tener paro en diciembre, un paro docente no es lo más habitual, está sucediendo. Bueno, esto entonces es la definición de ADOSAC. ¿Con qué ánimos comenzás? ¿Y cómo se plantearía el llamado a lo que sería la primera paritaria del año que viene, ¿no? Claro, por eso digo que el año termina mal. Realmente termina muy mal en ese vínculo, así que veremos cómo sigue. Pero bueno, es un signo de este tiempo. Cumpliste cerrando el año
y tenés el tupé de llamarme para empezar otro ciclo. Es medio así la cosa. Che, y otro tema que me preocupa en esto es la presidenta del Consejo Provincial de Educación. ¿No está nunca acá en Gallego? Iris Garrido. Sí, es cierto que es una funcionaria donde, viste, prácticamente decís, no se le conoce la voz. Es decir, uno no la tiene en el oído, decir qué dijo, qué contó, qué explicó, qué pregunta respondió. Sí. No, realmente no. Una comunicación absolutamente muy... Pero eso es adrede igual, Nica. Quiero decir, eso resguardarse de ese modo es una elección, digamos, es una decisión. Es una decisión política, comunicar o no comunicar. En este caso es un área de gobierno. Más allá de que esté confrontado todo con el gremio docente, me parece a mí que la titular de CPE tendría que decirle, o salirle a decir algo a los padres por respeto. ¿No? Bueno, por eso. Así se pudrió todo, como dicen los pibes, de julio para abajo. Sí, el segundo semestre. Sí. Después de las vacaciones de invierno fue todo de mal en peor, con alguna tregua ahí en el medio de instancias de negociación, pero bueno, termina el año de esa manera. Así entonces las cosas en el fin de año, en este ciclo lectivo 2025 de la educación pública de Santa Cruz. El lunes es feriado, es el Día de la Virgen, vamos a estar repasando pronóstico extendido del tiempo, pero esta mañana escuchaba a Nelly Wenchur aquí en esta radio. Nelly Wenchur es meteoróloga, ¿de acuerdo? Y ella es la voz autorizada del Servicio Meteorológico en Río Gallegos. Y ella contó cómo va a estar el clima el lunes de peregrinación. Y hay una nota de nuestra web, hay varias en verdad, a lo largo de estas semanas, porque ustedes saben que el preparativo para la peregrinación lleva un tiempo de organización, logística y demás. Tomo esta información de nuestra web con información útil. La comento ahora porque posiblemente después, por la dinámica del programa, nos vayamos a quedar sin tiempo. Hay una nota en nuestra web que dice: volvé con tus residuos. Y esto es parte de las definiciones tomadas de cara a la peregrinación para, bueno, que el que vaya el próximo lunes por la mañana, para mucha gente no es solo un día de peregrinar y caminar, sino un día de paseo, un día de campo. Pues bien, que se tomen los recaudos con los residuos. En este caso es la Secretaría de Estado de Ambiente, que acompaña la edición número 45 de la peregrinación a la Virgen de Guaraique, que se realiza este lunes. Este organismo de la provincia presenta la campaña Volvé con tus residuos en una reunión encabezada, esto ya fue conversado con el obispo Ignacio Medina, con el objetivo de promover la responsabilidad individual y una jornada limpia y ordenada. Voy con un par de datos, ya información útil para tomar en cuenta quien sabe que el lunes va a Guaraique, sea caminando o sea en vehículo. Este lunes, quienes sepan que van a Guaraique, les comento 2 o 3 cosas elementales. El evento contará con un amplio esquema organizativo que incluye servicios sanitarios, puntos de descanso, hidratación y controles viales, también de seguridad y bromatología. La salida, esto siempre es lo oficial, ¿no? La gente que se larga a caminar, se larga a la hora, cada quien la hora que quiere. Pero la salida, que es la salida de la Virgen, y la gente que es más devota va junto a la Virgen, es a las 6 de la mañana desde la Rotonda Barc. Las misas, para las personas que van, que son católicos practicantes o que quieren compartir uno de esos momentos, las misas van a ser a las 10, 11:30 y 16 en la zona alta, y a las 13 en el sector bajo. Claro que estamos hablando allí de la zona de la Virgen de Guaraique. Va a haber bautismos a las 14 y a las 15, con inscripciones desde las 10:30. El sacramento de la reconciliación y las bendiciones durante la caminata y en el predio. Además, se van a habilitar espacios para descanso, hidratación y bebida caliente. Le recomiendan a la gente llevar tazas o vasos. Es decir, si te vas a hidratar y demás, si vos podés llevar en tu mochilita un vaso o una taza, mejor. Van a estar allí la 10ª Brigada de la Fuerza Aérea, la Escuela de Policía Victoriano Taret, la ex Ermita Difunta Correa, allí en ese lugar, en el ex Guaraique Viejo y en las adyacencias del Club de Golf. Entonces, en predio de la Fuerza Aérea, en la Escuela de Policía, en la Difunta Correa, en ex Guaraique Viejo y adyacencias al Club de Golf van a estar estos puntos. ¿Es Guaraique Viejo? ¿Sabés qué es? El antiguo puesto caminero. Estaba a punto de preguntarte eso.
Porque no lo tengo tan... Claro. No es tan popular, ¿eh? Digo, no todo el mundo sabe qué lugar es. Claro, es Guaraique Viejo, está sobre la ruta, es el antiguo control caminero que había, viste que ahora está todo... ¿A qué altura es, el Nica? arco. Porque si vamos haciendo, vos fíjate, tenés Aeropuerto, Fuerza Aérea, Escuela de Policía, Sí, Difunta Correa, y Guaraique. hasta ahí la llego. De hecho, el club de golf hasta ahí llegó. Bueno, ahí viene Guaraique. Ahí va. Ese es Guaraique Viejo. Y después tenés el arco. Unos metros más allá tenés el arco de control vehicular. Bien, entonces, esos puntos que acabo de dar son los puntos de hidratación y donde va a haber gente, bueno, para el punto de descanso, ¿cierto? Pues bien, dicho esto, más adelante avanzamos con el tema del clima. A lo largo del programa les voy a estar comentando, hubo una muy interesante entrevista esta mañana aquí en la radio a Luis Milton Ibarra Filemón. Iba a venir Luis este año y fue el día de la tragedia de Andesmar. Sí, me acuerdo. El día de la tragedia de Andesmar fue un jueves a la noche que nos cambió la agenda del programa desde ya porque era una tragedia que atravesó la ciudad y ese viernes, me acuerdo, ese viernes que hicimos una cobertura de un acontecimiento que fue realmente muy triste entre los siniestros viales de este año, aquel micro Andesmar en el cual murieron varias personas. Pues bien, lo recuerdo en este caso, digo, como contrapartida a la charla que no fue, porque Luis Milton Ibarra Filemón es una de las voces autorizadas para hablar de la conmemoración de la huelga de la Patagonia Rebelde de 1920 y 1921, que es feriado este domingo, pero claro, cae domingo, es un feriado provincial. Estuve conversando con nuestros colegas de la otra gestión y voy a estar repasando, y un oyente y colega nos va a estar compartiendo un testimonio que ya lo vamos a estar pasando en el aire, porque este domingo y lunes se cumplen 104 años del aniversario, es decir, es el aniversario de los fusilamientos en la estancia Anita, la estancia de los dueños de la Anónima, que el 8 de diciembre de 1921 fusilaron a decenas de trabajadores rurales. De eso se cumple un aniversario el lunes y por eso es la fecha emblemática del episodio que se conoce como las huelgas de la Patagonia Rebelde. Esto lo digo a modo de adelanto porque vamos a tener un interesante testimonio, porque vamos a estar nosotros comentando más información y porque traje libros. Ni más ni menos que La Patagonia Rebelde, que aunque sea un clásico recontra conocido, hoy es el día oportuno, o el martes sería. Mostrarlo bien los dos. Si ahora en un ratito es una venta nomás. Ahí no sé, Rodri Poloni, y decimos si estamos bien en cámara. ¿Estamos bien? El tomo número 1 de La Patagonia Rebelde, Los Bandoleros, que es sobre la primera huelga. Sí. Y el libro, creo yo, el más importante, por lo que revela de los 4, ¿no? La Masacre. Es decir, el libro en el cual, el segundo de los libros, en el cual Osvaldo Bayer, cada tomo tiene un título diferente. Bueno, aquí es lo que revela, son los fusilamientos clandestinos, ¿cierto? Vos sabés que yo tengo un libro de la vieja editorial Galerna. Una joyita. De la Patagonia Rebelde. Nos contaste un día que Sí. lo tenés Ese bien es- resguardado. Ese vendría a ser el primer... Esto es mucho más acá en el tiempo. Estas ediciones son más nuevas. Sí, pero vendría a ser el primero que mostraste vos, ¿no? ¿De los libros? ¿Vendría a ser ese? Es que depende qué tomo tengas, Nica, porque también Galerna lo editó en 4 tomos. Tenés que fijarte el cuál uno, tenés. El 1. Entonces, el 1 es Los Bandoleros, que es sobre la primera huelga. Sí. Nos contaste una vez que lo tenías. Sí, que habla de... ¿cómo se llama? El Toscano, 68. Claro, exacto. Así es. Por eso los conocidos bandoleros de Bandoleros. entonces, que son quienes fueron protagonistas de la primera de las dos Sí. huelgas, que es la huelga que no terminó en masacre. Es la Ujú. huelga que terminó con un acuerdo por mejoras en las condiciones de trabajo y después, bueno, después se viene los fusilamientos y la tragedia. Sí. A modo de adelanto, vamos a estar compartiendo un audio a lo largo del programa y bueno, ahí fuimos avanzando, estimados compañeros de aire y estimados oyentes, en por dónde va la cosa de cara a este fin de semana largo. Nosotros regalamos un cordero, pero vamos a comentar también en un rato, está publicado en nuestra web, el cordero es gentileza de la sociedad rural. Paradojas o cosas del destino, a veces coinciden al aire, ¿no? La sociedad rural, en este caso, dona corderos para regalar a los oyentes y la sociedad rural es noticia, digo, en términos históricos y retrospectivos, como protagonistas de aquella masacre, ¿cierto? La masacre de la huelga de 1921. Más acá en el tiempo, hablando de lo doméstico, saben que en la nota de nuestra web está el precio del cordero para la feria. Eso te quería comentar, justamente. ¿Te parece que lo repasemos así como para Dale. meternos de a poquito? ¿Y hay alguna A ver, aclaración si es por carcasa,
O sea, sí es un... Porque en medio creo que no venden, ¿no? El precio, o sea, es el precio que te voy a pasar es el precio por kilaje, digamos, el precio por kilo. No sé si está bien dicho en términos de carnicero, porque eso sabes el tema, pero es el precio por kilo. ¿Cuánto vale el cordero chico, el cordero mediano, el cordero grande? Así está dividido el precio, en chico, mirá. mediano, grande. Una cosa les quería preguntar, para hacer un parteaguas, un segundito. ¿Cuándo empieza el mes de diciembre en Santa Cruz? ¿Empieza cuando se anuncia el precio del cordero? Oficialmente, digamos, como un evento importante, o empieza antes o empieza después, con el encendido del árbol, con la Virgen, con la caminata hueraique. ¿Cuándo empieza? Para mí, oficialmente me parece que es cuando se anuncia el precio del cordero, que es previo a todo esto, ¿no? Es como una mirada, está todo el mundo mirando Lo ahí. que no recuerdo ahora es si todos los años la fiesta es la misma fecha. Creo que la varían. O sea, es a lo largo de diciembre, pero la varían. ¿Vieron que este domingo se enciende el arbolito a las 0 horas? Ah, sí. Bueno, y vieron que el intendente Grasso, que es en su gestión un gran árbol, es como en las costumbres de Río Gallegos en los últimos años, como que la cosa celebratoria más o menos en el pueblo, en la ciudad, empieza ahí. La fecha, Tony se va a acordar seguro porque tiene buena memoria para esas cosas, si la fiesta del Cordero se hace antes o después, creo que es una fecha que varía, pero ya por cuestiones del mercado, de cuántas piezas tienen en venta, bueno, una cuestión ya organizativa y logística de la sociedad rural, ¿no? Bueno, en este caso, este diciembre, por lo menos el diciembre de 2025, empieza con, se puede decir oficialmente, con la fiesta del Cordero, que ya empezó hoy a las 9 de la mañana y que se va a extender hasta la noche, y que mañana sábado también. Porque hay feria de fiesta. platos en base a concurso de platos elaborados con carne ovina, ¿no? También, además también creo que la noticia del día es cuando se publica el precio del Cordero, más allá de si vas o no a la fiesta, ¿cuál es el precio del cordero? Porque eso determina también muchas cosas, entre otras qué cacho vas a comer a fin de año en función de cómo está tu bolsillo. Mira, para pagar los corderos se pueden abonar con algunas tarjetas de bancos seleccionados, tipo, no sé, Banco Macro, Banco Santa Cruz, hasta 3 cuotas sin interés. Ah, mira. Podés pagarlo. Qué bueno, eso es nuevo. Y en efectivo tenés descuento. Mira. Ahora, vamos a repasar el precio del cordero. Empezamos por el cordero chico. Sí. Vos, si a mí me das a elegir, yo no soy un especialista, no soy patagónico, nunca en mi vida hice un cordero al palo, pero si yo tuviera que elegir, elegiría para hacer cordero al palo un cordero chico, de 9 a 11 kilos. ¿Cuánto está el cordero chico de 9 a 11 kilos? 135.000 pesos. Si lo pagás en efectivo, 125.000. Lo podés pagar en 3 cuotas también. Pero está 135 lucas. Eso nos dice que el precio de es 135.000. Sí, 3 cuotas sin interés. 3 cuotas sin interés. Bien. Cordero mediano, de 11 a 13 kilos. Ese que me gusta a mí. ¿Este es el que te gusta a vos? Ese es ideal para hacer al asador. 165.000 pesos está. Y en efectivo 150.000. El cordero grande, atención, yo no sé si es a mí el cordero grande no, vos si te gusta sí, no sé, 12 kilos en adelante, 190.000 pesos, en efectivo 175.000. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes no piensan, digo, si el cordero más sabroso es el más chico, ¿por qué sale más caro? No. ¿Cómo que no? Error. ¿Qué, vamos a discutir ahora otra vez? Error. Ayer fue el café con leche, muchachos. ¿Querés el más chico. No empieces una discusión que no está dispuesto a continuar. Chico, si lo vas a hacer al asador, el más chico, tenés que hacer un juego de equilibrio, cómo esté el clima, si lo vas a hacer afuera, ¿no? Sí. Al asador. O al palo, como le dicen. Tenés que hacer un juego de equilibrio, si hay viento, para qué lado está el viento, el fuego, y tenés que tener mucho cuidado, son 3 horitas y media, mucho cuidado que no se te queme. Bueno, pero ponele que porque tenés un lugar bueno para hacerlo. Tiene poquita grasa, pero poquita grasa, por eso es complicado hacerlo al aire libre. Pero no dicen que es más rico, que más tierno, que más ¿no? ¿Vos decís que no? El mediano, ese de... ¿El mediano? Sí. O sea, el más chico no, el mediano es el ideal, decís. Sí. Pues le sentís gusto a la carne, le sentís gusto a... Pero vos sos consciente de que hay gente que no piensa lo mismo también, que dice que yo prefiero más chico, o... Para gusto de cualquiera, pero si me decía a mí... ¿Es discutible para vos? Es discutible como la pavada si lo haces con los cuartos delanteros para abajo o los cuartos delanteros para arriba. ¿Y vos cómo lo haces? Yo lo hice como me enseñaron a mí toda la vida. Lo hice, cuartos delanteros para arriba. ¿Y lo barnizás? Esos son
Pero no le tirás Son- no le tirás chimichurri. Salmuera, se le tira salmuera, sal. claro. Alguna gente Sí, le tira sal nomás y listo. ok. Pero vos, en tu caso, ¿qué haces? ¿Lo pintás? ¿Viste cómo dice pintar? Es un decir. Sí, hasta muchos le tiran Pero no importa. cerveza, Yo lo que, unas lo que cosas te quiero preguntar es raras, si vos lo ¿viste? querés sazonar, si lo querés poner La sabor. salmuera, la ¿Le metés? salmuera, ¿Le tirás? sí, Sí. O sea, sí, es sí. obligada la salmuera. Sí. Casi te diría, ¿o no? Sí. Ah, listo. ¿En eso estás de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Es porque es sal con agua y especias. Ok, su cordero mediano con salmuera. Sí. Punto. Y va a ver, sí, Y con eso ya estamos. ya estamos. ¿Y para tomar? Para asadito. Agua con gas. Agua con gas, no, vino. Un vinito. Vino, cerveza. Ojo que el cordero igual es bastante. Tenés que tomarlo con algo de alcohol porque preferentemente es complicado igual, ¿eh? Para ahí te agarra una patalita al hígado. Tomo vino. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, fin de año siempre hay que tener cuidado. Hay que tratar de hacer una especie de, como de equilibrio. Bueno, mis amigos, dicho esto, presentado el precio de los corderos, Nica dando su opinión respecto a que, según su punto de vista, yo no quiero... Con Lean con Nica no me atrevo todavía a discutir. No me atrevo a discutir con vos, Nica. A mí directamente me peleás al aire, abiertamente, a las abierta. 10 de la mañana, así, tum, piña, a ver qué me respondes. Pero con Nica todavía no me atrevo a discutir. Ya es como... No te lo recomiendo. No, porque No Nica te- es tranquilo, este pero... año te diría que diciembre lo termines Si Nica tranquilo. si Nica se no enoja, porque no... claro, no porque creo Sí. que va a tener razón. Es un tipo muy sensato, Nica. Sí, yo sé que es sensato, pero... Y hay algo que se llama inteligencia emocional, que Nica nos gana a los dos. Pero en yo inteligencia sé que es emocional. sensato, pero también sé que está muy plantado. No te lo tomes a mal, ¿eh? No te lo tomes a mal. Estás muy plantado en tu postura, vos. Está muy- vale. Más vale. Vos, a vos te lo voy a defender. Ok, te vas a parar ahí. Sí, se lo voy a defender como Ahora, gato panza arriba. te hago una pregunta. ¿vale? Corta la olla. Te hago una pregunta. Te traigo un cordero chico. Sí, igual te lo hago, hermano, pero no... ¿No lo querés? No, sí, no lo te querés, hago. no, está bien, no lo querés. No, no es hay que no salmuera, es que- listo, es está que bien. No lo listo. elegís. Ya Claro, está, no lo elegís. ¿Te das cuenta? No es el que elegirías. No, digamos. No es que elegiría Claro, yo, pero si porque te lo traigo es no lo querés. complicado Y pero es como el a caballo regalado. No se le mira los Claro, dientes. pero- o sea. no, porque vos decís, no, yo cordero mediano, si no sé qué, te pones en esa postura y... Te clavo el visto la próxima. Pasa que... fuera de joda, que si hay alguien escuchando, me va a sentir que muy flaquito es complicado, muy chiquito es complicado. Es complicado, muy chiquito. Es complicado. Igual que hacerlo en la parrilla. Quizás el chiquito a la parrilla va, pero igual, tenés que ir equilibrando la brasa a la parrilla. ¿Estás dispuesto a entrar en una discusión, en un debate hoy? Sí, nada más. Ok. Después sí los cago a palo todo. Guarda con Nica, por eso yo te dije que tenés que tener cuidado. Bueno, son las 10 y 29 de la mañana. Tenemos pegadita la nota un ratito. Así es. Y antes el juego, ¿te parece? Sí, La hora de la nota es ahora. Son Bueno, 1:30. como quieras. Están ¿Cómo te pasando parece? Si está el entrevistado, lo resolvemos y si no, metemos el primer juego. Bueno, ahí Cortito, está. Sí. y al pie están pasando cosas en el Consejo Deliberante. ¿Eh? Contanos. Consejo Deliberante de Río Gallegos, porque sesión. hemos hablado mucho de la Cámara de Diputados, Sí. que en realidad, de hecho, venimos hablando mucho y todavía no se votó presupuesto 2026. Si hay un endeudamiento, municipios pidiendo en este caso, o mejor dicho, diputados vinculados a municipios pidiendo ayuda a la provincia en el pago de aguinaldos, posiblemente tengamos Que una entrevista por eso. que Pero, habilite la- ¿qué está pasando la acá? herramienta. Hay sesión extraordinaria para de elección de nuevas autoridades de este órgano legislativo municipal, ¿no? Así que están ahí en estos momentos por iniciarse. Está por iniciarse la sesión, ya se habrá iniciado la sesión de elección de autoridades. Atentos entonces, Ujú. a ver Que, qué pasa con... Habría importante cambio. ¿Querés adelantar algo más? Sí, que presumiblemente está todo prácticamente cerrado para que la concejal Daniela D'Amico sea la próxima presidenta del Consejo Deliberante. Plazo o mandato que duran un año, ¿no? Que Ujú. reemplazaría a la concejal Sol Camus. Mirá vos. Bueno, buen dato de Senica, ¿eh? Buen adelanto. Saben que enseguida tenemos una comunicación telefónica. Miren lo que nos apunta Tony, chicos. Vos, Rodri, decías recién el precio del cordero de este año. El de 9 a 11 kilos este año está a 135.000 pesos, Sí. ¿cierto? El de 9 a 11 kilos. El año pasado ese cordero, en vez de 135.000 pesos, estaba a 84.000. Fíjense la inflación, ¿no? Sí.
El mismo pesaje el año pasado estaba 84, este año 135. El de 11 a 13 kilos, que está 165 lucas, el año pasado estaba 114. O sea, casi 70% de aumento. 165 este año, el año pasado 114, el de 11 a 13 kilos. Así que bueno, nada, esto que vieron inflación que no es la estampida 50. de años atrás, pero bueno, la inflación que anualmente se siente, ¿no? Claramente se siente. Chicos, está en línea el entrevistado, les cuento por las dudas para que sepan, ¿no? Dale, Acaba de dale. pasar el dato, ¿eh? Lo saludamos al diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú. Además, él es jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la provincia, es decir, el bloque del peronismo y kirchnerismo. Echazú, gracias por atendernos. Lo saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Buen día para ustedes y buen día para la audiencia. Bien, bien, acá ya, último día de semana. Último día de semana, y es el momento oportuno para los balances, ¿no? Y enseguida se lo vamos a pedir desde ya, digo, las cosas que anda pensando, siempre hablando de, bueno, la vida de Río Gallegos, en este caso en particular, pero bueno, usted no deja de tener una responsabilidad importante en la Cámara de Diputados y por ahí va la entrevista. Bueno, aquí estamos, quien le habla, Leandro Dolan, junto a mi compañero Héctor Mancilla. Empiezo por aquí, Echazú. Usted acompañó la semana pasada un proyecto del diputado Carlos Santi, que es de Puerto Deseado, donde se solicita a la provincia que a través del Ministerio de Economía se realice un auxilio financiero a todos los municipios para hacer frente al pago del sueldo anual complementario de segunda cuota, es decir, una ayuda para el pago del aguinaldo. Sabemos que esto no tiene fuerza de ley, es una resolución, pero no deja de ser un pedido importante. De hecho, firmaron casi todos los diputados de Unión por la Patria. ¿Cómo ve el panorama, Echazú? De sus colegas del interior, me imagino que con sus colegas habla de cómo están los otros municipios, pero acá de Gallegos con el intendente Grasso también. Sí, no, bien como dijiste vos, es un proyecto de, como bien tomó estado parlamentario el presupuesto, se está estudiando el presupuesto, se está dentro, que la semana que viene vamos a tener la comisión para dar el tratamiento. Era un pedido, porque ante esta situación económica, como bien planteaste, lo estaba escuchando minutos antes que me pasen la comunicación, bueno, ha aumentado toda la inflación y obviamente eso repercute. Y el pago del aguinaldo, en cada municipio, quizás algunos municipios puedan y tengan el aguinaldo, pero la situación real es que está muy complicada. Fíjate cómo bajó la coparticipación, a orden nacional, que también afectó tanto en la provincia y obvio afecta a cada municipio. Y basando en eso, lo que se presentó en un proyecto de resolución es eso, era una solicitud, porque bien como dijiste vos, no era un proyecto de ley, ¿no? Que garantice el gobierno provincial que después que se apruebe el presupuesto, después que se debata, se discuta el presupuesto, bueno, garantice el gobierno de la provincia que va a pagar que va a ayudar, a los municipios en el pago del sueldo anual complementario. ¿Y sabe si en lo concreto se avanzó en eso? Quiero decir, ¿hay alguna, que usted sepa, ¿no? ¿Alguna charla, aunque sea informal, entre funcionarios de provincia e intendentes o diputados como usted, donde vaya camino a eso? Tenemos la impresión que no, pero por ahí no tenemos información y usted sí. Mira, yo realmente he hablado con el jefe del bloque del oficialismo, es donde hubo un debate, porque el debate con el oficialismo que dice, bueno, está el presupuesto. Le digo, sí, pero no está incluido la ayuda. ¿Cómo me garantiza que en el presupuesto que se está por debatir, que se está por preguntar, esté incluido el aguinaldo, cuando en el presupuesto actual te dice que hay un déficit de más de un 11%, a diferencia del año pasado, no hay una garantía. Y volviendo a tu pregunta, no, por lo menos en el caso nuestro, con los diputados, algunos diputados de municipios del interior, tampoco le han avisado si hay alguna tratativa y bueno, en esta incertidumbre es por eso la presentación de... Porque fuera de una presentación lo que está es también lo que están esperando todos los empleados públicos, aquellos municipales como también provinciales, porque no hay una seguridad, no hay una certeza clara que el gobierno de la provincia diga, no, sí, estamos trabajando el presupuesto, hay tal déficit, pero tenemos asegurado el aguinaldo. No hay ninguna información, hay un silencio. Sí, es cierto, todavía no hay ningún anuncio, lejos de haber un anuncio oficial de esto, ¿no? Y faltan apenas un par de semanas.
día más, día menos, un par de semanas. La expectativa es que antes de la fiesta, ¿cierto? Bueno, los trabajadores, en este caso tanto provinciales como municipales, puedan percibir el aguinaldo. ¿Sabe, Chazú, que ayer entrevistamos a Daniel Peralta, a su par diputado, y él decía lo mismo, ¿no? Hablando en las reuniones de comisión que se han hecho, hablando con pares del oficialismo, que el presupuesto 2026 hay un endeudamiento de 15.000 millones de pesos, pero según nos dijo Peralta, ese endeudamiento que está sonando en la Cámara porque se está por tratar el presupuesto, estos 15.000 millones de pesos no contemplan municipios. Eso nos dijo Peralta ayer. ¿Sabe algo usted? Es lo que nos acaba de contar, de que a ustedes desde el oficialismo le dicen sí, pero va a haber un dinero, pero no está garantizado que sea para municipios. Sabe que lo veo como borroso, como que no hay un visto bueno definitivo. No, por eso estamos esperando la reunión con el equipo político técnico de economía, porque esa es una de las preguntas que también vamos a plantear. Si en este silencio, que por eso nosotros presentamos una resolución sobre tablas que se garantice el sueldo complementario. ¿Por qué? Porque si la semana que viene está el pedido de endeudamiento de la provincia, bueno, ese endeudamiento, ¿para qué va a ser? Se va a distribuir, bueno, para todas las áreas, pero los municipios, claro. Ahí es donde la pregunta que recién me planteaba vos, es la que nosotros tenemos que hacer y ver la contestación que nos da el Ejecutivo, porque la responsabilidad de esto la va a tener el equipo técnico cuando llegue a la Cámara, a la Comisión de Asuntos, va a la Comisión de Presupuesto, perdón. Eso es la semana que viene, ¿cierto? Es la semana que viene, sí, ya es la semana que viene y hay varias preguntas. Una de esas es la que me planteaste vos. Si en este endeudamiento que están planteando dentro del presupuesto que envió, bueno, esa plata, obviamente, que es para gasto corriente, porque vemos en el presupuesto que ya la obra pública se disminuyó muy abruptamente dentro del presupuesto actual. Bueno, si dentro de ese endeudamiento, bueno, se va a ayudar a los municipios en el pago del aguinaldo, o va a haber un sistema de casi coparticipación de esa deuda que se toma la provincia, como para que utilicemos, por decirte, los mismos parámetros para que se utilice la coparticipación para cada municipio. Pero bueno, esas preguntas, esas incertidumbre es la que nosotros también tenemos, como bien planteaste vos, y bueno, lo vamos a debatir con nuestros diputados de la Comisión de Presupuestos. Claro. Chazú, buen día, Héctor lo saluda por acá. Usted sabe que ayer nos mencionaba Peralta de la importancia de abrir los diálogos, de abrir que esta posible convocatoria del gobierno de la provincia a los intendentes sea abierta a todos, que se terminen estas diferencias marcadas ya, ¿no? Todos sabemos las diferencias o los entrecruzamientos entre el intendente de la capital, Pablo Grasso, y el gobernador Vidal. ¿Piensa que se puede llegar a dar algo así de apertura a través de este endeudamiento, de este pedido de endeudamiento? Mirá, yo soy una persona de la política y yo creo que es necesario el diálogo. Claro. Porque si en la política no aprendemos a que por más que tengamos diferentes miradas, diferentes pensamientos, diferentes ideologías, porque la política yo lo baso en ideologías políticas de cada partido, vos tenés que tener un diálogo, porque si no, ahí se te corta, digamos, un proceso donde vos podés acordar o consensuar, mejor dicho, en los pedidos que tienen cada uno. Es muy necesario el diálogo. Yo lo vengo diciendo apenas asumí la banca en esta gestión con el gobernador Vidal, cuando el primer año fue un corte irruptivo del diálogo, fue un corte que fuera de la chicana, fuera de la falta de respeto que hemos nosotros como oposición y que lo han, digamos, personalizado en algunos casos de la oposición, como la figura del intendente Pablo Grasso, en distintas barbaridades que le dijeron, después con algunos otros referentes, en el caso mío, como otros de la oposición también. No, pero acá hay que dialogar, y no solamente para tratar el presupuesto, hay que dialogar todo el tiempo para cualquier ley que haya o cualquier acción que se necesite. ¿Por qué? Porque si no hay un diálogo y solamente escuchás a los que están de acuerdo con vos, tenés una mirada muy distinta a la realidad, ¿no? ¿Has podido ver el gobierno? ¿El presupuesto? ¿Has podido ver algún borrador? Sí, el presupuesto ya tomó estado parlamentario en la última sesión.
ya lo estamos analizando, dentro del bloque. Sí. Hemos ya punteado algunos tips que es lo que planteaba, el déficit que hay del presupuesto anterior, bueno, también la baja en lo que es obra pública, hay un gran porcentaje de este presupuesto que está para recursos corrientes, bueno, estamos analizando bien qué porcentaje se está distribuyendo, porque hay un porcentaje que dice que va para salud, para educación, para desarrollo, baja seguridad, y después te tiro así varios que he punteado y que, bueno, nos vamos a juntar la semana que viene cuando estén todos los diputados de Unión por la Patria acá. Y después las obras que han... ¿Coparticipación? No planteamos eso. Yo me fíjate que algo, no sé si ustedes pudieron ver, en el anexo de obras para cada localidad hay muchas obras, yo me fijo en Gallegos y en Gallegos hay refacción de 3 colegios nada más. Refacción de 3 colegios. O sea, están todos los colegios bien, todos los colegios tienen buena calefacción. Bueno, esas son preguntas que también voy a hacer en la comisión, porque ya uno que mira, no muy superficial, pero he ahondado mucho, que obviamente hay algunas cosas que no... También es un presupuesto, pues ellos pueden asignar partidas, pero bueno, debatamos lo más importante hoy en día, que es eso, bueno, si hay endeudamiento, ¿cómo será? ¿A quién será? ¿Y cómo se distribuirá? Es una gran pregunta. ¿Y quién oficiará el pedido de ¿cómo que se llama? ¿Un crédito? El crédito sería el Banco Santa Cruz. El famoso giro al descubierto. Ese giro al descubierto. Bueno, esas preguntas las tienen que responder el equipo técnico de economía. Claro, el equipo técnico que va a estar la economía la semana que viene, ¿no? Y volviendo atrás a la pregunta, yo creo, y es muy importante el diálogo, porque es necesario en estos tiempos que hay una orden nacional, sabemos la visión que tiene este presidente, que sigue con sus recortes, que ahora va va por la ley laboral, por la ley previsional, hay muchas cosas que nos van a afectar a todos las provincias. Bueno, ahí yo creo que el gobernador tiene que decir, bueno, poner un poco de paños fríos en su cabeza, en su mente, decir, bueno, sí, me tengo que juntar, aunque no le guste, con el intendente de la capital de la provincia, sí o sí, y también con los demás intendentes de la oposición. ¿Eso lo ha dialogado usted como diputado por el pueblo? ¿Lo ha dialogado con el intendente Grasso? Sí, yo desde el primer momento, porque uno es oposición, uno marca su ideología y su proyecto político, y nosotros lo venimos planteando desde después del 10 de diciembre del 2023, cuando asumió Claudio Vidal. Ahí nomás empezamos un ataque a orden nacional. ¿Te acordás que empezó con el DNU 70? Empezó con la quita de los subsidios al transporte público, que no afectaban a Río Gallegos, con la quita del incentivo docente, o sea, y después venía el proyecto de la ley bases. Ahí es donde yo en su momento, bueno, Pablo, pero soy consciente del principio de 2024 y acá hay que dialogar. Porque la orden nacional. ¿Sabe? ¿Me permite interrumpirlo? ¿Sabe que este tema que le está planteando mi compañero Héctor, usted dijo recién, lo voy a sintetizar, dijo, el gobernador tiene que poner la cabeza en frío para llamar al diálogo, ¿no? Más o menos usó esa expresión. Y sabe que nosotros con el intendente hicimos 2 largas charlas este año, 2 entrevistas, ¿cierto? La última fue al día siguiente en que se presentó la grilla del pasado aniversario. Y este es un tema que sale siempre en la conversación. ¿Cómo está el vínculo con la provincia y la posibilidad de diálogo con el gobernador? Y por supuesto usted puede disentir, no hay problema en el disenso, digo por lo que voy a comentar a continuación. Ahora está más tranquila la cosa, si lo comparamos con momentos más álgidos, pero a mí me daba la impresión de que, ¿vio cuando para llegar a algún puerto las dos partes tienen que ceder? Es decir, uno bajar un cambio pero el otro también. Si usted me hubiera preguntado a mí, hace 4 meses decía, creo que tienen que bajar de ambos lados, quiero decir, el discurso que va como punta de lanza en la crítica al contrincante. Porque si no es muy difícil decir cuándo se van a juntar, así nunca. A ver, lo estoy sintetizando porque en su momento con el intendente lo fuimos conversando y preguntando desde ya. Y ahora pasó la elección de octubre. El intendente, cuando gana la elección al cura Juan Carlos Molina, con Moira Lanesán, él dice, vamos a pedir una audiencia con el gobernador. Y eso fue esa semana de octubre.
Y la pregunta entonces es, ¿sabes si en este tiempo hubo algún tipo de acercamiento o algún pedido formal o algo que permita pensar la posibilidad de una reunión? No, porque en su momento lo recuerdo que lo dijo Pablo, porque hay dos nuevos representantes que son representantes en el Congreso de la provincia de Santa Cruz, y obviamente que tanto Molina como Moira tienen que sentarse con el gobernador, porque para ver cómo, no sé si trabajan en conjunto, pero bueno, cuál es la visión que tiene el gobernador ante algunas leyes que se tienen que debatir dentro del Congreso. Tenés que tener un diálogo con la oposición, ¿no? Yo creo que ese fue el fin de lo que dijo Pablo, de juntarse con los dos diputados electos, hoy ya asumidos. Claro. Y vuelvo a reiterar, sí, obviamente que el diálogo en su momento, como bien planteaste, de los dos lados, pero también tenemos que recordar que a nosotros acá en Río Gallegos, ¿cómo no te vas a enojar cuando vos ves que la distribución de ayuda de la provincia no es equitativa para los vecinos de Río Gallegos? Cuando vos ves que te mezquinan lo que por decirte, el trabajo de vialidad provincial en las calles de Río Gallegos. Antes se articulaba, porque el municipio no tiene todas las maquinarias, y antes se articulaba con vialidad provincial y vialidad nacional, cuando las máquinas no estaban en la ruta, había una articulación, y para poder trabajar la ciudad de Río Gallegos, eso no se pudo lograr. Se articulaba con servicios públicos. Antes, por ejemplo, en su momento había un convenio donde no corresponde al municipio, pero el municipio ponía las luces y el que las cambiaba era servicios públicos. Eso no se pudo hacer más. Cuando vos tenés una cantera que era donde se utilizaba hace años para poder hacer la obra en Gallegos, de golpe la cerraron y empezaron a plantear y pusieron un montón de parates. Bueno, y llega un momento que obviamente que fuera de la figura del intendente están todos los vecinos Río Gallegos. La cantidad de obras que se pararon, pero fue decisión del gobierno provincial. Por eso te planteo que en algunos casos, cuando vos decís que también lo disruptivo de no el diálogo es del intendente, pero vos tenés que hacerte cargo. ¿Por qué? Porque le llegan todos los pedidos al intendente. O sea, tápame este pozo, claro, y cuando vos ves que se podía haber trabajado articuladamente con provincia y del otro lado no ves. Por eso, bueno, Pablo ya él sabe cómo plantearse. Pero y quedan 2 años además, diputados, de ¿cierto? Quiero decir, están en la mitad del mandato, es decir, queda un largo tiempo por delante y un tiempo que se sabe que va a ser de economía de vacas flacas. Eso ya se sabe, digamos, el perfil del país es así y el año que viene usted tiene el presupuesto delante de sus ojos, sabe que es un presupuesto realmente muy ajustado. Mira, si entre todos no nos juntamos, no hay diálogos en estos momentos difíciles, bueno, ahí es donde yo digo que la estaban haciendo mal en la política, ¿no? Ya está, ya pasó como dijiste, 2 años, ahí vienen momentos difíciles desde lo económico, en un presupuesto provincial, el presupuesto nacional, no sé qué va a estar. Vienen avanzando leyes del Congreso que van a afectar directamente a la provincia. Bueno, hay que mantener un diálogo, ¿viste? Yo planteo, y en este caso te hablo en primera persona, ¿no? Yo creo de que uno puede tener una diferencia ideológica, pero si en el caso, hablo por mí y hablo por nuestro bloque, vos fíjate que nosotros somos oposición, pero el año pasado las leyes que necesitó el gobierno para gobernar se las dimos. 3 leyes de emergencia, y hubo un consenso, hubo charla, costó, modificamos los artículos, pero en ese trabajo nosotros acompañamos en todas las necesidades que tuvo el gobierno de la provincia. Después, ahora me preguntó, ¿si vieron esa ley de emergencia? A mí no. ¿Por qué? Porque le dimos mucha potestad, le dimos, le facilitamos acciones administrativas, y cómo está educación, cómo está salud, cómo está desarrollo. Del año pasado, te digo. Por eso yo, y vuelvo a instar, hay que dialogar. Uno levanta la voz porque es oposición. Yo no estoy de acuerdo con algunas acciones que hace el gobierno provincial como nacional, pero si me tengo que sentar a debatir y hablar y hacer un consenso, obviamente que uno es hombre del diálogo. Echazú, le agradecemos su tiempo, este rato para conversar. No, por favor, que tenga un buen día, un buen viernes, y bueno, espero todo el fin de semana que tenemos el encendido del arbolito, así que ya empezamos con esa... Empieza la celebración en Gallegos. Incentivo. Sí, de Navidad, así que, bueno, que tengan un buen día, un saludo a todos los vecinos y vecinas. Hasta luego. Hasta Gracias, diputado.
Bueno, todo lo que nos comentó el diputado por el pueblo, además él es jefe de bloque, esta agenda legislativa que está describiendo y que ayer hablamos con Daniel Peralta, esta semana íbamos a hablar con Mario Piero Boffi del oficialismo y finalmente él no pudo, pero nuestra intención, por supuesto, es hablar con todos los sectores que tienen representación en la Cámara. Esta semana estuvo aquí al aire también Pedro Muñoz con nuestros colegas de la otra gestión, es decir, esto que estamos hablando, Nica, todavía no se sancionó, no se votó, se hace la semana que viene. Esta semana, cuando comenté que había una reunión de presupuesto, reunión de comisión de presupuesto en la Cámara, deduje que era con la participación del equipo del Ministerio de Economía. Y fíjense que tanto Peralta ayer como ahora Echazú nos dicen que eso va a ser la semana que viene. ¿Y para qué sirve eso? Vos tenés una ley, y bueno, la ley es la letra, ¿no?, que se puede modificar. Sí. Pero después es importante en la interpretación de esa ley, o no la interpretación, sino la explicación, los fundamentos, decir, pues bien, ¿qué explican los funcionarios? En este caso, el equipo del Ministerio de Economía. Bueno, eso finalmente va a ser la semana que viene. Son ahora las 10 de la mañana, 51 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Vamos a compartir un toque de música en el aire de nuestro programa. Ahora en breve nomás, y tenemos por delante mucho, ¿eh? Vamos a jugar con oyentes de manera inminente. Ahora sí, queridos oyentes que están en YouTube, muchos se pasaron a YouTube hoy y participaron, y vamos a seguir leyendo sus mensajes. Pero atentos que aquí con los Rodris, Arredondo y Poloni, vamos a hacer un juego. ¿Qué tenemos ahí a mano, Rodri y Poloni? Ahorcado pasapalabra. Bueno, ahora votamos por cuál de las dos vías va. Y con eso vamos a estar compartiendo y haciendo algunos de los juegos. Tenemos hoy, y de los premios, tenemos Rincón de Quilpa, empanadas, Nucha, almuerzo y cerveza Emperador. Estimado Brian, que suena la música en Arriba el Día, 10ª temporada. Los acompañamos hasta el mediodía y un rato más. Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring, fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. No quieren llorarte. Tantas veces tuvimos que estar separados, y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Y ya lo we good vibes, black and white, I know like. Live up and make yourself feel good. Like I know you should. We all are one and we know happy back. Wave up your flag and make we all unite. Touch me and show me love. No te compliques más, siempre hay una razón. Tratar de revivir, tratar
Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en los que más saben. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar
Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Bueno, vamos a jugar. ¿Y qué voy a hacer? Porque yo sé que no me quiere. ¿Y qué puedo hacer? Si ya me 11 de la mañana, 2 minutos. Che, qué noche que se viene el domingo con el FEPCA, qué bueno que va a estar el fiesta, FEPCA. pajarito. Sí, papá, vamos todavía. Qué lindo. Fernecito, cervecita, música retro. Va a estar Palancha, la banda del Pala, la banda de Marquito. Qué noche que vamos a tener el domingo, fantástica con el FEPCA en la rural. Noche imperdible y nosotros tenemos entradas que vamos a sortear en un ratito, así que estén atentos. Ahora, como es un día de muchos sorteos, nos está pasando que estamos desbordados de felicidad y al mismo tiempo también desbordados de muchísimos premios. Tenemos muchos premios, pero muchos. Y la promesa, al principio del programa, vamos a cumplir con lo que dijimos. ¿Cuál era? Que gran parte de esos premios los vamos a sortear entre nuestros queridos amigos que se van sumando al vivo en YouTube, que nos buscan como Diario Nuevo Día y se van sumando al vivo. Los que volvieron a escuchar la radio, vuélvanse a YouTube 2 segundos, porque en este momento vamos a empezar a jugar. ¿Y cómo va a ser el juego? ¿Cómo va a ser la dinámica? Atensado. Ahora vamos a jugar un ahorcado, ¿ok? ¿Se entiende? ¡Papá! Bien, vamos a jugar un ahorcado. Bueno, vamos a jugar. Sí. El primero que adivina se lleva el premio. Así de corta la bocha. Y miren, ¿cómo? ¿El premio como cuál? El premio que... Un premio que está bueno. ¿Vos querés saber cuál es el premio? Bueno, te vas a llevar 2 litros de cerveza Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Vamos a buscar entonces el primero de los ganadores. Ponemos el ahorcado, Rodrigo, en pantalla, por favor. Ahí estamos, tenemos el ahorcado ya en pantalla. La gente que está... la gente que está preguntando por el cordero, sí, por WhatsApp, por favor. Eso es la fila... Asadito. Fila 4, a la derecha, atienden por ventanilla, ahí por el 1551-6051. Está explotando el teléfono, por eso le digo. Es solo por WhatsApp el cordero. Bueno, vamos derecho. Esto es profesiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, profesiones. Empieza Nika. Nika, como siempre, arranca. Seguramente va a tirar una consonante porque lo conozco. A ver, Nika. La T. ¿La T de qué? De Turkmenistán. De Turkmenistán, ok. A ver. ¿La T está o no está? Ti. Ahí está la T. Ti. Está la T en la tercera letra, justamente. Mirá vos qué casualidad. La tercera letra la T. Ahora voy yo. A ver. No, ya empiezan a tirar. No. Escuchame una cosa, para. A lo que están... Mirá lo que está pasando, ¿verdad? Están jugando ahí, está perfecto que jueguen, pero no manden fruta, muchachos. Ya mandan abogado por las dudas, ¿no? Esperen un poco. Calculó la cantidad de letras. Ese oyente calculó la cantidad de letras de una profesión y lo tiró y no. Claro. Cari. Pero sí, no, se tiró la pileta y no había ni una gota de agua. Ni una gota de agua. Karina, por favor. Karina, por favor, te lo pido. Bueno, ahora me toca a mí. Sí. Voy con el siguiente. La siguiente letra es la letra A. La letra... Oftalmólogo, tira Juan Tornúa acá. Puede... Están apurados. Me parece estar apurado. Tranquilo. Saque un turno al oftalmólogo. Porque sed? no coincide la cantidad de letras. Tranquilo, se van a llevar la cerveza, pero esperen. Voy con la letra A. Ta. Tengo ganas de salir a tomar Entonces, algo. La tercera y la cuarta letra. Repito, 7 letras. Son 7 letras. Y la tercera y la cuarta son la T y la A.
Ok, acá Karina dice que contó la cantidad de letras. Está bien, Cari, estamos jugando, un chiste nomás. Dale, bueno, seguimos, dale. Sigue, Lean, vamos, elegí vos. Vocal O. ¿Vocal o qué? ¿O? Vocal O. 2 veces la O. Bueno, esto está casi resuelto. Vamos que se llevan un premio. El primero que acierta se lleva un premio. 2 veces la O. Así funciona hoy. Ota. Tiene OTA y termina en O. Uy, sigue Nica, pero pará, vamos a dar tiempo. Acá hay uno, Carlos, ¿le habrá pegado Carlos? A ver si le pegó. No, porque le falta, no le pegó. Tiró catador. Pará, déjamelo en pantalla nomás, Ahí va, es verdad. Tiró catador, Pero no porque tiene una O, es OTA. ¿Alguien y termina se anima? no. ¿Alguien quiere arriesgar? Le damos tiempo antes de que Nica elija la siguiente palabra, a ver. Acá mandaron una de Florencia Flor Galvez. A ver, Flor. Lo adivinaron. Notario Sí. puso. ¿Será notario? ¿O será notario? A ver, probamos. Notario a la 1, a las 2, a las 3. Acá Rocío también lo mandó, pero tarde. Lo mandó tarde Héctor Javier también. Qué quilombo se armó. Señores, es notario. Vamos. Muy bien. Fuertes aplausos. Muy bien. Notario es como el contador. En Chile, por ejemplo, los contadores le dicen notario. Ahí está. Es como el que toma nota, digamos. Sí, y la palabra que usa Nica es otario. Notario. Exactamente. Que lo usa más o menos una vez cada 15 días, promedio. Florencia se entonces, llevó... Carlos, ¿quién ganó entonces? Florencia se llevó 2 litros de cerveza Emperador. Qué grande, Flor. Vamos, Flor. Te digo una cosa, Flor. La cerveza Emperador, después yo lo que te pedimos, como se los pedimos al resto de los oyentes, si te animás, obviamente, cuando vayas allá a Emperador, sacate una foto con el amigo que te sirve la cerveza y después contanos si lo que te voy a decir no es cierto. Tomar cerveza Emperador es mucho más que tomarse una cerveza en el kiosco de la esquina de tu casa. Porque vos vas, te la llenan ahí, te la dan fría, en el momento te la dan, te la tapan y la vas a retirar y la tomás en tu casa fría y es una experiencia completa. Es decir, desde el momento en el que vas a elegir la birra hasta que te la tomás en tu casa, es una experiencia completa. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hacemos con vos, Flor? Escúchame. A ver, Flor, mandanos por WhatsApp. Uy, qué quilombo que vamos a tener. No, se va a hacer un lío, eso pensaba. A ver, hacemos? Florencia, ¿es tu nombre real? Tu nick de YouTube. Florencia Galvez, ¿es tu nombre real? Una bendición. Si es tu nombre real, lleva tu DNI cuando vayas a pedir la cerveza. Es decir, cuando vayas a retirar tu regalo, lleva tu DNI. Claro. Y bueno, ya está tu nombre. Si tu nombre es Florencia Galvez, vieron que mucha gente en YouTube usa nicks. O sea, se cambia el nombre, el seudónimo sería el apodo. Esperemos a que nos confirme. Flor. Si nos confirmás, es la mejor manera de resolverlo, porque nuestro WhatsApp hoy está colapsado por el sorteo del Cordero. Así que apuntanos, Florencia, si nos estás escuchando. Bueno, sí nos está escuchando porque acaba de poner una bendición. Sí, correcto, nos dice. Sí, correcto. Bueno, entonces, sí. Florencia Galvez ganó 2 litros de cerveza Emperador a retirar con su DNI en mano. Ok, ¿Qué tal? ok. Che, ¿sabés qué? Te voy a proponer algo. Para no lo quisiera dejar pasar mucho más tiempo, pero no sé si me vas a decir que sí, que no. ¿Vos me permitís el quilombo o no? ¿El quilombo organizado? Si es radiofónico, sí. Si no, absolutamente. Qué sé yo, no sé. Nada más radiofónico que pensar en hablar con un oyente, ¿no? Ok. Viste que habíamos dicho que íbamos a hablar con Nilda hoy. Sí. ¿Podremos charlar con Nilda 2 minutos? Brian, ¿vos qué decís? Tómate tu tiempo, obviamente. No, dice que no. Listo, bueno. No, mentira. No, fíjate, si no les atiende porque... ¿Pero es charlar y no jugar? Es charlar un ratito. Porque estaba pendiente un juego con ella. Sí, pero bueno, como no hay tiempo, vamos a charlar. Solamente quiero conocerle la voz. Porque hablamos todos los días. Nilda es un oyente que nos escribe de Perito Moreno y para nosotros es una incógnita. Resuelto. Nos quedan 2 premios más. Tenemos la docena de empanadas del Rincón de Quilpa, que son empanadas santiagueñas más ricas, la más rica de Gallego, para chuparse los dedos. Y también tenemos el almuerzo en Nucha para 2 personas, que es el último de los premios que vamos a sortear. Así que quédense enganchados. ¿Querés que sorteemos una hora? Yo diría que sí, ¿no? ¿Sorteamos una hora? Sí, vayamos metiéndole pata. Vamos a grano. Bueno, vamos con un otro premio. Mientras si la tenés, Brian, avísame. Vamos con el siguiente premio. Siguiente juego. A ver. Bueno, ahí, Flor, quédate tranquila con tu DNI, ya con tu nombre completo ya estás para retirar, no te preocupes. Ahí la avisamos nosotros, pero ya Flor Galvez, ya te llevaste la cervecita. Así que chin, vamos todavía. Bueno, señoras, señores, siguiente juego. Vamos a hacer así. ¿Vos tenés el pasapalabras a mano? Ok, vamos a hacer el pasapalabras. Me dirás, che, qué largo, pero ahora te voy a decir de acuerdo. Y mientras paso un aviso parroquial, no se dice así, pero a mí me gusta decir, es un término muy de pueblo. Nos trajeron una tarjeta navideña, chicos. Una tarjeta física dentro de un sobre con una
fue? Saludos de otro tiempo. Alicia, nuestra oyente, No, que bueno. nos malcría seguido, que nos trae cosas para compartir. Una tarjeta que dice Feliz Navidad. No. Muy feliz Navidad entre signos de admiración y un año nuevo con felicidad, amor, salud y mucho trabajo. Son los deseos de una amiga oyente. Dios los bendiga, nos dice Alicia. Muchísimas gracias, Alicia. Acá está, acá para la gente que está en YouTube. Esa fíjense. la pondremos en el arbolito. Bueno, tenemos que armar ahora el... Che, ¿quién arma el 8? arbolito acá en Nuevo Día? Fer. Mi amiga Fer. Alicia, qué linda Alicia, beso enorme, Y gracias. de hecho, el sobre dice para radio y diario Nuevo Ujú. Día. O sea Claro. que el saludo es para Sí, todos para nosotros. todos en general. Qué divina, bueno, le mandamos un beso grande. Gracias, Alicia. Muchas gracias, qué divina que sos. Sos tan buena, todo el año mimándonos. Sí, todo el año. Este, Exactamente. Vos qué lo dijiste, bárbaro. Todo el año. Bueno, ahí estamos. Rodri, tenés el pasapalabra entonces, ¿no? Listo, vamos a hacer así. Los que están ahí en el vivo, en el streaming, ¿pueden dar señales de vida? No sé, manden un emoji, una letra cualquiera. Hagan que explote, manden mensaje a ver si están ahí, para ver si activamos el juego. Activamos el juego cuando empiecen a mandar boludeces, lo que se les ocurra. En el Dice momento. Florencia que ganó la cerveza, que hasta el cordero no paramos. O sea que de haber mandado WhatsApp para ganarse el cordero también. Digo, Eso- ya cerveza y cordero Vamos por más. En una misma mañana sería como... Olvídate. Che, mirá lo que está Es pasando. ganar, Le título, resolvimos el es fin de ganar el año. campeonato, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Y sin la mano del Chiquitapia. Exactamente. Jessica, Adrián, Maca, Rocío, bueno, están todos. ¿Hay más gente ahí? A ver, empiecen sacudan el chat, por favor, se los pido. Empiecen a sacudir el chat si quieren participar. Vamos, a ver, a mover el chat, a mover el chat. ¿Tenés algo para mover las caderas? ¿Movemos las caderas? ¿Vos tenés el pasapalabra también? Bueno, a ver si movemos el chat. Ahí está Florencia Galvez, está también Jessy, está Romy, está Maca. Vamos, Hagan clic agiten. en la campanita de Agiten. YouTube, Exactamente, vamos que se viene el juego, vamos que se viene la primera, vamos que se viene, vamos, chicos, genio chico, dice Dalma, vamos Dalma, vamos Romy, vamos Lucía, vamos Kitty, vamos todos, vamos. ¡Vamos, chango! Dale que se viene, estamos jugando, estamos en vivo. Acá piden, dice Rodri, ¿para cuándo un tema en vivo con guitarra? Mostrá ese talento oculto, amigo. ¡Epa! No sé si no sé si estoy para hacer un vivo para radio, che, me parece. ¿Vos tocás que la no. guitarra? Sí, pero más o menos, tampoco. Sí, igual, no. más o menos. Más. ¿Quién será? ¿Vos también ¿Es tocás la Javi? guitarra, Anita? Sí, sí. No Javi, sabía. ¿sos vos? Sí, la veo ahí, capaz la toco. Ah, está bien, literal. Lo tuyo es literal, no es artístico. No. Miren, esto va a ser así, les cuento cómo va a ser el juego. La dinámica es el pasapalabra, el tradicional juego, el de Iván de Pineda, que nos robó y que nosotros Sí, el recuperamos. ladrón de Iván. Ya sabemos que si hay juicio por derecho de autor... El ladrón Iván de de Pineda va a salir perdiendo, porque No. voy a meter todos los abogados. Tenemos Se va a el tener estudio. que ir del país, va a Te voy tener decir que una cosa. volver a viajar con esos Ya programas. estoy que hablando con Estudio Bertorello Arel Miren, para presentar miren la que son demanda. esos estudios multinacionales, esas productoras grandes. Pero nosotros tenemos Bertorello Arel, amigo. Vamos con Bertorello Arel, con el estudio, a presentarle la demanda a Iván de Pineda. Está Qué bien. cazzo, Iván de Pineda. ¿Qué te pasa? ¿Quién sos, Qué Iván de cazzo. Pineda? ¿Quién sos vos? ¿Qué Me te cae querés? bien, me cae bien Iván de Pineda. ¿Pero ¿A quién te sos vos? comiste? ¿Quién sos vos? ¿A qué te comiste? ¿Qué te Andá a crees vender que sos, zapatos, papá? Iván. Tómatela de acá. Tómatela. Andá a vender zapatos, Iván. Parate de uñas, gato. Claro. Bueno, Corta la bocha. vamos a jugar. Bueno, ahí está, vamos a jugar. Ahí está explotado todo el teléfono, mirá, el teléfono, YouTube, todo un quilombo, bárbaro. Bueno, ahora sí. La dinámica es la siguiente. Esperá, sacámelo de pantalla antes de que lo vean, porfa. Porque si no, alguien se va a avivar y. Bueno, la A la vamos a pasar del alto. Claro, además, Porque- igual si no se termina el juego ahí, o sea, hay que avanzarlo un poco, ¿no? No, porque la ¿Cómo dinámica es la es? siguiente. Vamos a hacer así. Por letra. Acá Chuchu alguien Tapia. me va a tener que dar una mano. Chuchu Tapia. Por letra, el primero que adivina por letra va a entrar en la ronda de los que después hacía ojo así sin mirar y va a quedar como el ganador de la docena de empanadas del Rincón de Puedo Queso. hacer lo siguiente. Sí. El que vaya ganando por letra, yo lo puedo anotar acá. Y le asigno pones un un número número que ustedes no van a saber. Dale. Entonces el que gana, en la parte del azar va a ser la que va por mi cuenta. Acá, Absolutamente. bueno, los que ven en YouTube siempre ven que estoy anotando cosas. Sí. Y bueno, en estas hojitas, con estas viromes, vamos a llevar la cuenta. Acá que dice, permiso, ¿puedo mirar? Por supuesto. No me acuerdo qué dice. Harina, Tiene muy pocos, claro, sí. media docena de huevos, Claro, en la lista de supermercados. Un porrón de ginebra. tomate, un porrón de ginebra, desodorante. Bueno, está bien. 5 bifes. Y lo ganado. Bueno, vamos a jugar. Dice Rodrigo sobre Netflix y ok. porque es algo que vamos a desarrollar después y puse Florencia Galvez Cerveza, que es la ganadora, ¿no? Eso tiene anotado esta Claro, hojita. los anotadores, las anotaciones de Leandro. Acá me piden que de regalo navideño no cante. Que no cantes. Que no cante. ¿Quién fue ese? ¿Y quién va a ser? Mi querido amigo. ¿Qué querés que el te cante Pello. un tema El también? Pello. Tony.
Perro pelea. El Peugeot Tony, bueno, está El Andrea. Choco. Che, qué El quilombo Choco que Tony. se armó. Mirá la cantidad de gente que está mandando, es una cosa impresionante. Bueno, en mi caso entonces voy por Es ahí, una ¿de cosa acuerdo? de loco, Voy bueno. anotando los que ganan por letra. Bueno, dale, vamos. Empezamos entonces a jugar. Primera letra, la primera letra es la A. La A es de prueba, a partir de la B empezamos a anotar. Dale, la A. Vamos con la A. Letra A. Atención, oyentes, oyentas, oyentos. Ollanta, Humala. Línea aérea de bandera, con letra A. Muy fácil. Ganónica. Ganónica ya con ese sonido la sabe y Ganónica. A ver, Aerolíneas Argentinas, dicen por acá, dice Flor Bueno, así, Galvez. así es el juego, listo. Es Sí. re fácil. Che, tiene Así atentos. los dedos de Flor Galvez están aceitadísimos, porque Para mí está mirando desde compu con teclado, por eso escribe rápido. Claramente, claramente. Bueno, ahí está, mira, están listo, bueno, vamos con ya está, ya le pegaron todos, pero les cuento una cosa, esta no era por el premio. Vamos con la letra B. Ahí está, ahí ya está en pantalla, Rodri. Letra B, pan dulce típico de Navidad en Argentina, vamos. Pan dulce típico de Navidad en Argentina. Fácil, nene. Budín, dicen, a ver, Romina, a ver, ¿es budín? Sí, Romina, anotamos a Romina. Entró Romina Trix. Romiuna, ¿no? Romiuna Trix. Romiuna Trix. Anoto a Romiuna Trix. Pan dulce tiran por acá. Che, me están batiendo cualquiera algunos, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, la letra C. Letra C Ahí ya está, ¿eh? Danza folclórica típica del país. Vamos. Ya está. Chacarera. Che, pará, pero Florencia Galvez acaba de ganar. No, Así no, que pero Florencia, Flor, no. disculpanos, pero ya ganaste recién. Otra vez, y no. La cumbia. Lula. Cumbia. Lula Faro. Lula Faro. Anotada Faro. Lula Faro. Che, ¿Qué vamos. era chacarera o cumbia? Era chacarera. Chacarera, vamos. Chamamé tiran por acá. ¿Para cuál era? También. ¿Chacarera o chamamé? ¿Cuál No, era? chacarera. Chacarera, señores. La letra D. Dulce típico argentino. Dulce típico Facilísimo, argentino. Facilísimo. A ver. Dulce Ya de está. leche. Adrián Saldivia. Adrián Saldivia. Anotado Adrián, listo. Grande, Adriancito. Oh, mira vos. Che, y vos pensás que, ojo, van a competir muchos por un premio, porque es uno por letra. Che, pero Sí, y vamos por la D recién. algunos están, pero tienen los dedos oxidados, muchachos. Por favor, omega 3. Ahí ya está la siguiente, Rodri. A ver, vamos. La están adivinando. Bueno, ahí está la siguiente. Mirá, lugar donde se vota en la Argentina, escuela. Antes de darle enter, avisame por la duda, porque si no me. En verdad, los oyentes van más rápido que nosotros. Escuela, dice. Bueno, lugar donde se vota en la Argentina, escuela. ¿Quién adivinó? Dice. Romina ya había adivinado. Rocío. Geicha. Esperá. Bebida muy popular. No le des enter antes porque si no me vuelvo loco. Bebida popular. Fernet, dicen. Fernet. Esperá, no le des enter, Fanta. Maca 304. Maca 304 anotado. Ahora sí, dale enter porque es correcto. Vamos. Siguiente. Entonces, Romiuna, Lula, Adrián, Rocío y Maca van en carrera. Vamos con la que viene. Letra G. Instrumento de folclore. Vamos. Rápido. Vamos. A ver quién lo adivina. Vamos. Gato. Ahí está, bueno. El gato es un instrumento. No, Guitarra. instrumento. Nelson. No, pero es instrumento. Nelson. Ah, ok, Nelson adivinó. Guitarra Nelson. ¿Nelson cuánto? Esperá, no le des a la siguiente, un segundito, por favor, no le des enter. Nelson, anotame Nelson. Siguiente, letra H, canción Patria Oíd Mortales. Canción Patria Oíd Mortales. A ver. Himno, dice Maru. Adivinó. Maru, porque el otro se había adivinado, Lula. No, pero está arriba Kitty. Tenés razón, sí. Kitty. Kitty. Esperá, no le des, dame un segundito, por favor. Rodri, me estoy volviendo loco antes de darle enter. Para un Es segundo. más, entre todos estos que Jota, gane uno. ¿no? Cantante de Patricio Rey y los redonditos de Ricota. La letra I. No le des enter antes de que Inocencio. no te dé, por favor. Indio Solari, dicen acá. Indio Solari, Jiménez. Anote a Jiménez. Mires. Mires. Vamos a morir de éxito. Che, ¿qué les pasó a los de Nuevo Día que no están al aire? No, murieron de éxito. Era todo caótico. Jiji Mires. Espera un segundo. Vamos con la que viene. Dale, siguiente. Se usa para bañarse. Letra J. Lo hice. Ya está, adivinó. Adivinó Dirección General de Obras Administrativas. No, esa es una institución pública. ¿Quién está participando con una cuenta oficial? No, pero bueno, ¿puede ganarnos? Pero pará, no te pongas la goya. Pero no llegué ni a anotarlo. Que era un nombre larguísimo con un logo. ¿Qué hacemos? Y lo anotamos, ya está. Pará, lo tengo que buscar. No hay ninguna regla que diga que no se puede. No llegué ni a anotar. Dirección General de Obras. Bueno, ok. Rodri, pará, no pongas todavía, espera, Lo anoto. Ok,
Se cagan de risa acá, Entre el perdón. cordero y esto es como la mañana más estresante del mundo por juegos, ¿no? Porque no es que, che, entrevistaron al presidente y se enojó, no, son juegos. Che, pará, ¿ya le pusiste enter? No, ¿le habías puesto enter? No. Ok, están mandando kiosco, loco, Sí. acá. Acá nos aclaran quién es Gigi Mírez. Pará, comida patria. Le habías mandado enter, porque acá están mandando la respuesta de acá. Comida patria el 25 de mayo. Pará. Esa la vamos a sacar. Pará un segundo, porque si yo no la nombro. Pará, Rodri, hagamos una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ordenemos un segundo. Hacemos una pausa. No. Sí. ¿Cómo lo descontrolás? Sí, porque si no nos volvemos locos todos y es injusto para los que están mirando y los que están escuchando. Pará. Me vuelvo loco. Claro. Déjenme un segundo, por favor. Está bueno que el juego sea divertido, pero no caótico. No Claro. tan caótico. Claro. Un segundo, por favor. Un segundito. Por un momento pensaba que estaba jugando en Tabac o en Hollywood. Denme un segundo. Quiero decir una cosa. Vamos a hacer así. Cuando adivinen, sacame de pantalla la pantalla antes de poner la siguiente letra. Porque si no la van a ver ellos antes que yo. ¿Dale? Y cuando lo pones en pantalla me levantás la mano así. ¿Dale? Así Bueno, no. entonces paso en limpio. Dale. Hasta ahora, letra por letra ganaron. Sí. Romiuna, Lula, Adrián, Rocío, Maca, Nelson, Kitty, Gille y Dirección General de Obras, etcétera. Dirección chingüengüencha, está jugando de la oficina. Banco que hayan usado el mail institucional para jugar al juego. Superior Tribunal de Justicia. Tribunal, ¿te imaginas un quilombo bar? Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, presidente del Tribunal. Bueno, vamos con la que viene. Ahora sí, letra. La L ya está, locro, mandala. Esa no va. Ahora vamos con la siguiente, vamos. Dale, siguiente, rápido. Avísame vos cuando lo tengas, Siguiente. Claro, Clásico de panadería, ¿se moja en el café? Clásico de panadería, ¿se moja en el café? Es la pregunta. Letra Eso M. por la controversia de ayer, ¿no? Media luna, dice Rocío Geicha. Ya había ganado Buen día, Rocío. Leandro. Y la que sigue es Rodrigo Carla y Castro. Nica. Carla Castro. Carla Castro, mirá, hecho con IA, el presidente saludándonos. Carla Castro. Carla Castro no está, vamos, vale, listo, media luna. Pará, sacame de la pantalla, no te olvides, sacámelo de pantalla. Cuando yo te digo, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente ahora, dale. Ahora sí, vamos con la siguiente, dale. A ver. Pan, jabón, media luna, mandan cualquier cosa ya, En invierno cae, letra N. En invierno cae. Muy fácil. Ahí está, listo. Adivinó Maru Cali. Maru Cali dijo nieve. Nieve, correcto. Vamos, Mau. Anotada, Maru. Anotada. Che, esto es más estresante que entrevistar al gobernador, gente. O a un intendente en problemas, o al presidente de la nación, ¿no? Es más difícil que cubrir un debate en la Cámara de Diputados por el presupuesto. Decir que laburamos en equipo y Más todo. difícil que conseguir una confesión de José Luis Esper. Che, hay algunos, Claro. algunos colgados. Y además un montón de actualicen- gente en YouTube, ¿viste? Sí. Es como... Chicos, actualicen lo que están mirando por YouTube, actualicen el directo, porque hay algunos que están respondiendo las preguntas de hace 20 minutos Claro. porque no están viendo en vivo, ¿ok? Entonces tienen que poner abajo, cuando ven abajo en la barrita, aparece en directo, toquen ahí donde dicen directo y se ponen en rojo y lo van a ver en vivo. Sí, además, como tenemos un relojito en la parte superior izquierda Y van a de ver la la transmisión, van a ver la hora, ¿no? 11:24 minutos. Bueno, vamos con la siguiente. Ahora sí, Rodri, vamos. Siguiente, vamos. Dale, una más. Rodri. Una más, dale. El Rodri. Letra M. Letra O, perdón. Barrio de Buenos Aires, su nombre es un número. Rápido, vamos a ver el que conoce Buenos Aires. Facilísimo. Barrio de Buenos Aires, Olivos. su nombre es un número. Podría ser Olivos. Ahí está. 11 dice Tania Ojeda. Tania anotada. Ah, está, ahí están mandando, mirá. Te propongo algo, Se están Rodri. matando, Micaela. Te propongo Jessy. algo, Rodri. Sí. Llegamos a la mitad del alfabeto Sí. y está en la mitad de las letras con sus respectivos nombres. Sí. De acá podría salir un premio. Y con la otra mitad hacemos el otro premio. Hacemos el. ¿me dejás O hacemos otro juego después. Quedan 4 Quedan letras. 4 letras nomás. Bueno, listo. Vamos a la cuarta. Dale, hacemos sigamos rápido, entonces. pero Sí, hagámosla- pensé que quedaba la mitad del Voy a alfabeto. usar la palabra que usas todas las mañanas. Seamos expeditivos, muchachos. Ok. Ok. Palo y a la Vamos. bolsa. Por favor, te lo pido. Dale, vamos, siguiente. ¿Usé esa palabra yo? Siempre. El palo y a la Siempre- bolsa. Siempre nos decís que somos que seamos Ah, perdón, che. expeditivos. Bueno, todos me hicieron así con la cabeza para abajo Siguiente. diciendo cincha Perdón, pelotas. comida Bueno, tradicional, voy a- adentro voy a tiene empezar a batata o disculparme. membrillo. Perdón que los interrumpa, pero si no... Sean dale. expeditivos con el mate también. A ver, porque- Sí, perdón. pastelitos. Daniel Ordóñez. Daniel Ordóñez. Sacámelo de pantalla, confirmame si es correcto. ¿Es correcto? Sí es correcto. Vamos con la siguiente letra. Siguiente letra es la letra... ¿Qué letra es? ¿La que viene? Después de la P, ¿que viene la J? La Q. ¿La Q? ¿La Q de qué? No. Ciudad, marca de cerveza y Q. Ah, Marca de cerveza y club de Re fútbol. fácil. Todo junto. Querétaro, Quetzalcóatl
Maru Cali está anotada. Valentina, la primera que puso es Valentina Arriagada. Ah, Valentina, anotada Valentina. Vamos con la siguiente. Siguiente letra. Este juego es idea de Rodrigo Poloni, aclaro por las dudas. Este es el creador del éxito, Rodri Poloni. Siguiente. Ciudad donde nació Messi, con la R. Rápido, vamos. Resistencia. Está difícil esta, Resistencia, dice. Adivinó de nuevo Daniel Ordóñez, pero ya estaba. ¿Y quién más? A ver. No llego a ver, van muy rápido los Silvana mensajes. Silvana Barrientos. ¿Silvana Barrientos? Sí, Anoto a Silvana Barrientos. ¿Esta es la que viene, la última? Sacámelo de pantalla un segundo. Señoras, señores, momento, un silencio, por favor, de tensión. Silencio de tensión. La que viene es la última persona en entrar. El que viene es el último que tiene la chance de entrar. Estamos jugando por una docena de empanadas del Rincón de Quilpa, que son las empanadas más ricas de Río Gallegos. Empanadas santiagueñas, frisadas al vacío. Listas en minuto, la podés comer vos cuando quieras. Buscalos en el Rincón de Quilpa en Instagram, yo sé lo que te digo. Si querés comer empanadas, probá las empanadas del Rincón de Quilpa. Hay un antes y un después. Un antes y un después. No, me superan, se armó un quilombo acá tremendo. Muchachos, muchachas, vamos con la última letra en pantalla, ahora adelante, dale, vamos. Letra S y letra S y es... Provincia de Argentina es un verbo también. Provincia de Argentina también es un verbo. Vamos, a ver, sí. Y hago falta. Provincia de Argentina. Soy de y no, hago lo escribió falta. mal, lo escriben mal, no, lo están escribiendo mal. Si lo escriben mal no sirve, lo están escribiendo mal. No, latas, salsa. No, pero puso Matías Martínez, lo puso bien. Ah, Matías Zurich. Martínez. Tenés razón. No, pero está Rocío participando con Matías Martínez 608. No, porque es Rocío Weicha, no es este... No se vale, no se vale. ¿Y le agregamos una ayudín más, digamos esto? Pará, no. Tiene que ser con su propia cuenta. Mica Velázquez sería, me parece a mí. Fíjate vos, chequealo, porfa. Ok. Chequealo nomás, pero no. Sí, no. ahí voy mirando. No se vale mandar nombres de otros con la cuenta de que uno ya participó, porque si no está duplicando su chance. Dice Rocío que no tiene cuenta, por eso participa él. Che, Valentina dice que escribió bien. Miguel dice que se baja. Che, no, Miguel, quédate, no te vayas. Estamos los dos acá, dice Rocío. Claro. Bueno, dale, anotala nomás. ¿Y la escribieron bien? No seamos malos. ¿Al final? ¿Le pegaron? Sí, ella sí. ¿Quién le pegó? Voy a ir enumerando a los ganadores de recién. ¿El último que fue? ¿A quién anotaste entonces? Claro, la pregunta en verdad anoté a Matías Martínez, listo, que participó a través de Rocío. ¿Listo? Sí, listo. Bueno, ahora lo que hago a continuación es ponerle un número a cada nombre, ¿de acuerdo? Estas pro la mandan por acá, que están respondiendo. Y era Salzburgo y... Y una cosa, los números los voy a poner al azar. Dale. O sea, los tengo acá anotados, pero no voy de manera consecutiva, sino salteándolos. Bueno, ahora les digo hasta qué número. Esos ganadores que estén Déjame que haga la explicación locutoril de cómo se resuelve esto. Dale. Señoras y señores. ¿Hay penales o alargue? El resultado de este sorteo, o los que adivinaron, es decir, qué quilombo divertido, dice. Me gusta que lo vean como algo divertido el quilombo. Bueno, el resultado de este sorteo se resuelve de la siguiente manera. Todos los que adivinaron primero, que lo fuimos anotando, a todos les asignamos un número. Y ahora que nosotros estamos acá y le anotó los números, Nika, que no puede ver porque está en la otra punta de la mesa, va a decir un número que va a ir del 1 al... Ya te digo, estoy terminando de anotar los números. Al X, y ese número va a ser... Del 1 al 16. Del 1 al 16, y esa persona que va a ser el número asignado se va a llevar la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Entonces, a la 1, a la 2 y a la 3, Nika elige un número. Del 1 al 16. Del 1 al 16. Lo partimos al medio. 7. 7. El 7. El 7, a ver. El número 7 es Maca. Maca. Lo anoté tan rápido que no me acuerdo si era Maca Boy. Decía Maca Boy por ahí arriba. Sí. El seudónimo es Maca Boy. Ok, Maca. ¿Maca? Sí. Ok. Bueno. Maca, escribinos. ¿Estás ahí? Escribinos. Digo porque quedó muy arriba tu mensaje. Escribinos ahí al pie. Maca se lleva la docena de empanadas del Rincón de Quilpa, las empanadas más ricas de Río Gallegos, las empanadas santiagueñas del Rincón de Quilpa, señoras y señores. Vamos, un aplauso para Maca. Felicitaciones a Maca. Buenísimo el juego. Está Maca, ¿no? Yo anoté todo rapidísimo, pero está Maca, ¿no? Anoté bien. Es el nick es Maca separado Boy o Maca Soy. Bueno, ahora lo chequeamos, igual está el chat ahí, así que lo chequeamos. chequeamos. Sí, está arriba, ¿no? Quedó mucho más arriba. Bueno, felicitaciones Maca. Bueno, a ver. Me está pasando una cosa que... Mirá lo que está pasando. ¿Qué pasó? Nievacin 88 dice, la de la oficina fui yo. Me van a matar, dice, y se ríe. Bueno, no es un error, cualquiera, no pasa nada. Aparte... Además,
Daniel la consuela, Daniel Ordóñez, y le dice, no Sí. pasa nada, queda acá, le dice. Son detallitos. Lo que pasa es que puse para el sorteo, se entiende. ¿Se entiende? A mí Por me favor, pasa todos no. los días, olvídate. Regimiento de Infantería Mecanizada 24, igual está ahí. Me van a capturar, dice. No, no te preocupes. No podía entrar porque no me acordaba mi contraseña, dice Alicia. Qué quilombo que se armó. Bueno, ¿se dan cuenta por qué tienen que estar conectados con el streaming de Diario Nuevo Día? ¿Por qué nos tienen que seguir? ¿Por qué tienen que poner la campanita? Pongan la campanita acá en el streaming para que les salta cuando estamos en vivo. Denle el me gusta a las publicaciones y síganos en YouTube. Porque de esa manera van a poder participar de todos los juegos. Si no, se lo van a perder. ¿Se entiende? Acabamos Ahí está, perdón. Maca Sí. 304. Era 304, no voy. ¿Ves que parece? Mirá mi letra, ¿no? Sí. Era 304. Maca 304. Yo dije Maca Boy porque parece una B larga, una O y una Y. Caligrafía y es no tuviste, 304. ¿no? En el secundario no. Es que iba muy rápido. Sí tuve, pero no sé si a ustedes les pasa. Pasan los años y escribo cada vez peor. No sé ustedes. No. Excepto cuando me toca dar clase. Este, Maca 304. Ahí sí yo, dice, bueno, bien ahí. Maca, Bueno, Maca. sí va a tener que mandar un mensaje. porque Maca no- 304, O- tenés que... Sí, O mandar tu nombre completo y tus últimos 3 del DNI por ahí, más fácil. claro. Por favor, ahora al pie de la transmisión pone tu nombre con tus últimos 3 del DNI para poder ir a retirar con tu documento la docena de empanadas en Rincón de Quilpa. Chicos, descomprimiendo un poco, saliendo un poco del tema de la. Un del segundo, juego. Sí. ¿puedo cerrar nomás? Dale. Para que ¿Ya no está? quede suelto. Listo, Un dale. segundito. Cerramos el sorteo. Listo. Este sorteo. ¿Qué nos queda por delante para los que están esperando ganar? Nos queda el almuerzo de Nucha. Y lo del cordero, les aclaramos por las dudas, se va a sortear por teléfono al WhatsApp. Nosotros solamente vamos A hablar con el la gente, organizador. sí, con Mauro. Y nos quedan Está en también las 2 entradas para ir al teatro hoy a la noche. ¿Ok? Así que eso nos queda. Quédense enganchados, no se vayan, quédense ahí. Los que están en YouTube mirando, que son un montón. Y sigan sumándose, porque en un ratito venimos con el almuerzo de Nucha para 2 personas. Y se lo pueden llevar ustedes, así de simple. Así que no se vayan, quédense ahí, que enseguida volvemos con más juegos. Cortito y al pie, antes de recibir a nuestro entrevistado, hay nueva autoridad en el Consejo Deliberante Capitalino, nueva presidenta, en este caso del Cuerpo Legislativo Municipal, es la doctora Daniela D'Amico, fue electa esta mañana. Queda todo que adelantaste hace una hora, Nica, porque Daniela D'Amico es radical. Exactamente. Y está en un bloque minoritario. Unibloque. Ella, para llegar a la presidencia del Consejo Deliberante, Una serie de necesita consensos. sí o sí del consenso de los 2 bloques mayoritarios, que son el del intendente Pablo Grasso, el peronismo-kirchnerismo, Sí. y el del CER. El del CER. Que en este caso, en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, es oposición. Y ella, con una única banca, ha logrado llegar a la presidencia. En mi caso desconozco la cocina de esa negociación, pero vos lo adelantaste hace una hora, Nica. Sí. Digo, como este tema va a dar algo que hablar en los próximos días, ¿cierto? Exactamente. Pero está el título a esta hora de la mañana. Nuestro móvil anduvo por allí, ¿cierto? Juli Quirós, nada más que bueno, esto, a veces podemos combinar el aire del móvil en vivo por redes con el aire de la radio y a veces como hoy no, y tenemos desde ya la información de primera mano con Juli Quirós allí desde la calle en las redes del Diario Nuevo Día. Y bueno, Nica, datazo entonces a esta hora de la mañana, lo habíamos adelantado hace una hora atrás y bueno, finalmente aconteció. Daniela D'Amico, de una banca unipersonal de la UCR, es la nueva presidenta del Consejo Deliberante para el año próximo, 2026. Saludamos en línea de teléfono a Mauro César. Mauro es productor del FEPCA, el festival que se va a hacer el domingo en el boxing. Es la 21ª edición del FEPCA. Mauro, te saludamos en la radio, en Radio Nuevo Día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias como siempre, por el espacio y el acompañamiento del evento, así que Mauro, agradecidos, muy amable. buen día, Mauro, Héctor por acá, y te quería consultar, de FEPCA, ¿qué número del año es este? ¿Todos los meses han hecho? Vamos sí, con todas las 4 ediciones estaciones del año, así que esta es la 4ª del año y es la número 21 en total. Así que bueno, muy contentos realmente con finalizar el año ya con la número 21. Y sabemos que detrás de esto hay una gran organización, pero mucho trabajo. ¿Cómo están los ánimos? Y en estos tiempos, viste, que tan difíciles que nos toca vivir en el país, en lo económico, no debe ser nada fácil consensuar,
llamar a los productores cerveceros y decirle, y también a los eventos de música, ¿no? Sí, total, fue un año difícil. Bueno, estamos contentos de poder finalizar el año con la cuarta edición, ¿no? Anual, porque sí, en sí el año fue difícil, se nota obviamente la merma de gente y la baja de consumo en general. Pero bueno, siempre creemos que es importante que hay que tratar de sostenerlo en el tiempo. Obviamente para nosotros también en la parte económica, ya que es un evento totalmente privado, fue difícil e incluso en algunas ediciones quedamos en cero, digamos, no hubo ganancia, pero sí todo continuar. Creemos que eso es lo importante, poder continuar. Por suerte el acompañamiento del público está, pero obviamente sabemos y entendemos que la situación económica está difícil para todos, así que nada, tratamos de llevar lo más bajo posible la entrada, tratamos de reducir lo más posible en gastos, obviamente que mucho no se puede porque es un evento que conlleva mucho. Todas nuestras contrataciones, sea sonido, seguridad y demás, es todo privado, así que es mucho, digamos, lo que se hace, pero bueno, así todo tratamos de dejar la entrada, por ejemplo, al mismo precio de octubre, o sea, no tuvo ninguna suba, a pesar de que la suba de los servicios estuvo. Así que, bueno, nada, con mucho esfuerzo, pero siempre respondiendo y tratando de acompañar a la gente, que es el público, ¿no? El que nos elige. Así que, bueno, ahí estamos, expectantes de una nueva noche, tarde-noche, para que disfruten. Y realmente, bueno, con espectáculo musical artístico muy lindo para toda la familia. Che, Mauro, ¿pensaste alguna vez que esto de organizar un festival que aglutinara, por un lado, buena música, evento, y la producción de cerveceros, se iba a convertir prácticamente en un clásico? No, la verdad que no. Sí pensamos en producir un evento, que instalarlo en el público, digamos, pero no que realmente iba a tener esta repercusión. Así que edición a edición fuimos trabajando. Calculá que nosotros arrancamos en la rural con 400 personas y así empezó el camino. Y sobre el camino fuimos obviamente corrigiendo errores, fuimos adaptando también a pedido del público, corrigiendo algunas cosas. Y bueno, hoy estamos parados en el boxing con 80 familias trabajando, con emprendedores, con cerveceros, con barra de tragos que también lo pide la gente, con gastronomía local, con toda la gente que trabaja en el staff, en limpieza, bueno, realmente muchos puestos de trabajo temporales que se generan y que está buenísimo, así que bueno, nada, felices por lo que se logró y ahí seguiremos trabajando en eso. Mauro, nosotros ahora en un rato vamos a sortear 3 pares de entradas con nuestros oyentes, los oyentes de aquí de Radio Nuevo Día. Y recién lo decía Nica y a mí me queda esta impresión también. Por supuesto que la publicidad es importante para ustedes, la difusión, las redes y demás, pero a esta altura es como un evento que se vende solo. Quiero decir, mucha gente es como la marca instalada, ¿cierto? Sí. Vos ya sabés que es un festival de la cerveza, con música y bueno, con mucha gastronomía. Pero repasemos un poco eso si te parece, Mauro. Bueno, primero, las redes sociales, es FEPCA Festival. FEPCA por Festival. Correcto. Todo el mundo dice FEPCA y dice, che, pero ¿qué significaba FEPCA? Claro, bueno, FEPCA nace, digamos, inicialmente como nace el evento, que es el Festival de Cervezas, ¿no? El Festival Provincial de Cervezas Artesanales, claro. Así nace el nombre, claro, de ahí nace el nombre. Y con el paso del tiempo, ¿qué nos pasó? Que la gente lo fue adaptando como FEPCA, ya pasó y dejó de tener la sigla, el significado, y el evento se amplió, ¿no? Entonces, cuando ya tuvimos que implementar más allá de solo cervecería artesanal, porque dijimos, bueno, vamos a avanzar con FEPCA, que ya la gente lo identificó y lo tomó. Así que bueno, hoy es, como bien decís, FEPCA, en redes somos FEPCA, así como suena. Y bueno, nada, siempre adaptándonos a lo que nos lleva la gente, pues en definitiva este camino fue por eso, ¿no? Fue por la gente. Pasamos, incluso nosotros tenemos diferentes estilos musicales que vamos rotando en todo el año. De repente hay más folclore y algo de cumbia, de repente hay rock y cuarteto, entonces vamos rotando y tratando de
obviamente siempre va a quedar alguien por complacer, ¿no? Pero tratamos de ir rotando para que se pueda complacer lo más posible. Mauro, buen día, Rodrigo te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Rodri, buen día, ¿cómo estás? Todo tranquilo, che, ¿vos cómo andás? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andás esa mañana? Ya se viene el fin de semana, el último, el último Bien, del año. arrancamos a pleno, arrancamos a pleno con a las 9 de la mañana una entrevista, a las 10 de la mañana otra, y bueno, estaba esperando la de ustedes, que lamentablemente no me puedo acercar, pido disculpas por total, pero estamos justo, acaban de llegar a la madrugada los chicos de Pala Ancha, y ese es otro tema, la logística que conllevó el no tener el aeropuerto abierto. Sí, me imagino. Así que nada, estamos todo el staff laburando, ahora preparando todo lo que es el almuerzo para los chicos que llegaron a la madrugada, otros armando otras cosas, así que bueno, estamos todos, cada uno con una labor, y por eso es que no me puedo acercar, así que disculpas también por eso. No pasa nada, no hay problema. Lo importante es que estamos charlando, que nos estás contando un poco. Ya lo que va a pasar esta noche va a estar la banda de Pala, Nati Cabrera, Santi Cairo, Pala Ancha, la banda de Marquitos. Pero bueno, antes también va a estar Luz Mala con Emilio Palorma, perdón. Va a haber una fiesta retro, va a estar la danza, el grupo de danzas urbanas. Después también va a estar los chicos Dani y su banda. Bueno, va a ser una fiesta de loco, desde muy temprano. Y la pregunta que te quería hacer, para los que sufrimos de deshidratación permanente, el tema de va a haber mucha cerveza, ¿no? O sea, cerveza va a haber, eso no va a faltar. Eso no va a faltar, cerveza como siempre, los cerveceros artesanales ahí firmes, realmente han crecido mucho la cervecería artesanal. Calculá que nosotros arrancamos en el año 2018 y realmente ha crecido muchísimo, no solo en Río Gallegos, sino en todo Santa Cruz. Y bueno, lo bueno, yo siempre digo, más allá de FEPCA, que se generen otro tipo de eventos para la apertura de cerveceros artesanales, y otro que está también creciendo a nivel nacional y que va bajando a poco, obviamente acá, y a poco lo vamos a ir notando, es el gin artesanal, que ya lo vemos en algunas cervecerías. También va a llegar acá, ¿no? Porque está siendo fuerte también a nivel nacional y se repercute en el pasado. Mauro, que te quería preguntar, los meses. Sí, perdón. Así que nada, está buenísimo. Perdón que te interrumpí. Te quería preguntar, ¿cuánto va a estar la birra? Más que nada, para saber, para tener una idea. Más o menos. Si la verdad me mataste porque yo no interfiero en eso. Llegan los cerveceros, se juntan entre ellos y definen los precios. No, en esa no te puedo responder porque en realidad lo decían en el momento y es una decisión grupal para que casualmente no hace una competencia leal y queda totalmente decisión de ellos. Yo no le pongo ningún tipo de límite en eso. Sí. Che, Mauro, ¿y llegan cerveceros también del interior en esta oportunidad igual? Sí, hay cerveceros del interior y bueno, como siempre, digamos, tratamos de ir rotando para que puedan acercarse no solo cerveceros, sino por ejemplo gastronómicos, alguna banda o artista, ¿no? Así que bueno, tratamos también de ir rotando en ese sentido para que, bueno, traten de estar de alguna manera el interior representado de alguna localidad. Me imagino que no debe ser nada fácil esa rotación de los productores cerveceros que ha crecido mucho en la provincia, como bien vos decías. Y decir, no, la próxima, ahora va tal, ¿no? No debe ser nada fácil. Se hace difícil, pero bueno, como te decía, por suerte hay también otros eventos que están abriendo las puertas y que está bueno para que tengan. Muchos ya tienen comercio propio, ¿no? Claro. Pero hay muchos otros que están en crecimiento que también está bueno que tengan la posibilidad para casualmente llegar al público y poder vender su producción. Así que bueno, está bueno de las dos maneras. Nosotros, desde nuestro lado, colaborando como siempre, y está bueno que se generen otros tipos de eventos para que puedan tener. Esta es la última del año, ¿y cuándo arrancarían 26? Esta es la última del año y calculo que tomamos un mes de descanso y ya febrero, marzo empezamos a producir, seguramente abril. ¿Hay algo un clásico la fecha? Claro. ¿Hay algo hablado? Sí, hay algo hablado. Lo que pasa es que se ha ido mucho de los costos. Nosotros tenemos mucha pérdida en lo que es aéreo, ¿no? El aéreo es casi que a veces duplica o significa el mismo cachet. Imagínate que hay bandas que son 20 integrantes. Bueno, la última vez que vino la repandilla eran 26 personas. Entonces es todo un tema. Eso es lo que por ahí nos traba, más obviamente del cachet, hablando de artistas de nivel nacional, ¿no? Pero eso es lo que un poco nos traba y bueno, y sobre todo ahora que había que ir hasta Calafate, es como que era mucho. Pero bueno, sí, obviamente estamos trabajando ya esperamos tener el aeropuerto de Río Gallegos, reducir ese costo de logística hasta Calafate y vuelta.
Y sí, ya estamos trabajando, hablando con algunas artistas que el público lo viene pidiendo hace rato. Ajá. Así que bueno, ojalá que podamos concretarlo. ¿Ideas nuevas, algo en mente para el año que viene? Sí, hay cosas. Siempre tratamos de ir renovando, poniendo cositas nuevas. Por ejemplo, ahora sumamos la Feria Yemel, que es una feria para emprendedores y artesanos, y vamos a abrir la boletería a las 15 horas para que casualmente la gente que quiera comprar en el día pueda acercarse y de paso hace una mini recorrida ahí con los artesanos. Así que bueno, siempre tratando de poner cositas. Seguramente el año que viene va a volver la Peña de FEPCA, que estuvo muy bien y que hubo mucha repercusión, y va a volver como digamos, propuesta sola, ¿no? Va a ser solo la Peña de FEPCA para que se pueda extender todas las horas solo folclore. Así que, bueno, hay varias cositas para el año que viene que ya la estamos pensando y en febrero arrancaremos a definir todos los detalles. Este domingo, entonces, desde las 7 de la tarde se realiza la 21ª edición del FEPCA, que empezó siendo, que es en verdad el festival provincial de la cerveza artesanal y que bueno, fue sumando todas otras cosas a lo largo de los años. Vamos a estar nosotros regalando entradas en un rato, sorteando 3 pares de entradas. Mauro, cerramos con esto. Decías que el precio de la edición de este domingo se mantiene con relación a la edición de octubre. Contale a la gente que está escuchando, que todavía no sacó su ticket, bueno, ¿qué precio tiene y cómo pueden hacer para conseguirlos? Tal cual, el precio se quedó el mismo del año pasado. Si ingresan por la página online en eventosriogallegos.com, hay entradas por 19.000 pesos, 20 y 21 cada una, dependiendo de la promo que elija. Y si no, en octubre disquería, 20.000 pesos. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que hay 10 artistas santacruceños más 2 nacionales, es una entrada más que módica. Así que, bueno, nada, quedan todos invitados para vivir una jornada hermosa. Hay dos presentaciones de 2 escuelas, La Querencia y TKD, que armaron, realmente estuvieron trabajando muchísimo, así que a aquellas personas que les gusta salir temprano, está buenísimo para que vayan a disfrutar, porque la verdad que los artistas santacruceños, el trabajo que hacen edición a edición, y lo vemos también en la profesionalidad que le están dando y con que están tomando cada presentación, no solo en FEPCA, sino en todo lo que hacen, está buenísimo. Así que nada, quedan todos invitados y desde ya, mil gracias al Diario Nuevo Día por la apertura para toda la ciudadanía, para todos los emprendedores, todos los que hacemos cosas privadas, que nos den este espacio, es súper fundamental. Así que mil gracias por el espacio. A ti. Un gusto. La seguimos en otro momento y bueno, arrancaron muy temprano, no sé, están sin dormir probablemente, así que bueno, gracias por este rato, el esfuerzo de tener un rato también para atendernos y bueno, conversar. Así que la seguimos en otro momento. Mauro, te dejamos un saludo. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Mauro César es productor del FEPCA, que se realiza este domingo desde las 7 de la tarde en el boxing de aquí de Río Gallegos, 7 del 12 del 2025, 21ª edición de este festival. Tengo algo para contarte, perdóname antes de que nos vayamos. Rápido no vamos a un temita, pero sabes que tengo una buena noticia para contarte. Estamos en el momento más alto del pico de rating de streaming, señores. ¿Streaming? Sí, en este momento hay cerca de 75 personas mirando. Ajá. Generalmente tenemos muchísimo público de radio tradicional, digamos, Sí. la radio, pero ahora está pasando, claro, se quieren sumar, quieren jugar, quédense ahí, no se vayan, no se muevan, porque en un toque vamos a poner el temita y ahora vamos a volver Esto se con el merece juego. una ametralladora. Merece ¿Crees? una ametralladora. ¿Le mandamos otra ametralladora? Mándale Una ametralladora distinta, una ametralladora árabe. Hacé lo tuyo. AK-47. ¿Vamos? Esto para la gente de YouTube, ¿cierto? Listo. Ya está. El terrorista de la felicidad. Con ustedes, Níquel. Héctor Níquel Mancilla. Gracias por la ametralladora, Ahí está. Llegaron las balas a donde tienen que llegar. Eso es lo importante. Bueno, Nica Mancilla, Leandro Dolan, el equipo y ustedes ahí del otro lado mirando, esperando por el premio de Nucha. Se viene el almuerzo un ratito. Se viene el almuerzo en Nucha para 2 personas. Las entradas para el FEPCA y las entradas para el teatro. Quédate ahí, son las 11:51 de la mañana. La temperatura actual en este momento en la capital de Santa Cruz, 13 grados, cielo parcialmente nublado, pronóstico de viento. Va a ser un viernes feo, pero con promesa de un fin de semana que va a estar muy lindo y después te vamos a contar el extendido, porque se viene un domingo de la que lo parió. Todos cantan.
Vamos arriba. Que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor que se ha llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Sola noche no tengo sueño. Estoy pegado, rejugado hasta las manos, planchando con pimitos de mi paro. A los violines los hacemos nuestros gatos. Lindo tema este, ¿eh? Subile, Wow, subile. la letra me encantó. ¿Eso ese? Mirá. Sí, es la canción de... Mándale, mándale. Ya está afilada, así que le vamos a dar. Como dice, tumbero yo soy, ya voy a salir. Que se arme el botín. Tenemos un premio para sortear ahora, en este momento. Ahora, 80 personas y sigue subiendo el número de gente que se está sumando al streaming. A ver, aprovecho a propósito. ¿Te lo vas a perder? Está el chino. Tiriling, 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 la campanita, loco. Está el chino Quiroz ahí que nos está mandando mensaje y tiene razón. Aprovechemos este momento para decirles algo. Suscríbanse. Suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, pero suscríbanse al lado, abajo ahí en el video, en el vivo. Van a ver que hay una campanita con una flechita al costado. Le dan esa campanita ahí y ponen suscribirse. Así de simple. No es muy complicado. Suscríbanse porque así no se pierden esto. Porque todos los días estamos sorteando cosas. Mira, ahí está suscribiendo. Se acaban de suscribir acá unos cuantos. Mirá. Suscríbanse, aprovechen, porque después el lunes tenemos sorteo de no me acuerdo qué cosa. El miércoles tenemos sorteo del desayuno. Después tenemos sorteo de empanada. Tenemos sorteo de las entradas de los recitales, de entrada de teatro. Sí, digo, hoy por hoy, viste, tenés que estar ahí atento a las ofertas, atento a las cosas que valen la pena, que te convienen. Así que suscribite. Alicia Andrade, le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso grande a Chimbero, que dice, Chiriberro, perdón. Chiriberro yo soy, dice, Chiriberro yo soy, yo voy a salir ganador del cordero, dice, nos canta por el ¿Se tiene una fe? Bien eso. Chimbero, dice acá, Chimbero. Chimbero, de Chimba, debe ser alguna persona que es de San Juan, de Chimba, es una zona cerca de la capital de San Juan. El nick Debe de ser, YouTube es sí. Chimbero Sur. Ese Chimbero es su Sur. nick de usuario de YouTube. Sí. ¿Qué banda Chimbero es Sur esta? será... ¿Qué banda es esta, estimado Brian, que estamos escuchando? ¿Será hincha de San Martín de San Juan o de las víboras verdes de Desamparados? Es una buena pregunta. Y acá Rocío dice, desayuno no. Desayuno no. Chachuno. Claro. La gente ya le dice chachuno. Y esto gracias a que... Lo que provocó Leandro Dolan. Lo que provocó Leandro Dulan. En absoluto, le sos puso vos. su El impronta. autor de esto sos vos. Chachuno, ¿no? A mí me parece una porquería lo de Chachuno. Porque me cae muy mal el personaje original. Sí. Ahora, me cae Sí. mucho más simpático que sea... Para mí me parece mucho más simpático apropiar el nombre y Sí. cambiarle como su atmósfera, digamos. Chimbero de San Juan, dice. Sí. Ahí está. Sí, señor, soy hincha de San Martín, aclara. Hincha de San Martín, del Verdinero. Exactamente. Che, bueno, chiques, ¿quieren jugar? ¿Sí o no? ¿Vamos a jugar? Se viene el último sorteo. Se viene el último sorteo. Último sorteo. Vamos Último a ir- de juego, ¿no? Después están las entradas del FEPCA y de las obras de teatro que me escribió Mari Gamboa. Sí. Tenemos algunas otras cosas para difundir que van a tener espacio también. Y en esta última media hora del programa que comenzamos ahora en breve, vamos a hacer un segmento. Se viene el gran sorteo igual. ¿El sorteo de? Un gran sorteo. Vamos a sortear un Rambler Ambassador Ajá. y un Kaiser Calavera.
¿Qué es un Kaiser Calavera? No sé qué es. Dos autos viejos. Ah, autos viejos. No, Está bien. fuera de joder. No. Acá Digo hay que en cualquier momento. Acá hay un oyente que pregunta, sí. perdón muchacho, dice, si voy a Nucha y mojo la medialuna en el café, ¿quedo mal? Para mí no. Fue la disyuntiva de ayer. Para mí no, la respuesta es no. Gracias, Rodrigo. Quedás por como pasarnos una el dato, ¿no? irruptiva igual. Ah, no, mentira, no. Haz lo que quieras. Para mí la medialuna se moja en el café con leche, es indiscutible. Mira. Me han mandado mensajes amigos ¿Sí? de la vos? vida, de muchos años. ¿Enojado con vos? No, diciéndome que están de acuerdo conmigo. O sea, la Argentina está dividida en dos. Entre los que mojan la medialuna. Estas gritas las creas vos, Rodri. No. Sí, Esta grita la crea Leandro Dolan con su postura intransigente de no se moja la medialuna en público. Ahí te está apuntando algo, Brian, sí. estimado Rodri. Buen día, Leandro. Buen día. Rodrigo y Nica. Buen día, amigo. Hoy Javi. medialunas, Mr. President. pero sin mojarla en el café. Es mi ley, hecho con IA. Pensé que era. Mirá, en un momento lo confundí. Javi, amigo me Javi. cuesta claro. decirlo, Sí. pero con coincido en eso, con este tipo, nada más. Ok. Bueno, yo estaba por Bueno, adelantar no es algo, poca muchachos. cosa, yo no Adelanto coincido en algo. nada, así que, sí. sí. Adelanto algo. Última media hora del programa, vamos a hacer un segmento dedicado a la conmemoración del 104 aniversario de la Patagonia Rebelde. Sí. Un oyente del programa, que además es colega, llamémoslo algo así como un colaborador informal, porque yo soy quien lo jode bastante, básicamente. Ernesto Sipo, quien integra la Comisión para la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos, nos envió un audio. Entonces, en lo que nos va a contar Ernesto es qué es lo que se conmemora el lunes en el cenotafio de la estancia Anita. Por eso es el feriado del domingo 7 de diciembre, que es un domingo que además fue controversial en su momento la elección de esa fecha. Tema que recordó Luis Milton Ibarra Filemón esta mañana aquí en nuestra radio, en el programa La Otra Gestión. Es una venta, simplemente eso va a ser en la última media hora del programa, que comienza de manera inminente. Pero ahora lo que seguimos es jugando con nuestros oyentes. Se va el último de los premios a través de juego. Música para mover las caderas, música para sacudir las palabras, música para que la mañana explote. Hoy es viernes, señores, no se olviden eso tampoco, Hoy es viernes, estamos de joda, tiramos la casa por la ventana. Vos estarás de joda. Tenemos entrada, tenemos regalo, La fiesta, tenemos cerveza, tenemos empanada y ahora tenemos un almuerzo de Nucha para 2 personas. Los que están escribiendo por el Cordero nos están volviendo locos por el Cordero. Y los entiendo. Los entiendo porque verdaderamente está 135, 150 lucas un Cordero. O sea, la gente está como loca. Les contamos, les aclaramos que es por WhatsApp únicamente. Todos los mensajes que mandan, entre todos esos mensajes se va a elegir un ganador. Así de simple. Así que los que escribieron, despreocúpense que si tienen el doble tilde de WhatsApp, están adentro. Quédense tranquilos, no se preocupen, de verdad. Bueno, le mandamos entonces saludito a los amigos que se van sumando. Ya estamos cerca de los 100, Vamos que si llegamos a los 100 hoy, tiramos la casa por la ventana. Sigan sumándose al vivo de Diario Nuevo Día. Una cosa que me está preocupando y mucho es que del total de las casi 90 personas que nos están mirando en este momento por streaming, de ese total de personas solamente hay 25 likes en el video. Ahora hay 35. 35, bueno, sí. no, tiene que haber 90. Hasta que no hagamos una cosa, hasta que no lleguemos a 50, por lo menos no empezamos el juego. Vamos, empiecen a darle like, vamos, los espero, vamos. Hay que darle me gusta, vamos. 90 personas mirando, Arrancamos el juego cuando llegamos a 50 me gusta, vamos, yo actualizo, vamos, a ver, uno más, vamos, siguiente, otro más, se anota, vamos. Un más. Dale que tenemos, ahí tenemos 40, vamos, dale que llegamos a los 50, llegamos a 50 y arranca el pasapalabra, vamos. Vamos que se viene, 40, vamos, dale muchachos, ¿qué les cuesta? Tienen que mover un dedo nomás. Si tienen el coso abierto, 43. Dale que falta, vamos que es live, loco. Si quieren Cordero, dice, acá le mandamos un beso a la cara, un beso enorme a la cara. Grande la cara. 51, no, ahora quiero 60, no quiero 50. Mirá lo que te digo, quiero 60. ¿Está mal? ¿Y qué importa si está mal? ¿A mí qué? ¿Y a mí qué? ¿A mí qué me importa? Dame 60, quiero 60. Vamos, quiero 60 me gusta quiero. Gente. Vamos. Estamos en vivo en el streaming, en Diario Nuevo Día. Vamos, Diario Nuevo Día, 57. Ahí no, faltan 3 todavía. Dale que llegamos a 60, vamos. Hay 91 personas mirando, dale que llegamos a los 100. Llegamos a los 100, las 3 cifras. Y cerramos el año con todo, 58. Che, muchachos, pónganse la pila.
Pónganse las pilas, vamos. Dale que estamos en 58. Dame dos más, dame Como dos verán, más. digamos, 60. esto se está poniendo bueno. Che, pusieron, hay 60. ¿Sabes qué? No quiero 60. Quiero 70. Quiero 70. Quiero 70 me gusta. Vamos, pongan me gusta en el video. Ahí está. Dale, no seas rata. Dale. No me regatees. Dale. ¿Qué tenés? ¿Un cocodrilo en el bolsillo, viejo? Sacá la mano, vamos, viejo, dale. Dale que llegamos, ¿no? Dale que estamos cerca, dale que estamos cerquita. Llegamos al momento. 100 personas que están mirando en vivo, el vivo de el Diario Nuevo 62. Sí, yo tengo 62 acá igual, ¿eh? Dale que me faltan 8. Vamos. Me faltan 8. 63. Dale que llegamos a los 70. Vamos a los 70. Llegamos a los 70 y empezamos a jugar. Dale que llegamos a los 70. Un abrazo para el chino. Un abrazo para el chino que está mirando, que nos agita, que nos está batiendo, que se ponga las pilas todo. ¿Cómo juegan con mis sentimientos? Dice María. Tranquila, María. 66. Dale que llegamos a 70. Tranquila, María. Hola, Dani. Hola, buen día, Dani, que está mirando también. Ponele me gusta al video. Dale, Alicia también, lo mismo. Mandale me gusta. Dale que llegamos a los 70 y arrancamos a jugar. Pasa palabra, dale. Que tenemos un sorteo. Vamos a sortear un almuerzo para 2 personas. Que puede ser tuyo, obviamente, ¿no? Bueno, ahí estamos, 68. Dale que faltan 2, dale. Dame 2 más, viejo, dale, 69. Los vicios, los sueños. Dale, una más. ¿Llegamos o no llegamos? 69. Hay 115 personas mirando en este momento, muchachos. 115 personas mirando el vivo. No, y le digo una cosa, y quédense ahí después, porque el sorteo en vivo del Cordero lo vamos a hacer por acá. O sea que van a tener que quedarse enganchados sí o sí. Ahora sí avancemos que no llegamos. Dale, sí. Son las 12 y 3 minutos. Ahí estamos. Llegamos a 75, mirá. Estamos. Listo, vamos a jugar. Ahora Saludos, sí. Ezequiel Gallardo, que está de cumple. Mariela nos dice que están todos sus compañeros de trabajo esperando por el sorteo del Cordero. Aprieten el botón, loco. Dice, bueno, vamos a jugar. Ahora sí. Vamos a jugar. Está preparando Rodri esto. Mientras tanto explico la dinámica. Hacemos un silencio nomás, silencio de tensión para que explique cómo se juega. Señoras y señores, arranca el pasapalabra. La dinámica es la siguiente. Vamos a ir de la A hasta X letra. Ahora vamos a definir cuántos en función del tiempo. Y los primeros en adivinar cada una de las palabras van a ser anotados por Lean. Le vamos a asignar un número y entre ellos se va a sortear quién se va a llevar el chachuno. Perdón, el almuerzo de Nucha. ¿Ok? El almuerzo de Nucha. Así que, prepárense. Rodrigo, cuando vos me digas, estamos ok. Lean, cuando vos me digas, levantad el pulgar, si tenés ahí para anotar. Nica, cuando vos me digas, si está todo bien. Rodri, cuando vos estés, yo estoy. 12 del mediodía, 4 minutos. Estamos sobre el cierre del programa. En un ratito se viene el sorteo del Cordero. Sorteamos ahora lo de Nucha. Tenemos las entradas que en un rato las vamos a sortear a toda la gente que pusieron Quiero FEPCA en el streaming. Y Quiero Teatro en el streaming también, y los que se sumaron también en el 1551 6051. Dale que somos 124, seguimos subiendo la cantidad de viewers. Impresionante, señores, impresionante. Me están mandando Quiero FEP, que ahora se armó un quilombo. Vamos a tener un cierre de programa. Hasta las 1:30. Hasta unos 25 minutos, vamos. Cuando me dé lo que hay, Rodri, tranqui, yo estoy. Así que me siento así feliz que- como una perdiz. Achie. Sí. Perdón, Lean. Perdón, yo sé que estamos petados porque Lean tiene que ir a dar su clase de inglés ahora y estamos jugando con los sentimientos y con la velocidad. Pido disculpas. Cerramos 12:30. Pero cuando vos me digas, ¿querés arrancar ahora? ¿Damos vuelta a las cosas como para llegar después con el juego? ¿Arrancar con qué? Bueno, vamos a jugar. Arrancar vos con lo que vos tenés pensado para lo que sigue y dejamos el juego para después, mientras prepara Rodri. O... Ahí nos está apuntando Brian. Ok, sí, llegamos. Tenemos para jugar hasta la Q. Entra Por un montón eso. de gente. Vamos, sí, metamos de para adelante. Vamos rápido. Igual hacemos poquito. Así llegamos bien con los tiempos, porque son 12:05. ¿Estamos para jugar, Lean? Estamos. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Vamos para adelante, dale. Jugamos, señoras y Reflex. señores. Se contesta por acá, señores. Por acá, por el streaming de la radio. Vamos, 130 personas mirando. Arrancamos. Letra A, adelante. Primera letra. Golosina muy popular con letra A. Golosina muy popular con letra A. Alfajor, dice Romiu. Romy ya participó antes. Lo que participaron. pero no ganó. No ganó. Ah, bueno, Romiu. Pero ganó. Letra B. La letra B es. De bonete. Letra B de.
Ahí se viene, ¿eh? Ahora que se me está actualizando porque se me cortó. Forma de decirle al colectivo. Forma de decirle al colectivo. Ahí le pegó Lula. Bondi. Es Bondi, correcto. Bus mandan por acá. No, Bondi. Bus le dicen los del otro lado de la frontera, me parece. Claro. Vamos con la que sigue. Letra C. Perdón, ¿a quién anotamos en la B entonces? En la B anotamos a... Ahí te digo. A mí se me pasan tan rápidos que no llego a anotarlos. Ahí está. Y ya te digo. Anotamos a Luis... Bondi fue Lu Alfaro. Lu Alfaro, exactamente. Lu Alfaro. Exactamente. Lu Alfaro. Sí, no, la letra C, pasámela porque ya la adivinaron todos y no la llegamos a decir. Así que vamos a la letra D. Dale. Cambiame la letra D, vamos, rápido. Letra Cambiame D. la letra. Letra D de dedo, letra D de dedo es, ya te digo, vamos con la D. Daimler. No. Práctica tradicional del campo con caballos, con D. Práctica tradicional del campo con caballos, con D. Doma, dice Luis Flores. ¿Le pegó? Sí, acertó Luis Flores. Listo, Luis Flores adentro, vamos. La letra E, letra E, letra E. Letra E, a ver, ahí está, ahí se viene. Dice, letra E, dice. Símbolo patrio argentino. Símbolo patrio argentino. Escudo, escarapela. ¿Cuál de los dos? Uy, adivinaron un montón. Entraron como 20 mensajes juntos. Mira, yo tengo a Natalia Barría que dijo escudo y a Ela Castillo que dijo escarapela. ¿Cuál es? Primero es escarapela. Escarapela. Entonces Ela le pegó Castillo. Ela Castillo anotada. Ahí está, muy bien. Estampa mandan por acá. Dale, vos batí la que quiera, batí la que quieras. Bueno, Romy U, Sí. Lu Alfaro, Luis Flores, Ela Castillo están en carrera. Dale, hacemos la siguiente. Vamos, siguiente letra. Siguiente letra, vamos. La F de foca. La F de foca. Típico de en picadas, con F. Típico en picadas. Típico en picadas. Ya está. Fiambre, dice por acá. Jiji Mírez. Jiji Mírez, con Z. ¿Es correcto? Es correcto, señores. Vamos con la que viene. Dale. Letra F, letra G. ¿Letra G de qué? A ver. Letra G. Maní acaramelado típico en las fiestas. Con letra G. Maní acaramelado típico en las fiestas. Está difícil, Granizo tiran por acá. Garrapiñada. Ahí está, garrapiñada. ¿La llegaste a agarrar, León? Ahí lo tengo. No, se me pasaron muchos. Silvana Barrientos. Silvana Barrientos. Vamos con la que viene. Letra H. Letra H. A ver con la H. Personaje principal de Los Simpsons, papel de papá de la familia. Homero, dice Micaela. Correcto, Micaela. El primer Homero que entró es... Micaela Vargas, dice acá. No, Natalia Barría. Yo tengo a Micaela. ¿Sí? Che. ¿Vos dónde lo tenés? Yo tengo a Micaela. Entonces no lo estoy viendo. Micaela Vargas. Anota a Micaela entonces. Dale, Micaela Vargas. Vamos con la que viene. La siguiente letra es... Y ya con esta cerramos y concluimos, para así cerramos el programa bien con tiempo. Letra, ¿qué viene? Pero esta ya la están mirando todos. No, pasame a la siguiente. Pues ya la están mirando todos. No, esta no. La J. ¿La J, sí? ¿Es la Justina. La J, sí, señor. Vamos con la J, la última, La última para poder entrar, vamos. Justicialista. J. Dale. J, juego lingüístico típico. Juego lingüístico típico, con J. Está difícil esta, Juego lingüístico. Shenga. La Shenga. No, jugar. No sé qué es. Shenga, juego lingüístico típico. Rodrigo, ¿qué es? Uno, jerongoso. Jeringoso. Lo están diciendo mal. No, pero está mal puesto. Tiene que escribirlo bien. Jeringoso, Kitty Nahuil es la Kitty. primera. Kitty con K, Kitty Nahuil. Sí, ahí está. Lo tienen que anotar bien, porque si ponen cualquier cosa, no. Ahí está. Ahí va. Jeringoso, listo. Hay 140 personas mirando. Cortamos acá. Cortame la música. Vamos al momento del sorteo. Para la música. Hay 8 personas. 8 personas. Del 1 al 8, Nica, tenés que elegir un número cuando vos digas, A ver. Voy a ir en orden invertido. Dale. Del 1 al 8. A ver, ¿quién se lleva el desayuno para dos ¿Listo? personas de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos? Adelante. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ela Castillo. Ela Castillo, fuertes aplausos. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Vamos Ela todavía.
Muy bien, te llevaste el almuerzo para 2 personas de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Tenés entonces el almuerzo para vos y una persona más. ¿Cómo haces? Mandanos por acá por el streaming tu nombre completo y los últimos 3 del DNI. We are Nada the más. champion. Así te anotamos después, Mandalo ahora, por favor. We are the champion. Y si no, podés escribir después al teléfono de la radio que está en pantalla. Listo, ya cumplimos entonces Ya lo está. lo que nos queda para después, y con esto concluyo, Lean, y cierro, nos queda las entradas para el FEPCA Así es. y las entradas para el teatro. Así es. Esos son los 2 regalos que hacemos ahora en breve. Y el cordero. Ahí está escribiendo Ela Castillo. Castillo Ela Belén 657. Anotada Castillo Ela Belén 657. Para que vayas, tenés una semana para ir a consumir el premio, No podés el año que viene, tiene que ser ya. El Ahora. almuerzo de Nucha para 2 personas, entonces una semanita de plazo para Qué grande, vamos, para ganar. No, eso es los miércoles. Preguntan, ¿cómo se participa para lo del FEPCA? Quiero FEPCA, tenés que mandar por acá. Ahora ya libramos y YouTube podría ser, ¿no? Que jueguen que tienen que poner Quiero FEPCA por YouTube. Tenemos Sí. unos cuantos anotados hasta ayer. O quiero teatro. O Quiero Teatro. Bueno. O Quiero Brian. ¿Y qué sería eso? Che, no lo comprometas a No. Brian, por favor. Bueno, comenta conocer un par de acá, cosas. venir a la cabina donde está nuestro comandante. Tiene dueña. Tiene dueño o dueña. Nos apunta Mariela Gamboa, quien es parte del staff Sí, de esta Mari. radio, además de ser oyente, porque ella los sábados por la mañana conduce Patagonia Obrera. Saben que Mari me dejaba un mensaje ayer diciendo: paso por acá para que no se pierdan esta obra de los chicos de El viento nos amontona. Es imperdible, vayan a verlos, los súper recomiendo, es un mimo al alma en estos tiempos. Y es el sorteo de Quiero Teatro que vamos a hacer ahora en un ratito. La función doble de esta noche es una función despedida. Se presentan las obras Cambio de Juego y Umbría. Va a ser a las 20:30 horas en el Teatro Gran Cabral, que está en Ángela Sureda 444. Además de que vamos a regalar un par de entradas, tenemos a Juan y tenemos a Ernesto entre los anotados aquí a simple vista para llevarse el par de entradas. Por supuesto que las entradas están a la venta, y ella, que ha tenido la gentileza de facilitar entradas para los oyentes, bueno, aprovechamos este momento para difundir, porque va a haber gente que sencillamente va a ir y va a pagar su ticket, ¿no? Si no se las gana, quiero decir, va a pagar el ticket. Hay un alias que es El Viento Nos. El Viento Nos, porque la agrupación se llama El Viento Nos Amontona. La entrada general para las obras de esta noche salen 8.000 pesos. Hay promo para estudiantes 2 por 8.000. Y también hay un WhatsApp, que es el 2966 534455. 534455. Esta noche entonces, a las 20:30, uno dice esta noche y todavía está de día, ¿no? A las 20:30 oscurece como a las 9:30. A las 20:30 entonces arrancan estas obras de teatro. El resumen que hacemos es para, bueno, difusión, que está bueno siempre difundir actividades recreativas, culturales, artísticas del fin de semana. Y al mismo tiempo es lo que sorteamos ahora. Lo sorteamos ahora en 5 minutos. Un detalle. Sí. A la gente que está escribiendo quiero FEPCA o quiero teatro, agreguen el nombre y los últimos 3 del DNI, porque nos facilitan el laburo. Si no, después es un quilombo, lo tenemos que contactar, no sabemos. Más fácil, si ponen el nombre y los últimos 3 del DNI, nos resuelven el problema. Así es. Eso, ahora por YouTube. Y el sorteo del cordero, que lo hacemos en 5 minutos, ¿no? Más o menos. Cuando vos digas. Y hay cualquier cantidad de gente que se ha anotado vía WhatsApp al Está 51 60 51. Está caliente el teléfono, está explotando mal. Súper. Hoy fue, bueno, eso. Siempre es un gustazo, desde ya que es un gustazo la interacción con los oyentes. A veces es un despiole, pero en tal caso es un despiole... Hermoso. Claro, con el que está bueno lidiar, digamos. Hay otros despioles que son más problemáticos. Bueno, nos escribe también Patricia. Patricia es oyente del programa, fue la que le dijo viejo verde al diputado radical, que le dijo qué linda está esa nena, antes de ayer en el Congreso a la diputada. Okay, sí. Bueno, Patricia nos mandaba mensaje de audio. Digo, lo último que dijo fue esa participación hablando de con lo que abrimos el programa de ayer. Ella nos cuenta que mañana, con la dirección de Vane Godoy, va a haber un espectáculo que se llama Show Danzarte en el Boxing desde las 20 horas. Esto es mañana. Vieron que el FEPCA es el domingo en el Boxing. Esto es mañana en el Boxing.
Danzarte es una escuela integral que tiene más de 100 alumnos de todas las edades y cuentan con clases de todos los estilos. Ellos funcionan en el Zoom de la Biblioteca Popular Flora Rodríguez Lofredo, que está allí en Miranda 1215. Y mañana lo que hacen es un show de cierre de año, un show de fin de año, que se llama Danzarte Show. Y lo que pasó, que nos apunta el oyente, es la difusión para comprar los tickets. Esto es mañana a las 20 horas en el Boxing entonces. Para público general la entrada es de 12.000 pesos. Y para público general había una bonificación de 12.000 pesos que esa ya pasó, ahora está 13.000. Bueno, no hay gran diferencia. Una luca más, 13.000 pesos para comprar los tickets. El celular es 2966 33 32 33 94. Lo repito 2 veces más. 2966 32 33 94. El espectáculo se llama entonces Danzarte Show, de esta escuela que tiene más de 100 alumnos. 2966 para comprar los tickets para mañana, el cierre de año, 20 horas en el Boxing. 2966 32 33 94. Y si les parece, para ordenarnos en el aire, chicos, tengamos así a mano, sé que Brian no diste abasto con el celu, con el tema del cordero. Vamos a poner el audio de nuestro oyente, colega, amigo Ernesto Sipo. Ernesto nos va a contar en este audio de un minutito de qué se trata la conmemoración del lunes en la estancia Anita. La estancia Anita es la estancia de la Anónima, donde el 8 de diciembre de 1921 aconteció uno de los fusilamientos más grandes de la huelga de la Patagonia Rebelde. Por eso estuvo esta mañana aquí en la radio Luis Milton Ibarra Filemón hablando del acto que se hace. Hay 2 actos, uno oficial vinculado al municipio de Calafate, que se hace a las 13 horas, y un acto independiente, entendiendo por independiente fuera de las instituciones y fuerzas políticas de gobierno, que se hace tradicionalmente a las 15. Bueno, Ernesto nos cuenta por qué es feriado el domingo 7, que claro, desde el punto de vista laboral no lo vamos a sentir porque es un domingo, y después está el feriado del Día de la Virgen el 8. Mientras escuchamos, que es interesante compartir con ustedes lo que nos cuenta Ernesto, nosotros acá, chicos, nos organizamos para los sorteos, ¿les parece? Dale. Para FEPCA, Quiero Teatro y Cordero. Los 3 en 2 minutos. Los 3 los resolvemos ahora, luego de escuchar a Ernesto, que participa del programa contándonos de lo que sucede este lunes por la tarde en la entrada de la estancia Anita, allí en la zona de Calafate. Este lunes 8 de diciembre a las 15 horas se va a realizar el acto homenaje a la memoria de los trabajadores de la Patagonia Rebelde. Dicha actividad será en el cenotafio que está emplazado en la ruta provincial 15, frente a la estancia La Anita y a más de 40 kilómetros del Calafate. Está convocada por la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 del Lago Argentino y están todas y todos invitados para decir que aquellos trabajadores de la huelga de 1921 están presentes en cada lucha que se está dando en la provincia de Santa Cruz, como también en el resto de las provincias patagónicas y en el resto del país. Bueno, gracias a Ernesto, que siempre se copa, para decirlo en términos de la amistad que compartimos, en decir estas reflexiones junto con nosotros. A modo de convite, simplemente, la última vez que hablamos de las huelgas de la Patagonia Rebelde fue, en verdad, hace muy poquito tiempo, porque hace 10 días falleció en Punta Arenas Carlos Vega Delgado, un importantísimo periodista e historiador de allí, que investigó, entre comillas, la Patagonia Rebelde chilena. Por eso estuvimos hablando de las huelgas de la Patagonia Rebelde. Y en la Feria del Libro pudimos conversar con Pablo Vaca, el guionista de El Cuaderno Secreto de Antonio Soto, una historieta, un cómic que había sido difundido, publicado en 2 etapas a lo largo de más de 10 años en los últimos años, y que este año tuvo su edición definitiva. Por esas razones estuvimos hablando de libros vinculados a la huelga. Un convite muy breve. Aquí tengo en mis manos Los Bandoleros, es el libro número 1 de la Patagonia Rebelde, y también La Masacre, el libro número 2 de la Patagonia Rebelde. Si nunca leyeron estos libros, incluso quieren empezar, siempre está bueno empezar por el principio, ¿no? El libro número 1, pero el libro que revela los fusilamientos clandestinos
es el libro número 2. Por eso lleva como título La Masacre. Hablamos de la obra de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. De eso nos habla Ernesto, que se conmemora el lunes. De eso nos habla Luis Milton Ibarra Filemón, desde la ciudad del Calafate. Salió por teléfono hoy con nuestros compañeros de la otra gestión. Y bueno, sabemos, en mi caso, junto con Ernesto, integramos la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos. Este año, por circunstancias económicas, laborales y demás, viajará muy poquita gente de Río Gallegos. Pero el acto se hace todos los años. Y la verdad que es un acto humilde. Humilde quiero decir, humilde donde vale la palabra. Ahí hay un lugar para visitar. La Anónima en su momento, en la estancia Anita, dejó un espacio de su campo para ingresar, hacer un recorrido histórico. Y son los lugares donde, es el lugar donde se realizó uno de los fusilamientos más grandes de la huelga de la Patagonia Rebelde. Fusilamientos clandestinos. En Argentina no había pena de muerte, y después nunca se hizo justicia. Y que para los archivos o los registros del ejército argentino, de los registros del regimiento de húsares, figuraba como enfrentamiento Exacto, en situación de combate. De combate. Claro, eso mismo, Nica. Se hizo pasar por enfrentamientos lo que en verdad fueron fusilamientos. Enfrentamientos hubo en cuentagotas en la primera huelga del 1920 con esto de los bandoleros de El Toscano y el 68, que está en el primero de los libros, ¿no? El libro 1. Pues bien, no por nada Osvaldo Bayer tituló aquel capítulo Muerte en el Paraíso. Si uno va a ese lugar de Calafate que está cerca del pueblo y yendo para Lago Roca, es de veras un lugar paradisíaco. Y bueno, allí está el cenotafio donde se hace este lunes a las 3 de la tarde el acto central. Por eso el feriado de este domingo 7 de diciembre. Siendo las 12:23 minutos, estimados oyentes, llegó el momento de los sorteos. ¿Por dónde, de lo que queda, Rodri, por cuál seguimos? A ver, miren, los escuchaba, pero verdaderamente estoy muy perdido. Porque si yo les muestro de lejos, por favor, miren cómo está el teléfono en este momento del Radio Nuevo Día. ¿Se ve? ¿En pantalla? Mirá. Para que no se vea tan detalle, pero mirá. No paran de caer mensajes. Mirá lo que es. Mirá. Uno atrás del otro. Y lo mismo está pasando con el chat del streaming. O sea, es impresionante la cantidad de gente que está participando por el cordero. Claro, sale 150 lucas un cordero, ¿no? Tremendo premio. ¿Quién te regala un cordero? Sí, prácticamente nadie, en verdad. Nadie. Bueno, a ver, vamos a ir a grano. Primero vamos a hacer las cosas por orden. Primero vamos a sortear las entradas para el teatro, después las entradas para el FEPCA, son 3 pares de entradas. Y tenemos un par de entradas para el teatro, 3 pares de entradas para el FEPCA y el cordero al final. ¿Nos podemos retrasar unos minutos, Lean? ¿Cómo ven? Llegamos, sí, pasamos un ratito de las 1:30. En general es lo que hacemos a diario y salimos bien. Y sale ordenado y demás. Yo para no complicaros, más que nada. Vos decimos, cuando vos digas, che, hasta acá, más o menos andá. Tuve un pico de estrés hace media hora, pero estoy más tranquilo. No, por eso te pregunto. Vos decime, vos manejalo como vos te parezca. Bueno, dale que vamos bien. Vamos a jugar, señores, o mejor dicho, más que jugar. Bien ahí con la encuesta de YouTube, Rodri Poloni, muy rápido estuviste haciendo la encuesta para ver si la gente estaba suscrita. Participaron 50 personas casi. Y el 89% estaba suscripto. Buen dato ese, Bueno, ahora sí, si no te suscribiste, suscribite. Poné la campanita que está ahí abajo de la pantalla y ponés suscribirse y te suscribís al canal El Diario Nuevo Día. Y vas a ver todos los vivos de acá en adelante y vas a participar de todos los sorteos que vamos a hacer porque tenemos muchos premios todos los días, siempre, in eternum, de lunes a viernes. Ahora sí, amigos, vamos con lo del FEPCA. Domingo, se viene el FEPCA, el festival que va a estar Pala Ancha, la banda del Pala, va a estar la banda de Marquitos, va a ser una locura. El cantante de Luz Mala, va a haber una fiesta retro, va a haber cerveza. Va a ser una locura total el domingo. Tenemos 3 entradas, 3 pares de entradas. Vamos con el primer par de entradas. Va a ser un escroleo. En vivo y en directo. A vivo en este momento. Voy a hacer así. Y el donde cae vamos a buscar el primero. ¿Está perfecto bien? Bueno, el primero. A ver. Tiki. A ver. Ahí está. Primer ganador. Es a Ixa 6690, que es
Se llama Yamila Aixa Leiva 592. Yamila, te llevaste las 2 entradas para ir al FEPCA, vos y alguien más. Vamos, Yamila, todavía. Yamila, sos una de las ganadoras. Vamos, siguiente ganador. Vamos con el que viene, a ver, tiqui, 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 tiqui. Sin mirar, sin mirar. Ahí está, sin mirar. Siguiente ganadora. Es mujer. Dice, quiero FEPCA. Priscila Sosa, 727. Priscila, 2 entradas para vos también. Vamos todavía, Priscila. Ahí está, muy bien. El último par de entradas para el festival de este domingo, el último del año, que va a estar espectacular, con bandas, con show, con música en vivo, con música retro, con cerveza, con tragos. ¿Cómo me gusta la noche? A ver. Acá está, mirá. Está. Súbile. Baila la negra, ya se menea, baila. Siguiente. Carolina Campos 934. Ganadora. Vamos, Carolina, vamos. Bien, Caro. Vamos, Caro, todavía. Bien ahí. Bueno, ahí tenemos los 3 ganadores, cumplimos. Ahí las anoté. 3 mujeres. 3 mujeres. Yamila Aixa Leiva 592, Priscila Sosa 727 y Carolina Campos 934. Cada una se lleva un par de entradas para el FEPCA este domingo a la tarde. Una cosa, chicos, ¿son entradas físicas o cómo es? Son físicas, ¿no? Tienen que venir a buscar acá y tienen tiempo hasta las 5 de la tarde. Es importante eso. Hasta las 5 de la tarde. Después, si no fueron porque no hay nadie para que las reciba, tienen que venir a retirarlas acá a la radio. Faniano 123. Hasta las 5 de la tarde, las 3 ganadoras tienen tiempo. ¿Ok? De acuerdo. Yamila, entonces, Yamila, Priscila y Carolina. Estamos en pleno centro de Gallegos. Si nunca vinieron a la radio, frente al Salesiano, al lado de la sandwichería de la esquina que empieza con F. Claro, de Sapiola y Faniano. Bueno, pegaditos hay un kiosco y estamos nosotros. Inconfundible, dice Radio Nuevo Día, edificio verde amarillo, letras no es grandes. La Embajada de Brasil. ¿Cómo? No es la Embajada de Brasil. Claro, es cierto, no es la Embajada de Brasil. Hoy se sortea el grupo del Mundial, pero después decimos una línea de eso. Bueno, entonces, hasta las 5 de la tarde, las 3 ganadoras pueden venir a buscar su par de entradas para el FEPCA. Nos queda entonces el Cordero y el teatro. Vamos con el teatro primero. Hoy a la noche, esta noche a las 9 de la noche, viernes 5 de diciembre, en el Teatro Gran Cabral, en Ángela Sureda 444, se presenta el grupo de teatro El Viento Nos Amontona y tenemos 2 entradas para vos. 2 obras van a ver, mirá, en el mismo día. Tenemos, por un lado, la obra Cambio de Juego y al finalizar la obra... Umbría. Ahí está, gracias, porque siempre le digo Umbria o Umbrí. Así, Umbría. Ok, bueno, tenemos entonces apurate porque 2 entradas. ¿Sabes quién? No, llegó Laura Andreone. Ya nos vamos. ¿Saben que Laura se va a enojar en serio? Yo sospecho eso. Un día se va a calentar. ¿No? Claro. Todos los días le hacemos los chistes, ya en algún momento nos va a matar. Profecía autocumplida, se va a enojar en serio. Bueno, vamos con las 2 entradas para el teatro. A ver. Acá tenemos. También es scroll, ¿no? Esto es scroll puro. Scroll es como medio azaroso, pones el dedo arriba de una persona, que en este caso que dice quiero teatro, y se lleva las entradas. Y la persona ganadora de... ¿Cómo están hoy, ¿Cómo está? El poder femenino. Ahí teníamos personas anotadas también de estos días que las sumamos, que son Juan y Ernesto. Me acuerdo porque los habíamos anotado. El ganador o la ganadora es, en este caso, para las 2 entradas para esta noche al Teatro Gran Cabral, 2 obras espectaculares del grupo El Viento Nos Amontona. Me gusta el arte. El ganador o ganadora es... Mariana Guzmán 581. Vamos, Mariana, todavía. Mariana Guzmán 581. Che, el tema entrada de teatro es con el DNI, ¿no? Es así. Okay. Me dijo Mari Gamboa, que hace un ratito leí el mensaje de ella de la invitación, que le mandáramos el nombre y los 3 del DNI y eso es suficiente. De hecho, se lo mando en este mismo momento. Tengo acá abierto el WhatsApp con Mariela, que es oyente del programa además. Puse Mariana Guzmán 581. Ella es quien hoy sencillamente con su DNI, pasa entrada para 2 personas para ver las obras de teatro. Bien, ¿vamos con el Cordero? Vamos. Llegó el momento que todos esperaban. No importa si lo haces con las patas para arriba, con las patas para abajo. No importa si te gusta de 9 a 11 kilos, de 12 a 15, de 15 a 20 kilos, mediano, grande, chico. Cordero al fin, el sabor de fin de año. Diciembre no es diciembre si el Cordero no está ahí. Asadito.
o al menos a eso nos hemos acostumbrado. Este año habrá que ver. Pero lo cierto es que, como no queríamos quedarnos atrás, aprovechamos la cortesía de La Rural, que nos regala un cordero para regalar. Bueno, dicho esto, explotó el teléfono y mirá, y siguen cayendo mensajes. Yo te voy a mostrar para que veas. El teléfono en este momento está explotando. Ahí se ve en el vivo. Está cayendo. El cordero mío, dice, se arma un quilombo, vamos al tema del cordero. Bueno, cuestión. Lo que vamos a hacer es... ¿Sabe quién es el cordero? Perdón, el sorteo del cordero era exclusivamente de WhatsApp. Sí. Así es. Entonces lo vamos a sortear por WhatsApp. O sea, eso son las reglas del juego, porque así estaba desde el principio y eso se decidió. El cordero de WhatsApp. Así está en la difusión que se hizo hoy en el diario Nuevo Día. ¿Cómo, Nica, decías? El cordero de WhatsApp. ¿Qué es eso? No se me ocurrió a mí. ¿Viste que muchos años estuvo el negro de WhatsApp? El cordero de WhatsApp. Todos lo recordamos. Bueno, el cordero, convengamos, es menos impresionante que lo otro. El cordero de Dios. Y más rico, ¿no? Digo, es algo de fin de año, como decíamos. Claro. Está bien. Para contrastar, ¿no? Claro. Perdón, solamente para que vean, voy a hacer esto. Un gran scroll. En pantalla para que vean, para que quede registrado que acá no hay ningún tipo de ni Chuchu Tapia ni nada por el estilo. Ahora estás todo legal. Este Blatter. Mirá. Che, y siguen entrando mensajes mientras buscas, ¿eh? Es una cosa así como... Voy a hacer esto. Hay mucha gente viendo el WhatsApp en redes, ¿no? Entonces ven el WhatsApp en redes, escriben. No necesariamente están todos escuchando la radio desde ya porque son cientos y cientos de personas. Fíjate que estás haciendo... Estoy llamando a la abuela. No sé. Estoy llamando a la abuela. Estoy llamando a la abuela. Estabas haciendo otra cosa. Que ya sí, estabas haciendo tus arreglos. Estaba llamando. Abuela, pasá por acá, por Faniano. Ya está todo liquidado. Bueno, vamos. Dale, ¿sorteamos? A la 1. Vamos al sorteo, dale. A las 2. Y a las... Tiki, ahí está. Ahí abriste, mira. Sí, ahí ya tenés una persona. ¿Tiene nombre o no? Tiene nombre, sí. Ahí está, lo muestro en pantalla para que... No tiene foto de perfil porque eso es no porque, claro, cuando no está... Viste que vos cuando configurás WhatsApp y si no agendás a la otra persona, querés que no te aparezca tu foto. Esta persona toma ese resguardo. El ganador... Bájame la música un segundo, perdón, porque estoy... Te sacaste un peso, te sacaste un yunque de encima. Ay, Dios. ¿Te sacaste el cordero que traías hacia al lomo? ¿Al lomo? ¿Tu espalda? Sí. Y la cabeza. ¿Querés saber quién ganó? Dale. Dame un segundo que me voy a atar los cordones. A ver. Perdón, Ahí está. Me rasco la espalda un poquito. Me acomodo. Ponete cómodo. Sí, ¿me das un mate? ¿Tenés un mate por ahí para...? No, ya se enfrió, en verdad. Ya está... Rico mate el de hoy, ¿eh? No, ¿Qué yerba usaste, Nica? Amanda. Romance, perdón. Claro, me di cuenta que cambiaste de yerba hace un par de días y rico mate igual. Está ¿Viste? bueno. Le pongas la yerba que le pongas, un buen cebador hace lo que hace Nica. Es rica esta yerba en particular. Es más fuerte, sí, fuertecita, otro gustito, pero rica. Señor Redondo, el ganador del ovino es... Te dije ovino, no dije cordero. No es vino, es cordero. No, ovino. Ovino, no es cordero ovino, es cordero solo. Vino no. Bueno, ¿sorteamos? Señoras y señores, ahora sí, sin más preámbulos, sin dilatar más algo que es inevitable, que es que alguien va a ser feliz, que alguien va a prender el fueguito, que alguien ya está pensando en comprar la leña o en comprar lo que sea necesario para hacer el fuego. El ganador o la ganadora es... ¡A cruzar los dedos! Adriana Gutiérrez. Adriana Gutiérrez. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale. Vamos Adriana, Adriana Gutiérrez 769. Adriana Gutiérrez 769 es el Adriana DNI. Gutiérrez 769. Adriana Gutiérrez 769. Adriana Gutiérrez 769. Y sobrios, sobrios. Perfectamente sobrios. Agua y mate, a base de agua y mate. dice la antorcha. Vamos, Adriana querida. Che, Adriana, ¿estás escuchando la radio? Una cosa, ¿saben qué claro. pienso? Adriana Gutiérrez, ¿Saben qué pienso? 769. Con ese apellido, en Río Gallegos hay varios nombres. Sí, qué quilombo. Sí, ya. por Gutiérrez, no, igual está en la terminación del DNI. 769, el WhatsApp, todo, o sea, le vamos a avisar todo. Adriana pero digo, Gutiérrez 769. no, viste que antes lo hacíamos en la guía telefónica, Sí, Nica. sí. Abrís la guía a ver cuántas Adriana Gutiérrez hay. Me juego que hay más de una. Tiene que haber apellido Gutiérrez en gallegos, hay mucha gente. ¿Está Adriana?
Adriana Gutiérrez, 769. Felicitaciones, Adriana, tirate un garrón, dicen para acá. Asadito, corderito. Adriana, la gente la felicita, pero bueno, al mismo tiempo no se puede. Adriana Gutiérrez, 769. Adriana querida, felicidades. La gente manda mensajes, buena onda. Dale, che. Adriana, te ganaste cordero, despertá. Che, qué interesados que son. ¿Cómo está bajando la cantidad de gente que estaba en vivo, Claro, qué interesados que son. Terminó el juego, chau, me fui. ¿Cómo se nota que estaban por interés, Así es la vida. Digo, así es la vida en general, ¿no? Saludos, chicos, se van. Claro, ni siquiera. Saludos igual. Muchísimas gracias por participar. Gracias. La gente que estuvo en el WhatsApp por el Cordero y nuestros amigos que estuvieron por YouTube, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, chicos, que quintuplicar la audiencia en YouTube en un rato. Vieron que qué pasa en la radio FM, a no ser que hagas mediciones de audiencia, vos nunca sabés cuánta gente te escucha exactamente. Es decir, tenés la percepción por distintos medios y vías, pero no tenés un número real. En este caso, lo que permiten hoy en día las redes de internet es eso, y se cumple. No sé si ustedes coinciden, es una observación nomás, hablando de percepciones y apreciaciones, que no tengamos dudas que escucha en la radio mucha más gente de la que uno llega a registrar. En este caso por participación de oyentes o por plataformas. Si mucha gente te escucha esto por FM o sencillamente te escucha y no participa, y vos, Rodri, haciendo el llamado a los oyentes a que se fueran pasando, en realidad lo que te permite es comprobarlo. Sí. Y se comprueba algo que, bueno, afortunadamente acontece hace mucho tiempo en la radio, y que es que hay mucha audiencia. Total. Y mucha audiencia que no necesariamente participa. Sí. ¿Viste? Y eso se compró un día como hoy. Y esto último, que se están yendo y abandonándonos, bueno, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Saludos, gente, que la pasan bien. Cuídense si van a... Yo no soy rencoroso, pero tengo memoria. Sé que Adriana Gutiérrez, 769. Adriana Gutiérrez, 769. Mirá, ahí contestó, dice... Adriana Gutiérrez, 769. Qué bueno, gracias, dice. Bueno. Mandó mensaje. Bueno, Adriana, nada, felicitaciones. Dice, mandó mensaje acá, le mandamos... Bueno, Adri. Bueno, ahí ya sabés que tenés que venir acá a calle Fagnano, Monseñor Fagnano, 123. ¿Hasta cuándo lo puedo venir a buscar? Así le contesto. ¿A Fagnano 123? ¿Hasta cuándo? ¿Saben ustedes? Antes que se descongele, digo. Ah, no, pero es fresco, claro. No, es fresquito. Claro. Además lo va a retirar en la rural, ¿no? En la rural, sí. Pero acá la gente... No, pero está bueno saber cómo es, porque así le... Bueno, hasta las 5 las personas que ganaron el FEPCA tienen tiempo de venir a buscar las entradas del FEPCA. Pondría el mismo criterio, ¿no? Porque es hasta la hora en que hay personas acá que puedan hacer la recepción. 5 de la tarde es un buen horario. ¿Dónde lo retira? ¿Cómo que tiene un voucher? ¿Cómo es la historia? Ah, eso no lo sabemos. Eso lo sabe Fer Tornú. Enseguida le preguntamos. Igual una cosa, Rodri. Sí. Digo, a los fines de la transparencia con los oyentes, ahora de manera doméstica, Fer Tornú nos apunta y nosotros se lo escribimos a Adriana. Cosa que ella sepa, porque no creo que tenga que venir a buscar Nica nunca pasó, que vengan a buscar el cordero a la radio. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde lo meten? Cordero, chulengo, piche. A ver, dos cosas. Tengo un par de cosas lindas para decirles, chicos. Me imagino que tienen que ir a la rural, ¿no? A la rural, sí. Porque Sí, ¿cómo es? La feria es hoy y mañana, desde las 15 hoy y mañana desde las 9 de la mañana. Exacto. Ahí nos está escribiendo Fer. Macarena dice, hace años que no escuchaba la radio, ahora sí me suscribí y lo bueno es que están en YouTube, dice Macarena. Después, gracias, Maca. Saludos a Vane y a Santi, los cordobeses del barrio Patagonia, dice Vanessa. Le mandamos un beso grande a ellos. Bueno, ¿cómo? ¿Vane y Santi? Vane y Santi. Del barrio Patagonia. Saludos a Cachete y a mi princesa Eve, dice Macarena Ampuero. Bueno, nada, ahí la gente que participa. Felicitaciones, Adriana. Bueno, el cariño de los amigos que se van sumando. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Ya saben cómo es la historia. Tienen que suscribirse y seguirnos y mirarnos todos los días de lunes a viernes. Estamos en vivo. Obviamente arranca muy temprano, como Buenos Días Malvina a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Después sigue con la otra gestión y nosotros estamos de 9:30 a 12:30 con Arriba el Día. Luego sigue Laura Andreón en La Pela, con Siempre Llegué Tarde. Así es. Más tarde Fuera de Contexto, de 3 a 5. Rock and Frío, de 5 a 7. Y bueno, y después tengo los programas y siempre me confundo los días. Claro, lunes, miércoles y viernes automovilismo, sí. Martes y jueves La Vuelta del Perro. Exactamente. Y también de hecho después hay más programación en vivo, por ejemplo anoche, por decir solo los jueves, Los Impostores con
Tony Villanueva y Claudio Cacho Álvarez hasta las 11 de la noche. Mira, Y Gustavo, así hay programación en vivo, bueno, larga. para no dejar de comentarte, Gustavo dice que es la primera vez que se suscribe a un streaming. Muy bueno está. Sigan así, saludos, dice Gustavo. Gracias, Gustavo, muy amable. Y acá Dai también dice, bien ahí Sí. el streaming también. Bueno, vamos todavía, caracho. Bien ahí, qué bueno. Ha sido una linda jornada, ¿no? Estuvo bueno. Con mucha tensión, pero fue una linda jornada. Sí, fuimos al palo y salió, ¿no? Decíamos, viste, che, ¿sale o no sale? Bueno, salió, ¿eh? De hecho, estamos cerrando el programa en el horario que lo cerramos casi a diario, más o menos hasta ahora, 2:30 pasaditas. Me estoy olvidando de algo. Acá nos apunta Fer. Sí. Nos apunta Fer Tornú. A la ganadora, avisémosle, Rodri, vos que Acá le estoy, escribiste la tengo. por WhatsApp recién, Sí, que acá le vamos a dar un voucher. Que venga hasta qué hora. 5 de la tarde, ¿no? Digo, si el FEPCA es hasta las 5 de la tarde, que venga antes de las 5, ¿no? Ujú. ¿Les parece? Sí, y de ahí que... Señor socio retirando- fundador, sí, no quiero meter la de pata. ahí que venga acá a Fernando 123, que le van a dar el Para voucher, y de retirarlo. ahí Y se va da a derecho la para sociedad allá. rural. De hecho, estamos cerquita, ¿no? Y a veces si necesita alguna Comensales. Claro, Si necesita comensales, no si necesita una mano para hacer el cordero. claro. No, Está también. bien. Se enganchaba. Che, no, explotó el tren, impresionante, la verdad impresionante. Está bueno que vayan guiando de cómo suscribirse, nos dice Daniel Ordóñez, dónde darle me gusta y cosas así, que ayuda a la gente mayor que a veces se complica. Sí. Claro, para suscribirse lo único, hay una campanita que está ahí abajo del video, si se suscriben ahí, todos los días, cada vez que estemos en vivo, les va a aparecer y van a directamente tener que hacer clic y ya nos van a poder ver toda la Claro, mañana. así es. Así de simple. Así que bueno, y después Maca, lo último nomás, Maca Sí. que ganó las empanadas del Rincón de Quilpa. Sí. ¿Pasó los últimos 3 del DNI? ¿Ella? Ya ni me acuerdo. A Bueno. ver dónde lo anoté. Porque Maca, escucha, ¿cómo era la historia? ¿Cómo habíamos hecho? Me tengo un quilombo en la cabeza. Sí, perdón. sí. Este, Fue un lío. Mira, anoté Sí. a Florencia quilombo. Galvez que ganó la cerveza hace un par de horas atrás. Y no, ahí me mataste. bueno, Maca, hagamos una cosa. A ver, ¿cómo hacemos con la docena de empanadas? Mandanos por acá. Pero ya nos escribió sus datos ella. Ya nos escribió los datos, sí, pero Maca 304. Pero el DNI que nos mande, el nombre y el DNI. ¿Sabés que debe estar en el chat? ¿Nos lo debe haber mandado? Pero no, porque recién escribió y dijo, no sé cómo hago, acaba de escribir. Ah, ok, entonces se nos pasó a nosotros. Maca, que nos estás escuchando, mandanos ahí por YouTube, porque el WhatsApp lo tenemos colapsado por el regalo del cordero. Mandanos tus datos con tus últimos 3 del DNI. Cosa que vos lo vas a retirar con tu DNI y lo resolvemos. Exactamente, así es. Su nick, su usuario de YouTube es Maca304, pero claro, por ahí 304 no es la terminación del documento. Puede que sea otra. Así que Exactamente. es lo que nos estaría quedando pendiente. Mira, menos mal que lo consultó porque entre tantas cosas eso se nos pasó. Exactamente. Bueno, nada, ahí Maca, ya tenés la explicación. Cualquier cosa, si no tenés el teléfono de la radio y si no llegamos a contactarnos y demás, te puedes comunicar con Sí, nosotros. claro, por más que sigan entrando muchos mensajes ahora por el otro sorteo, si nos mandás un WhatsApp al 51 60 51 diciendo soy Maca 304, bueno, la resolvemos por ahí, ¿cierto? A full. Muy rico todo. Bueno, hemos cumplido, estimados compañeros de aire y compañeros de radio. El lunes no hacemos programa, el lunes es feriado. Yo hoy me levanté, perdona, lo primero que hago es mirar el celular. ¿Quién me manda un mensaje que nunca en su vida me escribe a esa hora, pero porque no ha pasado nunca, no, sencillamente no por nada? ¿Quién me manda mensaje? ¿Quién? Fer Tornú. Digo, debe haber pasado algo. Algo pasó, no sé, no se cortó algo de la radio, qué sé yo, no sé. Hoy no se labura, no sé, no se me ocurría. Lo escucho, me dice, Rodrigo, tenemos un cordero para regalar hoy. Y hay que darlo hoy sí o sí, dice. Y después veo el mensaje que gripa, pero digo, como verdaderamente fue un desafío porque teníamos muchos premios hoy para dar. Muchísimas. Así Un que montón. bueno, lo logramos. Lo logramos. Y así todo, en un Plan programa, cumplido. así como programa de viernes más distendido, bueno, hicimos un programa periodístico de actualidad con todos los condimentos que tienen que tener, incluso con, digo, lo hondo de algunas fechas. Por ejemplo, el lunes la peregrinación es una fecha muy importante para mucha gente, porque va a cumplir una promesa y con un anhelo y demás. Estuvimos hablando de eso más temprano. Y se junta con, bueno, otra conmemoración. La palabra no es celebración, es conmemoración, en este caso de la huelga de la Patagonia Rebelde. Lo digo muy cortito, por mi parte, no sé, Rodri, si tenés algo más a mano, pero esto lo dijo esta mañana Nelly Wenchur, que es la meteoróloga y pronosticadora del Servicio Meteorológico aquí desde el aeropuerto. El clima para el lunes, que es el día de la peregrinación,
va a haber poco viento en la mañana del lunes, pero va a empezar a soplar más fuerte después del mediodía, que en verdad es cuando el grueso de la gente llega a Gueraique, ¿no? El grueso de la gente llega más o menos a media mañana, mediodía. Bueno, poco viento el lunes por la mañana. Del mediodía en adelante va a haber viento del norte y la temperatura que se espera para el lunes, día de la peregrinación y día de descanso, de paseo, de aire libre para mucha gente, va a rondar entre los 18 y 20 grados. Eso contó esta mañana Nelly Wenchur con relación al clima para el lunes. Y cielo nublado. Hicieron nublado. Eso sí, yo también tengo la misma información enfrente de mis ojos, lo mismo que dijo Nelly. Lo que dice ella es para mí palabra santa igualmente, pero bueno, yo siempre cotejo acá y miro, no lo que dice, sino lo que me dice la aplicación de celular con otra aplicación más, y coincide exactamente lo que dice. O sea, va a ser un lunes, tal como lo describiste, con el cielo nublado. Mañana sábado va a estar medio choto, máxima 14, viento que va a soplar del oeste, cielo parcialmente nublado, va a haber un poquito de viento, va a haber un poquito de ráfagas de 40, 50, viento de 30, 35, ese que no termina de joder del todo, pero que rompe un poquito las terlipes. Y el domingo va a mejorar un poquito el clima, vamos a tener máximas de 20, 20 y pico, como lo había anticipado. Sí, Nelly Wenchur dijo hoy, para el domingo, el lunes 18, 20 grados, y el domingo puede llegar a los 21 grados. Sí, pero una cosa importante, desde mi punto de vista, capaz me equivoco, el domingo hay que aprovechar desde la mañana hasta las 5 de la tarde, porque allá a partir de las 5 va a empezar el vientito. No te voy a decir que se va a poner muy feo, capaz te pone un busito y zafá, y no sé qué, porque va a haber temperaturas altas, pero va a ser un día para aprovechar hasta esa hora. Después de esa hora, bueno, va a haber que abrigarse, creo yo, porque también el domingo, abrigarse, va a haber un poquito de viento y demás, porque el domingo a la noche se viene el encendido del árbol. A las 0 horas. Entonces, bueno, sepan que va más o menos por ahí la cosa. Sí, y Nelly Wenchur, eso se lo preguntaron hoy a la mañana a nuestros compañeros, y dijo que el domingo a medianoche, que es cuando se enciende el árbol, va a haber más o menos 10 grados de temperatura. O sea, va a estar fresco. Y también hay pronóstico de precipitaciones para el domingo cerca de las 9, 10 de la noche. Un dato acá que tengo enfrente de mis ojos, habrá que ver si se cumple o no. Bueno, en tal caso, además es descampado, ¿no? Donde estaba la rotonda Zamoré, es descampado, ahí no tenés mucho reparo. Si ya sabemos que va a haber 10 grados, ir con un poco de abrigo. Le esperamos a Yami, que dice que va a pasar por acá por la radio, mandó mensaje por acá. Por las entradas del FEPCA, ¿cierto? Yamila Ixa, por las entradas del FEPCA, sí. Estimado Héctor Nica Mancilla, nos reencontramos el martes. Nos vemos el martes, querido Leandro. Sabremos el martes contra qué equipos jugará la selección argentina de fútbol. Se sortean los grupos del Mundial ahora a las 2 de la tarde. Así que vamos a tener tema de conversación con el cual entretenernos. Sandro Díaz es nuestro productor. Juli Quirós hace el móvil. De hecho, él cubrió todo lo que pasó en el Consejo Deliberante hoy. Mañana caliente allí, y que vos fuiste muy bien resumiendo en el aire, Nica, lo cubrió el diario Nuevo Día a través de Facebook. Estimado Brian Álvarez, que tengas un buen fin de semana. Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara, el hacedor del pasapalabra rivalleguense. Exactamente, y además también le puso mucha onda a YouTube, le ha hecho encuestas, hizo que la gente se suscriba, hizo preguntas, estuvo ahí mandando mensajes, así que nada, no solamente el hombre detrás de cámara, sino también el community manager de YouTube del diario Nuevo Día, Rodri Poloni, que hoy estuvo a full, no paró un segundo, pobrecito. Y sí, a mí realmente fue una mañana muy intensa. Y me enojé en el medio, te tengo que pedir disculpas fuera del aire. Bueno, estábamos. Me enojé, me puse mal. Es que estábamos tensos. Igual así todo llegamos a -10. Ni me di cuenta me di cuenta, dije, se calentó. Pero también, ¿sabes qué dije? Dije, y claro, si estamos como locos, estamos de acá para allá, y en algún momento te explota la cabeza. Hoy fue un día de locos. Sí, de locos, pero llegamos. Para iba a decir algo. Con esto cierro. Los recortes que se ven en redes sociales de la ametralladora de Nica, vivimos en un país con mucha tranquilidad, no es un país bélico. Por eso podemos hablar de guerra y reírnos. Total. Porque como en otros lugares no es joda, sí, no es un chiste para hacer en Afganistán. Claro, exacto. Sí. Bueno, esos recortes que a mí me causan mucha gracia son de los videos que edita Rodri y que van a las redes de Nuevo Día, porque vos decías esto del community manager. Ahora sí me sorprendió mucho que en estas 2 horas y media vos dijiste lo de árabe y efectivamente es otra gestualidad. Ese recorte está, Rodri, en algún momento, ¿no? Sí, porque es un arma que es más fácil de agarrar, es más liviana. La AK-47. La otra es otra arma, es una M31. Sí, exactamente. Una MAG.
Sí. A mí me gusta, sé que es medio guafiestas, pero cada vez que pasan estas cosas me gusta terminar igual de todos modos diciendo es solo ficción. Es solo ficción. Vamos con un mensaje de paz, ¿no? Básicamente así, como para contestar. Decir, bueno, che, pará, también digamos lo otro. 5 de diciembre, quinto día del último mes del año 2025. Se va el año, aprovechá, disfrutá, pasalo lindo y nunca dejes de escuchar Radio Nuevo Día, que siempre te acompañamos. Nos reencontramos el martes. El lunes nos tomaremos descanso pasadas las 9:30 de la mañana. Hoy no puede estar acá con nosotros, pero sin embargo fue parte de la banda.